Buenos días, señorías. Vayan tomando asiento. Venga, confirmado. Y me pasan los datos de la... Reanudamos la sesión plenaria de este día 3 de noviembre, viernes, con el primer punto del orden del día, interpelación número 16/23, relativa a la política fiscal a desarrollar, formulada al consejero de Hacienda y Administración Pública por el diputado señor Galeano Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Galeano, tiene la palabra. Bueno. Buenos días por la mañana. Esperemos, señor consejero Bermúdez de Castro, que no comencemos la mañana oliendo a napalm, como decía aquel en la película de tanta fama, ¿no? Mire, hemos solicitado repetidamente la comparecencia en la Comisión de Hacienda del director general de Tributos, pero no ha sido posible ese debate en esa comisión y no ha sido posible por esa práctica que se va haciendo ya cada vez más habitual del señor Azcón y de su equipo de gobierno de bloquear a aquello que no es del gusto de ese equipo de gobierno, de ir dilatando determinadas comparecencias. Por eso entendemos que hay que interpelarle directamente a usted aquí en el Pleno, cuestión que desde luego para mí es igual de válida y de contundente, siendo este un tema que además creemos que suscita un interés mediático, tanto aquí en esta casa como un interés mediático fuera importante. Señor Bermúdez de Castro, usted tiene que poner ahora el cascabel al gato, permítame la expresión, usted tiene que poner blanco sobre negro en esto de los impuestos, de la fiscalidad, y nos tiene que explicar bien cuál ha de ser la hoja de ruta que va a seguir este Gobierno en materia fiscal, una hoja de ruta que además va a tener que cohabitar bien próximamente, necesariamente en los próximos meses, en el próximo año, con el levantamiento de la suspensión de las reglas fiscales, de los objetivos de estabilidad y de todo lo que ello conlleva. Unas reglas fiscales que les quiero aclarar, señores diputados, señoras diputadas, que el anterior Gobierno, aun no teniendo obligación de cumplirlas debido a esa suspensión, siempre las tuvo en mente, marcando una tendencia de responsabilidad presupuestaria y que fue alabada por otras instituciones, no solamente por este grupo parlamentario. ¿Y por qué digo esta introducción? Pues bien, pues está claro, porque una vez que las reglas estén ya vigentes, a ustedes no les va a ser fácil acometer presuntamente determinadas rebajas fiscales sin tener que poner en peligro las cuentas de esta comunidad y el consiguiente modelo de prestación de los servicios públicos. Y tal y como les dije ayer también en esta misma tribuna, en mi intervención, este grupo parlamentario va a estar ojo a visor para que no se cambie el rumbo que marchaba en esta comunidad y esa tendencia, desde luego, de crecimiento y de redistribución de los beneficios. En la anterior legislatura ya llevamos a cabo reformas fiscales que incluían rebajas importantes, como fueron las del IMAR, la del IRPF del último año de legislatura, la de la fiscalidad diferenciada para el mundo rural, la de la sucesión empresarial de emprendimiento, deducciones también por acogida para el tema de los ucranianos. Pero ustedes, señorías del Partido Popular, también de Vox, ustedes nos pidieron bastantes más, PNLs, iniciativas y tal. Como no sé si algunas de estas bastantes más le habrán llegado a sus manos o se han quedado en el cajón del olvido, no se ría, señora Vaquero, que yo ya les digo que estamos en contra de ellas, que vamos a ser coherentes con lo que dijimos en su día y no vamos a mostrarnos a favor, pero yo le tengo que preguntar al señor consejero si es coherente con aquel discurso anterior que practicaron ustedes en la oposición y, por tanto, si va a retomar alguna de estas medidas. Una, pues se la atribuimos al señor Celma, fue él el que la pidió de forma reiterada. ¿Va a suspender el señor Azcón el cobro del IMAR y el resto de impuestos medioambientales, como pidió, como digo, en la pasada legislatura el señor Celma, ante la gravedad de la situación económica a la que vivíamos, la inflación, etcétera, etcétera?
¿Van a aplicar la bonificación al 99% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para la compra de vivienda habitual? ¿Van a revisar y suprimir todas aquellas tasas e ingresos tributarios que supongan trabas, como decían las señorías de Vox, administrativas, pero cuyo poder recaudatorio además resulta prácticamente ínfimo? ¿Cuándo van a deflactar las tarifas de los tributos cedidos y autonómicos que pidieron también una y otra vez a través de sus PNLs las portavoces de Hacienda correspondientes de estos grupos? Y ya le digo que estamos en contra de toda esta serie de iniciativas. Hasta ahora hemos sabido de su intención, de una manera u otra, de un anuncio de esta manera o de esta otra, de retocar los impuestos de patrimonio y de sucesiones a beneficio, eso sí, de las grandes rentas de esta comunidad. Sabemos también de su intención de rescatar un impuesto medioambiental planteado por el anterior Ejecutivo, muy a su pesar de los parlamentarios de Vox. Desconocemos qué van a hacer con precisión en el IRPF y la pregunta, por tanto, después de toda esta retahíla de anuncios, promesas, programas electorales, acuerdos de gobernabilidad, etcétera, etcétera, es la siguiente. ¿Cuánto dejaremos de recaudar después de estas medidas y cómo puede afectar eso al bolsillo de nuestros ciudadanos? Y no es solo preocupación de este grupo, de este humilde diputado, sino también la propia IREF nos dice lo siguiente. En este contexto de incertidumbres, bueno, usted ya conoce el informe, la IREF recomienda evitar incrementos de gastos, reducciones de ingresos de naturaleza estructural financiadas con cargo al incremento de ingresos excepcionales y temporales de este año 2024. ¿Considera usted que alguna de sus medidas fiscales que afectan a patrimonio, a sucesiones o que van a afectar, o la presunta deflactación, van en la línea de lo que aquí nos pide la autoridad fiscal? ¿Cómo garantizará en ese caso la suficiencia financiera de la comunidad para prestar los servicios públicos cuando desaparezcan esos ingresos extraordinarios de los que ahora disponemos? Le dejo yo creo unas cuantas preguntas para que me responda y me dejo alguna que otra más para el siguiente turno. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Galeano. Señor consejero, su turno. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. El señor Galdeano, si quiere hablemos de tributos, pídeme mi comparecencia en comisión y yo iré al día siguiente que usted la pida. No tengo ningún problema. Y creo que todos mis directores generales van acudiendo y ninguna comisión ha estado vacía. Pero vamos, yo soy de la opinión que si tienen que ir 5 directores generales seguidos a comparecer, que vayan. No tengo ningún inconveniente, señor Galdeano. Pero bueno, aquí no se puede hablar, porque cada vez se habla es señora Maite Pérez rebatiendo. Oiga, déjeme hablar, como hacía ella, es que no dejan hablar. No, es más, yo estoy muy tranquilo, igual no esté tranquilo, está usted. A ver, tengo que empezar el día diciendo que no establezcan debate y que dejen hablar al interlocutor. Gracias, señora presidenta. Hoy la interpelación, señor Galdeano. ¿Pero usted siempre viene? Gracias, señor Galdeano. Yo hoy le podría contestar Señor consejero, no se preocupe que al que interrumpan, sea usted o sea cualquier otro interlocutor, les daré el tiempo añadido que dure la interrupción. Gracias. Gracias, señor Galdeano. ¿Este sigue? ¿Este sigue? Gracias, señor Galdeano. Teatro justo, dicen. Gracias, señor Galdeano. Vamos a seguir hablando usted y yo. Con respecto a la política fiscal, yo le podría contestar que nuestra política fiscal es perfectamente la que nos presentamos en las elecciones de mayo, en nuestro programa electoral. Es la que firmamos en el acuerdo de gobierno con nuestros socios, en el acuerdo de gobernabilidad, o el que enumeró el presidente Azcón en su discurso de investidura, ¿vale? Pero yo creo que debemos ir más allá y sí que le voy a profundizar en algún punto hacia dónde vamos a ir en nuestra política fiscal. Le diría que los objetivos principales de nuestro Gobierno en política fiscal van a ser 3. Va a ser una fiscalidad, a nuestro juicio, más equitativa, más justa, sobre todo más equiparable con otras comunidades autónomas de nuestro entorno y, sobre todo, algún conjunto de medidas fiscales para mitigar lo que ha sido el ciclo económico y que están sufriendo los ciudadanos. Y también le digo algo, la principal premisa que vamos a hacer para su tranquilidad en nuestras rebajas fiscales va a ser acomodarlas a la situación económica de la comunidad autónoma para poder en todo momento
poder seguir prestando unos servicios de calidad y unos servicios mejores públicos en nuestra comunidad. Tenemos que ser conscientes, y somos conscientes del Gobierno, que estas bajadas fiscales en todo momento se deben acompasar al ciclo y se deben acompasar a la necesidad de prestar unos buenos servicios de calidad. Y eso lo tenemos tan claro como lo pueda tener usted. Si quiere que le haga un análisis por los diferentes impuestos que vamos a tocar o que vamos a empezar a retocar, empezamos uno por uno. En el IRPF, lo que vamos a hacer, como anunció el presidente Azcón, es deflactar el tramo autonómico hasta los 50.000 euros. Esto va a afectar, lógicamente, a todos los contribuyentes, porque, lógicamente, al deflactar la tarifa, luego tocaremos el tipo. No vamos a modificar el tipo de los de más de 50.000 euros. Luego le contestaré al señor Soro, porque entendemos que se pierde cierta progresividad si constantemente estamos tocando a los de más de 50.000 euros. Que, por otra parte, estamos denostando a quien gana más de 50.000 euros y en esta comunidad hay profesionales de todo tipo que ganan más de 50.000 euros y que no pueden ser los paganos de todo. También vamos a revisar todas las deducciones existentes en el ámbito del IRPF. Todas las deducciones existentes las vamos a revisar, pero no porque las queramos quitar, porque queremos ver cómo han funcionado todas sus deducciones que hicieron con Ucrania, con la despoblación, y saber cuáles son eficientes, cuáles no son eficientes y cuáles debemos modificar al alza o a la baja para modificar su capacidad de mejora de los ciudadanos. Esto lo vamos a hacer durante los próximos meses. Digo lo que es analizar las deducciones. Vamos a tocar el patrimonio subiendo el mínimo a la equiparación con el resto de comunidades autónomas. Es decir, no vamos a hacer ninguna barbaridad, lo vamos a poner como ustedes lo tienen en la mayoría de las comunidades donde ustedes gobiernan. Con respecto a sucesiones, tenemos algo muy claro. Nosotros no estamos de acuerdo con el impuesto de sucesiones, tenemos esa diferencia. Nosotros no estamos de acuerdo con el impuesto de sucesiones del Grupo 1 y Grupo 2, y así nos presentamos a las elecciones. Este año estamos tocando el Grupo 1 y en sucesiones y ejercicios iremos avanzando en el impuesto de sucesiones. Yo creo que ustedes piensan parecido a nosotros, porque ustedes también tocaron el impuesto de sucesiones y decidieron que aquellos que le daban hasta 1 millón de euros, medio millón de padre y medio millón de madre, debían de estar exentos del impuesto. Por tanto, tan injusto no será cuando ustedes mismos decidieron que quien hereda 1 millón de euros y aparte la vivienda habitual no debían de pagar impuesto de sucesiones. Por tanto, en algo estamos de acuerdo, aunque luego ustedes planteen otro tipo de discurso en este tema. Este año, para el año 24, en los presupuestos aprobaremos el próximo lunes, si te vaya lo que es el Grupo 1, la bonificación al 99%. Y, como le digo, seguiremos avanzando en el año 25. Decirle que estamos sufriendo una pérdida importante de recaudación por bases fiscales por ciudadanos que se van a otras comunidades por impuestos como este que siguen en Aragón. Este año, en su presupuesto, yo creo que estaba bien presupuestado, el señor Pérez presupuestó bien, pero la recaudación es menor porque vamos perdiendo por sentencias judiciales de ciudadanos que se censan en otras comunidades autónomas para no pagar el impuesto de sucesiones en Aragón y luego nos ganan en los tribunales. Y eso ha sucedido este año en el impuesto de sucesiones. Con respecto a los impuestos medioambientales, nosotros somos de la opinión que tenemos un medio ambiente que hay que protegerlo, que hay que cuidarlo y que hay que invertir en él. Y que, en cierta manera, el que contamina pues debe de devolver a su propio territorio, a los propios conciudadanos, parte del daño que hacen en él. Y es donde creemos que es necesario poner un impuesto medioambiental a las eólicas, a las fotovoltaicas y tocar lo que es a las grandes líneas de luz. Por tanto, señor Galeano, y me guardo algo de tiempo para la réplica, nosotros creemos que vamos a cumplir nuestro programa electoral con el cual nos presentamos a las elecciones, lo tiene allí. Vamos a hacer una evolución de nuestros impuestos, una bajada de impuestos prudente y responsable, y nuestro principal objetivo, señor Galdeano, es que los servicios públicos de esta comunidad sigan avanzando, sigan mejorando y, sobre todo, sean sostenibles. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Galeano, su turno. No. Bien, gracias, señor consejero. Hombre, escuchándole algunos de los planteamientos, decía ayer que los diputados de Vox deberían
coger algunas mantas y ahora yo creo que no solamente se quedan titillando, yo creo que van a tener dudas de si su pronunciamiento sobre el acuerdo de gobernabilidad sirve para algo. Porque claro, si usted me dice, o han escuchado ellos de impuestos medioambientales, de repente me dice que la deflactación llegará hasta los 50.000 euros, pero que no van a tocar lo de arriba, cuando en su programa o en su acuerdo parece ser, si no recuerdo mal, señor Bermúdez de Castro, que ustedes hablaban de rebajar lo que nosotros habíamos subido en la última reforma fiscal. No sé cómo se lo parecerá a los diputados de Vox. Serán ustedes prácticamente los únicos que disponen de esa información de que los grandes patrimonios se van por el tema del impuesto de sucesiones y se van a otros territorios. No están ni mucho menos claras esas marchas, y las pérdidas de recaudación yo creo más bien que se derivan de menores fallecimientos de grandes patrimonios que no de fuga a otras comunidades, pero ya me enseñará de dónde aparecen esas cuestiones. También habla, señorías de Vox, habla también de revisar deducciones. Se ha dicho de quitar algunas o de aumentar algunas, pero también igual de quitar otras. Bueno, allá ustedes lo que consideren. Pero bueno, no me voy a ceñir a algunas de estas cuestiones concretas que ha ido usted enumerando, porque le quiero introducir un asunto que es verdad que usted no lo ha mencionado y que creo que de alguna manera con mucho sentido, y que es una cuestión absolutamente primordial en el mensaje anterior que llevó a cabo el Partido Popular antes y después de la campaña, ¿no? El núcleo de la cuestión era el siguiente. El enunciado era contundente y claro, y decía que los aragoneses pagan 170 euros más que la media nacional, y por ello todas las señorías del Partido Popular, con el señor Azcón a la cabeza, esgrimían la consecución de que Aragón era un infierno fiscal. Esos 170 euros de más que decían ellos que pagaban los ciudadanos aragoneses que la media nacional les llevaban a considerar que Aragón era un infierno fiscal. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación, señor consejero? ¿Qué validez tiene esta afirmación? Le voy a ayudar yo, no necesita ayudas, pero le voy a plantear, eso sí, una pequeña cuestión que igual le sirve. En el mismo informe del que se extrae ese enunciado de los famosos 170 euros más que la media, también nos indican que los madrileños, que Madrid paga 850 euros más que la media nacional. ¿Cómo calificaríamos entonces la situación de los madrileños? ¿Un apocalipsis fiscal, podríamos decirlo? Si aquí es un infierno, pagamos 170 euros más, en Madrid, ¿por qué pagan 800 euros más? O quizás estará más de acuerdo, señor Bermúdez de Castro, conmigo y con otros que consideran que estas son cifras que surgen también no tanto ya de una tributación excesiva fiscal, una excesiva presión fiscal, sino que se derivan de bases más amplias, de renta media más elevada que la renta media nacional, o que tenemos una economía diversificada por sectores y por industrias, y eso implica también unos sueldos más altos que, por ejemplo, otras comunidades del sur de España con problemas más estructurales. Quiero decir que ojo con esas afirmaciones de las que extraemos en campaña y después de campaña los famosos temas de los infiernos fiscales, porque pueden tener otra consecuencia. Pero claro, ese mantra tiene la misma validez. Señor Galeano. Acabo, señora presidenta. Tiene la misma validez y la misma rigurosidad que la argumentación que hizo el señor Azcón, por ejemplo, al finalizar la campaña de que iban a gobernar en solitario. Y es que desde que apareció el señor Azcón en escena en la política autonómica, señor Bermúdez de Castro, la rigurosidad y la mesura no son rasgos precisamente que se puedan vestir el discurso del PP en Aragón. Concluya, y la gran preocupación ante estas cuentas expansivas heredadas por la acción del anterior Gobierno, el señor Azcón, es que trate de repartir beneficios a corto plazo para que ganen unos pocos. Algunas de las que usted ha comentado de esas reformas siempre tienen un denominador común, y es que no son justas, no son progresivas y van en beneficio simplemente. Señor Galeano, su tiempo pocos. ha finalizado. Presidenta, acabo. Gracias, señor consejero. Gracias, señor Galeano. Señor consejero, su turno. Gracias, señora presidenta. Señor Galeano, disculpe por el cambio de apellido, pero no era mi intención, ¿vale? A ver, yo, en primer lugar, decirle sobre el tema de las deducciones que ha hecho usted una matización. Yo no he dicho que vamos a quitarlas todas.
Yo he dicho que vamos a analizar cómo están funcionando estas deducciones. Vamos a mejorarlas, aquellas que no han funcionado las vamos a modificar. Si creemos que alguna no tiene sentido o que no está funcionando, lógicamente o la suprimiremos o la modificaremos y pondremos otras. Es decir, todo el mundo puede entender que vamos a trabajar en deducciones para el ámbito rural, para la despoblación, para familias numerosas, para familias monoparentales. O sea, vamos a seguir trabajando en muchos ámbitos con el tema de deducciones, pero no diga aquí cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho que vamos a quitarlas e intentar enfrentarnos con nuestro socio de gobierno diciendo cosas que yo no he dicho, ¿vale? Yo realmente no creo que sea favorecer a las rentas o a los de siempre hacer una deflactación de los tramos a menos de 50.000 euros. Es que eso no es así. Es decir, estamos favoreciendo a todos al 100% de los contribuyentes. Entonces, creo sinceramente que es un mantra o es un discurso que sinceramente no creo que vaya a ningún lado. Estamos modificando los tramos hasta de todos los contribuyentes, señor Galeano, que no es así. Hay cosas que nos preocupan, que es sobre todo ahora que llegan grandes empresas y grupos muy importantes en nuestra comunidad, la atracción de talento y la atracción de profesionales dispuestos a venir a vivir a Aragón. Y si, lógicamente, si las condiciones fiscales de nuestra comunidad no son competitivas en relación a otras comunidades autónomas, a rentas, como bien dice usted, a rentas medias más altas, vamos a tener dificultades para atraer profesionales, atraer talento del ámbito tecnológico, del ámbito logístico o de cualquier otro ámbito, del ámbito cultural, del ámbito deportivo, traerlas a la Comunidad Autónoma de Aragón cuando las diferencias de renta, por ejemplo, no de patrimonio ni de riqueza, de renta anual para una persona que gana cierta cantidad de dinero puntualmente en Aragón, tenga que pagar muchos más impuestos que en otras comunidades autónomas. Si no somos competitivos en nuestra política fiscal, vamos a tener dificultades para atraer talento, y eso es así, señor Galeano, y lo piensa igual que yo. Es decir, si queremos traer los mejores profesionales del ámbito de la logística, si queremos traer los mejores profesionales del ámbito tecnológico, debemos ofrecerles en Aragón una capacidad, una condición de vida más favorable que en otros lugares, y no solamente del ámbito fiscal, del ámbito de la vivienda y de muchas más cosas, pero en el ámbito tributario estará conmigo que debemos ser competitivos en todos los ámbitos con otras comunidades autónomas. Y le voy a decir, nuestra bajada de impuestos de este año de IRPF que se va a producir va a impactar en los presupuestos del año 26 porque será la liquidación del año 25 y será en torno a 40-50 millones de euros, que es prácticamente lo mismo que nos supone este año su bajada de impuestos, con lo cual yo estoy de acuerdo de hace un par de años. Con lo cual, nuestra política impositiva, téngalo muy claro, nosotros no vamos a hacer nada que ponga en riesgo las cuentas públicas, no vamos a hacer nada que ponga en riesgo los que son los servicios públicos, pero lógicamente vamos a intentar por todo medio hacer nuestro gasto para conseguir tener los mejores servicios públicos y en la medida de posible tener los mejores impuestos para los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día, interpelación número 26-23, relativa a la política general del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades en relación con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, formulada a la consejera de Educación y Ciencia y Universidades por el diputado señor Urquizu, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Urquizu, su turno. Gracias, señora presidenta. Y buenos días, señorías. Señora consejera, hoy el objetivo de esta interpelación es doble. Por un lado, queremos seguir dando visibilidad a todo lo que tiene que ver con la educación especial y con todos esos niños y niñas que necesitan de este servicio público, y vamos a hablar sobre lo que está sucediendo ahora mismo en nuestra comunidad autónoma. Y, en segundo lugar, nos gustaría que nos respondiera algunas preguntas. Así que vayamos por partes. Para nosotros, para los socialistas, dentro de nuestras políticas públicas, seguramente la educación es la que forma parte más de nuestro ADN, porque tiene que ver especialmente con todo lo que está relacionado con la igualdad en una sociedad, en cualquiera de sus dimensiones, la igualdad de oportunidades. Silencio, por favor. Y en la igualdad de resultados. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la igualdad, a los socialistas forma parte de las políticas públicas que más ahínco y más énfasis ponemos.
Y sabemos que la igualdad es difícil de conseguir y por eso en la educación se suelen hacer diferentes instrumentos que permiten esa igualdad, como son las becas, la política compensatoria, es decir, que hay diferentes elementos de ir caminando hacia esa igualdad, ir ayudando en esa igualdad. Pero nos preocupa porque dentro del sistema educativo hay un conjunto de alumnos que justamente necesitan un mayor esfuerzo del que hace el sistema para que puedan ir caminando a la misma velocidad que el resto de chicos y chicas de su clase. Y estos son, como digo, los alumnos de educación especial. Y para eso se cuenta con un personal muy específico, que son los auxiliares de educación especial, que están principalmente en la educación infantil y en educación primaria. Y desde que comenzó el curso escolar, pues vemos cómo semana a semana muchas familias se siguen manifestando en muchísimos colegios, en las puertas, la semana que viene lo seguirán haciendo, porque sigue habiendo muchas necesidades. Hoy veíamos como más de 5.000 personas han presentado firmas, porque en los colegios de Rubielos de Mora y de Alcalá de la Selva sigue sin haber auxiliares de educación especial. Hemos visto cómo en Castellote tampoco todavía no se ha incorporado, o incluso en el Maestrazgo, que estuvimos hablando aquí no hace mucho, pues sigue sin incorporarse ese auxiliar. Por lo tanto, todavía hay muchas plazas sin cubrir, hay muchas plazas sin convocarse, hay muchas familias y muchos niños que siguen sin tener ese servicio público que es tan importante. Y yo sé que, mire, no todo depende de usted, es verdad. Usted es la consejera y, por lo tanto, usted tiene un equipo que debería estar trabajando para que en esos colegios que a lo mejor usted, pues en muchos casos, desconoce lo que está pasando, estén pendientes de lo que sucede. Por eso lo que le queremos pedir también es que haga o que ponga a su equipo a trabajar, que ponga a sus directores generales a trabajar, que ponga a sus directores provinciales a trabajar, que los directores provinciales empiecen a recorrer el territorio, ir colegio a colegio, reunirse con las familias, con la comunidad educativa, que vayan a cada uno de los colegios para saber qué es lo que está pasando. Y es que ya estamos en noviembre. Ya estamos en noviembre y todavía muchísimos niños siguen sin tener ese servicio público. Por eso lo que le estamos pidiendo es que ponga la consejería a funcionar. Estamos hablando ya de problemas de gestión, no solo de políticas y que donde seguramente tenemos divergencias. Hace un momento el señor consejero de Hacienda hablaba de la optimización del gasto público. Nosotros sabemos qué significa eso. Usamos muchas veces eufemismos en las palabras y en el vocabulario para no utilizar lo que queremos hacer, y la optimización en el gasto público ya sabemos que tiene que ver. En muchas ocasiones acaba traduciéndose en recortes de gasto público, y esa es la optimización de los servicios públicos. Y lo que le queremos decir es que no solo ponga todos los recursos que usted disponga para que estas políticas se puedan desarrollar, sino que se ponga a gestionar todos los problemas que hay en muchos de los centros educativos de nuestra comunidad autónoma, porque ya comenzó el curso escolar hace prácticamente 2 meses y las familias siguen manifestándose, las necesidades siguen estando allí y muchísimos niños de educación especial siguen necesitando este servicio público. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera, su turno. Gracias, señora presidenta. Señor Urquizu, tiene usted la virtud de realizar las interpelaciones y luego venir aquí a hablar de otra cosa completamente diferente, que es de lo que me acusa a mí usted todos los días. En su interpelación usted me hablaba de cuál iba a ser la política de mi departamento en relación con el alumnado con necesidades de apoyo educativo. Y ahí, si quiere, claro que incluimos la educación especial, pero eso va mucho, mucho, mucho más allá. ¿De acuerdo? Varias cosas le quería comentar al respecto de la educación especial. No le voy a contar otra vez lo que usted ya sabe, no le voy a contar lo de que se han gastado toda la partida, no le voy a contar lo de que ustedes no hicieron llamamiento, no le voy a contar del llamamiento que hicieron de 322 plazas el 9 de agosto, cuando aquí estaba teniendo lugar el debate de investidura. No le voy a contar todas esas cosas, porque es que además me las pregunta luego dentro de un ratito. Tenemos varias preguntas de esto. Entonces, claro, se las respondo luego, yo creo, esas preguntas. Pero vamos, la educación especial forma parte, pero no solo es el alumnado con necesidades de apoyo educativo. Eso va mucho más allá, muchísimo más allá. Llevo 75 días en la consejería y, por favor, no le eche la culpa a mi equipo. Yo respondo de él. Cualquier culpa o cualquier... No me gusta hablar de culpas, pero si alguien tiene la culpa será la consejera, no su equipo. ¿De acuerdo? Para el Departamento de Educación, la calidad educativa parte, como le digo siempre, del desarrollo integral y personalizado de nuestro alumno. Esa es la vía que vamos a llevar durante todo el camino de estos 4 años, al menos 4 años que vamos a estar aquí.
La inclusión educativa lleva consigo la coordinación de las familias, de los centros y de otras administraciones y entidades. La respuesta educativa inclusiva, porque no solo hablamos de educación especial ni muchísimo menos, es la que se fundamenta en la prevención, en la detección, en la atención temprana y en la aplicación desde el centro para garantizar algunas de las cosas que usted ha dicho y que los dos estamos de acuerdo: la equidad, la inclusión, la igualdad y, sobre todo, una cosa que nos interesa mucho: la convivencia en esos centros sagrados que son nuestras aulas. En eso fundamentamos y vamos a fundamentar nosotros esa política educativa. Pero para ello sí que tengo que recordar cómo estamos normativamente en nuestra comunidad autónoma. Normativamente, nosotros tenemos algunos decretos que ustedes han elaborado en estos últimos 8 años de Gobierno, como es el decreto del año 2017 que se modifica en el 2022, acerca de esa respuesta educativa inclusiva al alumnado con esas necesidades especiales. En el mes de julio se llevó a cabo la 4ª orden de ese decreto de inclusión en julio del 2023 y les recuerdo que las llevaron a cabo por indicaciones de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, porque se habían dejado a colectivos de alumnos que no habían incluido. Así que nos queda mucho trabajo por delante, señor Urquizu. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues desde la Consejería ya le digo que nos vamos a centrar en desarrollar, en modificar y en mejorar. Claro que vamos a mejorar la respuesta educativa inclusiva, la más adecuada a la diversidad. Esa va a ser la política del Departamento y esa va a ser la política del Gobierno de Aragón. ¿Y sabe qué es lo primero que vamos a hacer? Desarrollar esa 4ª orden que la debían de haber desarrollado ustedes porque a ustedes se les olvidó. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu, su turno. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, gracias, señora consejera, por su respuesta. Y le digo, yo creo que soy una persona con bastante talante y es difícil tener talante en estas Cortes de Aragón, especialmente en días como ayer o desde que comenzó este pleno. Es difícil, pero lo que no pueden hacer constantemente es decirnos lo que tenemos que decir. Nosotros somos la oposición, vamos a ejercer de oposición y vamos a controlar a este Gobierno ya. Es decir, tenemos que controlarles porque solo tiene que acercarse a los colegios, en mi caso, y verá lo que está pasando. Los sindicatos, los padres, los profesores. Tiene que acercarse. Habíamos quedado que esto no era un diálogo, ¿no? No. Señora presidenta, no sé, digo. Es decir, que las reglas son para todos, ¿no? ¿O solo para nosotros? Vuelvo a repetir que no establezcan debate y que dejen intervenir al que está hablando en la tribuna, por favor. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y vamos a seguir ejerciendo esa función. Pues ya sé que a veces no le gustan mis intervenciones y lo entiendo porque intento sacar algo de información no por mi grupo parlamentario, sino por muchísima gente que es la que nos está demandando. En segundo lugar, usted repite constantemente un mantra. Ese mantra de que se hizo una convocatoria en agosto, de que no había presupuesto porque sabía... Mire, va a ver que eso va a suceder muchas veces. El señor consejero de Hacienda no está, pero cuando se haga el cierre parlamentario ya le dirá cómo algunos capítulos se van a cerrar prematuramente porque a final de año va a haber que ajustar siempre el capítulo 1, que es el capítulo personal. Eso sucede siempre. Y lo que va a suceder también es que ustedes a veces van a tener más prisas para algunas cosas que para otras. Hubo expedientes que ustedes los desarrollaron muy rápido y hubo otros en los cuales ustedes fueron muy lentos. Claro que podía haber hecho la modificación presupuestaria para convocar más auxiliares de educación especial antes. Usted hizo esa modificación en septiembre. Podía haberlo hecho en agosto, podía haberlo hecho mucho antes. Para algunas cosas tenía mucha más prisa y para otras no. Por lo tanto, lo que le quiero decir es que usted no se proteja en argumentos técnicos para decisiones políticas. Y la decisión política es que ustedes querían ahorrar dinero. Querían ahorrar dinero porque seguramente tener un mes sin contratar a un conjunto de profesionales pues es un ahorro para la Administración. Y eso es lo que ustedes estaban haciendo. Y esa es una decisión política. Porque técnicamente usted podía haber hecho la modificación presupuestaria antes y haber hecho las convocatorias de educación especial a 1 de septiembre. Claro que lo podía haber hecho técnicamente. Pero no lo hizo porque a lo mejor políticamente preferían ahorrarse un dinerillo como están haciendo, ya que estamos en noviembre y siguen sin ocuparse esas plazas, o seguramente usted lo hizo pues, porque se incorporaron muy tarde a trabajar, por lo que sea, pero no por razones administrativas. Por lo tanto,
señora consejera, usted repite algo que lo que está intentando es no decir la verdad. Y la verdad es que o políticamente se quieren ahorrar dinero con la educación o realmente ustedes se pusieron demasiado tarde a trabajar. Y sí, soy insistente y le voy a seguir preguntando por la educación especial. Voy a seguir este pleno, el siguiente, porque para nosotros es muy importante. Y no solo es muy importante, es que es muy grave lo que está pasando. Es que tenemos niños autistas que no van a tener los servicios que se merecen. Tenemos a niños con necesidad de educación especial que el curso pasado tenían una auxiliar 27 horas y media o 25 horas y ahora van a tenerla 12 horas y media, ahora van a tener 13 horas, por decisiones suyas. Por lo tanto, creo que vamos a seguir insistiendo. Es que es un problema muy grave lo que está pasando, porque hablamos de la parte más débil del sistema educativo, que no son los niños con necesidades especiales. Y usted habla de principios, de leyes. Es verdad, seguramente su trabajo habla de los grandes principios rectores de la educación, de la normativa, pero es que la gente quiere respuestas. Es que lo que está pasando en los colegios no tiene que ver con los grandes principios rectores. La gente quiere respuestas y quiere saber cuándo esos auxiliares se van a incorporar en los diferentes centros educativos. Y ustedes siguen sin dar la respuesta, y siguen sin ocupar las plazas, y siguen sin convocarse, y siguen teniendo esas necesidades. Por lo tanto, señora consejera, que no es una cuestión de este diputado que le habla o de mi grupo parlamentario, es que es una cuestión de esos niños y de esas niñas y de esas familias. Es que son ellos los que están preguntando constantemente cuándo sus hijos van a estar atendidos como se merecen. Y son los profesionales que tienen que estar haciendo esas funciones porque el auxiliar no está, el que está preguntándose constantemente cuándo se va a incorporar ese auxiliar. Es que usted y el Gobierno, todos, cuando nos responden, no nos responden a nosotros. Es que están respondiendo a la ciudadanía. Es que están respondiendo a la gente. Es que cada vez que les preguntamos, no les preguntamos por nosotros, les preguntamos por muchas personas que están ahí fuera y que están esperando una respuesta. Y lo que no pueden hacer es decirnos que preguntamos demasiado, que insistimos demasiado, que realmente nosotros, pues no sé, si tenemos algún interés. Nuestro único interés es representar a la gente que nos votó y por los que estamos aquí ahora mismo representándoles y trayendo aquí sus problemas. Por lo tanto, señora consejera, vamos a seguir insistiendo, ya se lo digo. Seguiremos hablando de esto después de esta interpelación, por supuesto, dentro de unas horas, cuando le pregunte por dos casos concretos y seguramente en el próximo pleno cuando traigamos más preguntas sobre más casos concretos. Es decir, que seguiremos insistiendo y cuando usted resuelva el problema, pararemos. Pero resuélvalo. Eso es lo que nos hemos venido a decir. Resuelva el problema porque estamos en el mes de noviembre, hay muchísimas familias que están esperando estos servicios y ustedes siguen sin dar una respuesta clara y contundente. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Urquizu, yo tengo claro ante quién respondo, clarísimamente. Y usted va a hacer su trabajo y yo voy a hacer el mío. Y usted va a decir lo que usted quiera y yo lo que me dé la gana. Claro, esto es todos los días así. ¿El qué es eso? No debemos tener debates entre nosotros, ¿no? Repito que no se establezca debate, que dejen intervenir a la persona que está en la tribuna y si no, pues la única opción que tenemos es salir hoy a las 4 de la tarde del Pleno porque al final voy a hablar yo más que los diputados. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Urquizu, los que ajustaron el capítulo de personal con las auxiliares de educación infantil fueron ustedes. Ustedes fueron los que ajustaron ese capítulo de personal. No nos puede acusar a nosotros de que hemos llegado hace 2 meses y que estamos intentando ahorrar en las auxiliares de educación especial. No, que eso es feo, que es un tema muy sensible, que esos niños son los en los que ponemos todo nuestro foco, todo nuestro apoyo y que estamos intentando solucionarlo de la mejor manera posible. No juegue con ese tema, que no es bonito. ¿Lo estamos intentando hacer? Sí. ¿Con todos los medios? Sí. Con problemas sí, y usted sabe cuáles. Y además, luego le contestaré a las preguntas, como usted ha dicho. Tenemos varias acerca del Cinca Cinqueta, de otros sitios. Y yo me pregunto, anda, ahora resulta que en este sitio, en el otro, no teníamos auxiliares de educación especial. Y en el llamamiento del 9 de agosto, ¿a ustedes se les olvidó meter esa auxiliar de educación especial? Por favor.
y empezamos con los recortes y continuamos con los recortes otra vez y con que ya sabemos lo que significa para ustedes la eficiencia y la eficacia, y eso significa rebajas y rebajas. Mire, se lo dije el otro día, el presupuesto de educación de esta comunidad autónoma va a aumentar para el año que viene un 10%. Si quiere, le digo cuánto aumentó el presupuesto de educación el año pasado, del 22 al 23, porque estuvo muy justito, y el anterior, lo mismo. No hay precedentes de un incremento del 10% en educación. Entonces, no vuelva sobre los recortes. Bueno, usted puede volver sobre lo que usted quiera, evidentemente, pero no vuelva sobre los recortes sobre un hecho que usted sabe que no es cierto. Y como nos preocupa tanto todos estos alumnos, no solamente los de educación especial en los que usted pone el foco, sino todo el resto de comunidad educativa que necesita la inclusión y que necesita unas normas especiales, por eso sí que le quería contar qué es lo que vamos a hacer. Pues mire, nosotros en primer lugar vamos a resolver lo que le decía que ustedes han dejado sin resolver, porque no han desarrollado la cuarta orden de inclusión, ni muchísimo menos. Se han olvidado de los modelos, se han olvidado del profesorado, se han olvidado de las auxiliares, de los ratios. Por favor, todo el día hablando aquí de las auxiliares de educación especial, y han hecho una cuarta orden sin hablar de los ratios que son necesarios. No vale, así no se juega, creo yo, pero nosotros haremos los ratios para tener claro quién tiene que estar en cada sitio. Y mire, en RPT ustedes han dejado como 120 auxiliares de educación especial. Nosotros este año vamos a meter 140 más, así que tendremos 260 metidas en RPT más todas las interinas. Yo creo que está bien, vamos a ir mejorando. Ya le dije el primer día que vine aquí que veníamos a construir, no a destruir, y eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a promover la coordinación en algo que nos parece muy importante, que es entre los equipos sanitarios y los educativos, para que con los informes que se hagan en nuestros hospitales sirvan para los colegios, porque nos cuentan las familias a las que sí que visitamos en los pueblos y en las ciudades, y lo hacen desde nuestras direcciones provinciales, sí que vamos y sí que visitamos. A ver lo que nos cuentan, que no puede ser llevar a su niño al ambulatorio y que le diagnostiquen un déficit de atención y que luego en el colegio haya que volver a pasar por toda la evaluación. Porque al niño no se le deja sin programa, porque falta tiempo, porque gastamos recursos y porque la burocracia es insostenible. Eso sí que nos lo cuentan las familias. Esa es una de las primeras cosas que vamos a hacer en coordinación con la Consejería de Sanidad. Y vamos a ampliar la red integrada de orientación. ¿Con qué? Con equipos de inclusión. ¿Sabe dónde? En las zonas rurales, de las que tanto hablamos y de las que tanto le interesa a este Gobierno, porque la escuela rural es una de las claves de este Gobierno. En las zonas rurales, en los centros pequeños, vamos a incluir la figura de los profesionales de psicología. Vamos a ampliar los terapeutas en audición y el lenguaje. Vamos a atender, y esto sí que me preocupa de verdad, las necesidades cada día más crecientes. Nos preocupa y tenemos que analizar por qué cada día tenemos más niños que necesitan de estas actuaciones específicas. Y eso sí que es preocupante. También vamos a hacer algo que ustedes obviaron y que lo tuvieron que incluir porque se lo mandó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que es la atención al alumnado con altas capacidades. Eso también lo vamos a hacer. Y también vamos a ampliar los recursos humanos tanto en el perfil terapéutico como en el perfil sanitario. Y además, todos los programas, los que ustedes empezaron a implantar, los que nosotros vamos a continuar y los que vamos a desarrollar nuevos, los vamos a evaluar, porque no hacemos nada poniendo programas si no sabemos si esos programas son efectivos o no. Y mi obligación con el dinero público es ser eficiente, como le digo todos los días cuando vengo aquí, y saber que lo que invierto tiene buenos resultados. Eso es lo que vamos a hacer. Además, lo que nos interesa también es darle una vuelta al sistema de gestión, porque las familias saben que lo que nos bien, que cada día, cada año que sus hijos pasan de curso, se encuentran con que tienen que contar la misma historia al tutor, explicarle la necesidad especial de sus hijos, la necesidad de una atención educativa. Esos niños tienen que tener un itinerario. Finalice, señora consejera. Termino, señora presidenta. Tenemos que mejorar la documentación en los expedientes, crear una plataforma que los integre y que esas familias estén acompañadas en todo ese proceso. Todo eso es lo que vamos a hacer de manera progresiva
a lo largo de al menos estos próximos 4 años. Le vuelvo a repetir: prevención, detención, atención temprana y aplicación de medidas. ¿Sabe para qué? Para conseguir algo que usted y yo estamos de acuerdo: la equidad, la inclusión, la igualdad y la convivencia. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Interpelación número 3523, relativa a la política museística del Departamento de Presidencia, Interior y Cultura en la provincia de Teruel, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado señor Guitarte, del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Señor Guitarte. Perdón, si me habían comunicado un cambio de orden, pero seguimos con este planteamiento. Vale. Sí, señor Guitarte, su turno de exposición. Buenos días. Es que había entendido que había un pequeño cambio de orden con otra interpelación. Vamos con esta. El Gobierno de Aragón gestiona directamente 5 museos. Según el Instituto Aragonés de Estadística, en Aragón existen muchos más, hasta 80 museos. Museos arqueológicos, de bellas artes, de arte contemporáneo, de etnología y de antropología, de paleontología, museos generales y museos especializados, museos públicos dependientes de distintas administraciones y museos privados. La mayor parte de estos museos forman parte del sistema de museos de Aragón. Hasta ahora no se ha tenido una política de museos que contemplase la fortaleza del trabajo en red en la política de museos. Han faltado recursos y han faltado políticas públicas para establecer sinergias y potenciar todo el patrimonio cultural a través de la red de museos en el territorio. Por ello, esta interpelación le pregunta sobre qué política de museos va a adoptar. ¿Va a impulsar la red de museos del territorio o los va a dejar sin recursos y sin estrategia política en un proceso de infrautilización y letargo? En los últimos años, los pequeños museos que se reparten por todo el territorio aragonés no han contado con políticas del Gobierno de Aragón para dinamizarlos. Ha faltado una estrategia política y han faltado los recursos. Una pregunta sobre un caso concreto, por ejemplo, en la capital. ¿Qué se va a hacer con el Museo de la Cerámica de Zaragoza en el Parque José Antonio Labordeta, que lleva años cerrado con una colección excelente de cerámica? Depende del Museo de Zaragoza. Así que, frente a la situación actual, le proponemos la idea de museos en red, para la que se debe conformar una estrategia, trabajar los contenidos y las exposiciones itinerantes de pequeño formato que ayuden a llevar la cultura a todos los rincones de Aragón que lo soliciten y reúnan condiciones en sus museos. Por otro lado, y ante los anuncios que han deslizado en la Cámara, hay que pensar que las grandes exposiciones, desconozco si han pensado en este formato para la exposición de Aragón, Reino de la Luz, son muy importantes, tienen un empuje y pueden ser útiles, pero se comen el presupuesto de todo el Departamento de Cultura, como se ha visto en anteriores legislaturas. Así que es necesario que este tipo de proyectos se conecte con la red de museos de Aragón. ¿Va a seguir este Gobierno con la misma política museística de concentración? Como en otros ámbitos, abogamos por la descentralización, por el policentrismo y por repartir también la acción cultural por todo el territorio. Le cito a continuación una lista de 8 museos de Aragón con instalaciones adecuadas para realizar exposiciones temporales con el contenido de una propuesta que le voy a hacer. Por ejemplo, el Museo del Albarracín, el Museo de Teruel, el Museo Joan Cabre de Calaceite, el Museo de Calatayud, el Museo de Huesca, el Centro de Interpretación del Monasterio San Juan de la Peña, el Centro de Arte y Exposiciones de Gea de Caballeros y la Sala de Exposiciones de Fuendetodos. En estos 8 museos sería posible dar curso a la iniciativa Museo Abierto. ¿En qué consiste esta iniciativa que planteo aprovechando la interpelación? Pues le explico. En el debate de una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Desarrollo Estatutario, se proponía aprovechar el cierre del Museo de Zaragoza durante 2 años para poder llevar a cabo exposiciones a través de los municipios. El debate puso de manifiesto algunas dificultades como la seguridad y las condiciones de las salas.
Nosotros queremos dar un paso más y fijar el objetivo con más claridad y concreción en sus contenidos. Así que proponemos el programa Museo Abierto, que permitiría una serie de exposiciones con una selección de las obras y de las piezas arqueológicas del Museo de Zaragoza, que por obras de reforma va a permanecer cerrado durante 2 años. Se trata de que algunas piezas de las colecciones del Museo de Zaragoza puedan ser objeto de exposiciones y actividades en las pequeñas ciudades y en el territorio. El programa deberá buscar sinergias con los contenidos y especialización de los museos identificados, que por otra parte oferten condiciones de seguridad y control con las mínimas o suficientes condiciones de habitabilidad. Nos gustaría que su departamento impulse este museo abierto. Es una oportunidad para una política de museos como una herramienta de cultura y de igualdad y de cohesión territorial. Y una tercera línea estratégica sobre política de museos de Aragón. En nuestra comunidad autónoma no existe ningún museo nacional y ahí tenemos un espacio para subir peldaños en los equipamientos y en la oferta cultural de Aragón. Para este fin disponemos en la comunidad autónoma de una oportunidad única, el proyecto de Museo Nacional de Etnografía en Teruel. El proyecto cuenta con una historia de más de una década, pero este dato no es singular en proyectos de este calado. Es habitual que haya estos retrasos. Los procesos son lentos. Por ello es muy importante el apoyo ciudadano, el respaldo político y el liderazgo de las instituciones. En su origen, el proyecto contó con un enorme apoyo social entre los turolenses. Los retrasos, los incumplimientos, el cierre del proyecto hicieron decaer las expectativas. Sin embargo, Teruel Existe retomó el tema en el Congreso y en el Ministerio de Cultura y estamos de nuevo en una fase que depende fundamentalmente de la voluntad de las instituciones aragonesas para que salga adelante. Lo cierto es que sería una oportunidad para todo Aragón disponer de un museo nacional en su territorio, porque, repito, no contamos con ninguno. El proyecto en la actualidad tiene ya unas bases de proyecto museográfico elaboradas por los técnicos del Ministerio de Cultura. Cuenta con un edificio histórico, la Casa de la Beneficencia, perteneciente a la Diputación Provincial de Teruel, que debe ser la sede. Dispone de un excelente proyecto arquitectónico de rehabilitación de este edificio y para la construcción del museo, que ha sido redactado por arquitectos aragoneses y que además ya ha sido pagado con recursos públicos. Y en los presupuestos generales del Estado de este año se otorgó una partida de 4 millones de euros por una enmienda transaccional que impulsó Teruel Existe para que precisamente se inicie su desarrollo. Así que es el momento de la gestión política para impulsar el Museo de Etnografía en Teruel. El Gobierno de Aragón debe asumir una función de liderazgo e impulsar un consorcio con la Diputación Provincial de Teruel y con el Gobierno de España. El consorcio debería dar los pasos para la creación de la entidad jurídica del museo, impulsar el proyecto museístico, actualizar el proyecto arquitectónico y comenzar las obras. Y posteriormente abrir un concurso para elegir un director del museo que pueda impulsar un museo de vanguardia. El Museo Nacional de Etnografía de Teruel es una oportunidad para todo Aragón. Esperamos su compromiso a lo largo de esta interpelación. Hemos presentado 3 ideas que permiten articular una política de museos en Aragón. No conocemos los objetivos de su departamento en relación con esta política cultural y por todo ello hemos presentado esta interpelación, que se define, en definitiva, es cuál va a ser la política museística que va a desarrollar el Gobierno de Aragón, en particular, qué medidas pretende adoptar para desarrollar los museos de Aragón como centros de divulgación y promoción cultural y para fortalecer su dimensión de centros de activación social y económica junto con los recursos de patrimonio cultural. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señora consejera, su turno de respuesta. Señora presidenta, señor Guitarte, comparezco para responder a una interpelación planteada por su grupo acerca de la política museística del Gobierno de Aragón y qué medidas se pretenden adoptar para desarrollar los museos de Aragón como centros de divulgación y fortalecer su dimensión como centros de divulgación y promoción cultural. Como cuestión previa, voy a señalarle que hay una discrepancia entre el encabezamiento de la interpelación y la exposición de motivos y el contenido de la misma. En el encabezamiento solo hace mención a la política museística del departamento en la provincia de Teruel, mientras que en el resto del texto alude a todos los museos de la comunidad autónoma. De cualquier modo, entiendo que lo que pretende es, y me lo confirma su intervención, es interesarse por la cuestión global de todos los museos de Aragón. Antes de pasar a responder a las cuestiones que plantea, y como consideración previa, me gustaría indicarle que toda la política museística se encuentra adscrita a la Dirección General de Cultura
y es de suma importancia para este Gobierno. Y así lo demuestra el hecho de cuadrarlo dentro del organigrama de la Consejería de Presidencia, que es de Presidencia, Interior y Cultura. Como tendré ocasión de informarles en el próximo pleno dedicado a los presupuestos, el incremento de las partidas para la Dirección General de Cultura va a ser notable, aunque lo más reseñable será, como decía, el trato digno y justo que se le va a dar a la justicia, que es lo que merece. Es por ello que este tema contiene un marcado carácter estratégico para el Gobierno y, como tal, va a tener una importancia destacada en nuestras políticas. Lo uniremos con otro aspecto que nos parece trascendente. Es el principio de colaboración institucional para hacer más eficaces los recursos de todas las administraciones. Este Ejecutivo pretende focalizar su actuación en la cultura y, por ende, en el desarrollo de los museos de Aragón. Aragón cuenta, como usted bien ha apuntado, con muchos museos arqueológicos, bellas artes, contemporáneo, etnológico, antropológico y paleontológico. Museos generales y museos especializados públicos, dependientes de diferentes administraciones públicas, no de DGA, y museos privados. La mayor parte de estos centros sí forman parte del sistema de museos de Aragón, de esa red que usted comentaba. Los museos que gestiona hoy el Gobierno de Aragón son dos de Huesca, el Museo de Huesca y el Pedagógico de Aragón. Luego estaría el Museo Juan Cabré en Calaceite y luego el Museo Pablo Serrano de Arte Contemporáneo en Zaragoza y el Museo Provincial de Zaragoza, que solo es la gestión, no la titularidad del inmueble. Respecto de todos ellos, este Gobierno tiene previsto continuar en algunos casos con las propuestas que se están llevando a cabo por los directores, con las que estamos de acuerdo y las compartimos, y luego plasmando otros proyectos a lo largo de la legislatura. En cuanto como política, como principio general, debemos recordar que los museos definen el universo simbológico de una comunidad y que realizan una función insustituible de conservación y difusión del patrimonio cultural, con una importancia creciente en la atención de su público, que es cada vez más cultivado y exigente en el conocimiento del lugar donde vive, así como cuando va a visitar una localidad, se interesa también por los museos que hay en esa localidad. En general y en consonancia con la importancia que el Gobierno quiere mostrar hacia su política, queremos recuperar el impulso cultural y económico que suponen los museos por el gran potencial turístico, patrimonial y cultural, uniéndolo a otras propuestas que ya fueron avanzadas por la Dirección General de Cultura. Espero a su segunda intervención para, si quiere que hablemos de algún proyecto concreto, como ha apuntado en la general. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Guitarte, su turno de réplica. Bueno, pues sí que me gustaría incidir en uno de los aspectos que he mencionado en la exposición, que es precisamente el hecho de que Aragón no dispone de ningún proyecto de museo nacional, ni proyecto ni museo nacional como tal constituido. Es una de las pocas comunidades autónomas que no dispone de un proyecto nacional y nos surgió la oportunidad de hacerlo con motivo de uno de los planes específicos, de esos que se redactan por los gobiernos centrales y nunca acaban de construirse en Teruel. Nos salió con el Museo Nacional de Etnografía, que era Museo Nacional de Etnografía, que es una oportunidad histórica para el conjunto de Aragón, no solo para Teruel, de tener un museo de ámbito nacional, que está muy desarrollado porque está elaborado el proyecto urbanístico, el proyecto museográfico, está elaborado el proyecto constructivo de rehabilitación, está el edificio objeto de esa ubicación de museo, que es lo que llamamos la beneficencia, que es un edificio de la Diputación Provincial de Teruel. Por eso, y hay una partida presupuestaria en estos presupuestos generales del 23 que la Diputación hacia favor de la Diputación Provincial, que la Diputación Provincial ha conseguido salvar, porque estuvo a punto de perderse, de 4 millones de euros precisamente para iniciar este proceso. Entonces, lo que les pedimos es que el Gobierno de Aragón lidere
la constitución de un consorcio entre el propio Gobierno de Aragón, la Diputación de Teruel y el Ministerio de Cultura para que Aragón no pierda esa oportunidad de tener un museo nacional. Es difícil entrar en esa lista de museos nacionales, es una oportunidad única. Tenemos casi todo hecho, tenemos el proyecto arquitectónico, tenemos el edificio, solo falta hacer ese consorcio y ser capaces de liderar esa iniciativa, porque lo que dedujimos de las conversaciones con el Ministerio de Cultura es que ellos están a favor, lo que no quieren es, o lo que no entienden, que deban ser ellos los que lo lideren. Por eso les pedimos que hagan esa apuesta, constituyan ese consorcio y veamos hasta dónde podemos llegar en colaboración entre el Gobierno de Aragón, el Ministerio y la aportación del edificio por parte de la Diputación de Teruel. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Guitarte. Bueno, luego, yo creo que tengo tiempo para hablar del resto de museos, de algunos, no de todos, y luego nos centramos por el que me está más concretamente focalizando. El Museo de Huesca y el Pedagógico de Huesca, bueno, de Aragón, ubicado en Huesca, no plantean más problemas. Sin embargo, el Museo Juan Cabré de Calaceite nos hemos encontrado con que el centro se encuentra en un rendimiento bajo de su potencial como activador cultural de la zona, debido a que serios problemas de personal que se han cronificado en el tiempo. Esto nos lleva a pensar en una nueva estructura de la institución y que se adapte a las nuevas demandas de un museo del siglo XXI, en el que se prioricen aspectos como la apertura del edificio, por lo que se antoja necesario la presencia de servicios auxiliares que garanticen la apertura, especialmente fines de semana. Este museo es más arqueológico, es principalmente la dotación de fondos que hizo Juan Cabré. Se va a estudiar la colaboración institucional con el Ayuntamiento para que el museo pueda recuperar su impulso cultural en la zona, porque esta zona es de gran potencial turístico, cultural y patrimonial. En cuanto al Pablo Serrano, como conocen ustedes, porque es el Museo de Arte Contemporáneo de Zaragoza más importante, pues lo más destacado es unas exposiciones temporales que se van a acometer, centrándola en sucesivos años, para que se vea la contribución al arte contemporáneo que ha hecho Aragón. Una de ellas tendrá lugar este mes de noviembre. En cuanto al Museo de Zaragoza, el Museo Provincial, efectivamente este museo tiene 3 sedes. Una de ellas está ubicada en la Plaza de los Sitios y otra en el Parque José Antonio. Están las 2 sedes ahora ya cerradas. La primera, la de la Plaza de los Sitios, para acometer unas obras de reforma que lo van a mantener seguramente, 18 meses fijo es lo que el Ministerio ha pautado de obras, pero hay que sumar 6 para volver a reubicar la obra en la exposición. Evidentemente, la obra se va a intentar que no quede allí sin que ni los zaragozanos ni quienes nos visitan la puedan disfrutar. Se está buscando enclaves. Pueden ser, evidentemente, si algún municipio solicita y tiene las condiciones adecuadas de temperatura, de seguridad, las obras requieren unos mínimos de mantenimiento. Si lo reúnen, evidentemente, no mostraremos ninguna oposición a que alguna obra se exponga en cualquier parte del territorio, ¿vale? En breves fechas, seguramente la semana que viene ya tendremos pautado y formalizado jurídicamente los depósitos de las obras en otras instalaciones, de manera que se puedan disfrutar sin ningún género de problema. Respecto a la sede del parque, esa plantea serios problemas, pero como quiero hablarle del proyecto del Museo Nacional de Etnología de Teruel, pues en otra ocasión hablamos de esa sede del museo.
Mire, por primera vez he tirado de hemeroteca para saber de dónde salía este proyecto. Pues este proyecto, la primera mención pública que se hizo fue en el 2008, cuando entonces era presidente don Rodríguez Zapatero, que anunció esta futura creación en una visita que hizo a Teruel. En el 9, desde el 2009, al año siguiente, se hizo un protocolo institucional entre el Ministerio de Cultura, la Diputación Provincial de Teruel y la Diputación General de Aragón. Yo entiendo cada uno en este protocolo las obligaciones que asumía. El Ministerio, la Diputación, aportaba el edificio que usted llama de beneficencia, que era conocido como el Hogar Comandante Aguado, lo que en equivalente a la ciudad de Zaragoza sería la sede del Pinatelli, un edificio de 22.000 metros cuadrados. ¿Vale? Entonces, en aquella época, el presupuesto alcanzaba los 28 millones de euros del 2009, porque salió a licitación. Como usted sabe, el proyecto no se terminó porque el Ministerio lo consideró que era una suspensión temporal, pero hablaba de inviabilidad técnica y funcional del proyecto y por la elevadísima inversión que requería. Es verdad que ha habido esas dos aportaciones que usted dice en los presupuestos generales del Estado. La primera, en el 2022, se dijo que no se transfería, dijo el ministro que no se transfería porque no había una entidad jurídica con el nombre Museo Nacional de Etnología, y la de 4 millones de euros se ingresó en la Diputación Provincial de Teruel. Como usted conocerá, la reacción del presidente de la Diputación Provincial no fue muy porque fue unilateral el ingreso de este dinero. La reactivación del proyecto parece muy compleja y, desde luego, económicamente costosa. Si el precio del 2009 era 28 millones de euros, imagínese usted, y usted lo sabe porque es del ramo, ¿verdad?, lo que costaría en la actualidad este proyecto. Debe ser y seguir siendo un proyecto Concluya, de señora índole consejera. nacional. Sí. Y dada la envergadura de las obras y, sobre todo, porque se nutría de fondos que pertenecían al Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, que está en el Museo del Traje de Madrid. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Seguimos con el siguiente punto del orden del día, interpelación 3623, relativa al papel de las comarcas como entidades locales en la lucha contra la despoblación, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia por el diputado señor Villagrasa, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa, a su turno. Buenos días, señor Nolasco, señor vicepresidente. Estamos en el Parlamento, un lugar vivo donde la palabra, donde el debate y donde las preguntas intentan obtener respuesta. Hoy le traigo, en un tema general, el de la despoblación, del cual con usted ya hemos debatido en alguna ocasión, cuál es su visión desde la vicepresidencia, desde las áreas de gestión directa que usted tiene, desde sus competencias, sobre unas entidades locales que tenemos en Aragón, que son propias de nuestro territorio y que entendemos que tienen potencialidades para trabajar en ese carril común que tiene que ser el reto demográfico, la lucha contra la despoblación. Usted sabe que tenemos los ayuntamientos, 731, 1.500 núcleos urbanos, que tenemos las diputaciones provinciales, de las cuales los alcaldes nos sentimos muy orgullosos de contar con ellas, y tenemos una entidad local intermedia derivada de la Ley de Comarcalización de principios del año 2000, de las propias comarcas, de cómo después de esa ley de comarcalización en la cual se establecían una serie de competencias, posteriormente tuvo cada una de sus comarcas su ley concreta y finalmente el texto refundido, y una última comarca que la pudimos ver hace escasos años, como era la comarca central, que era la que nos faltaba para cerrar ese mapa de las entidades locales, y desde el año 2006 contamos con 32 de las 33 comarcas. Usted sabe, esa comarca central del año 2019, y posteriormente cuáles eran las competencias asignadas que estas comarcas, que estas entidades locales supramunicipales
obtienen las competencias propias en el artículo 9 de dicha ley, en las cuales hacían una enumeración de 18 competencias absolutamente propias, que van desde el urbanismo, la acción social, la agricultura, la promoción del turismo, la juventud, temas sanitarios que también son importantes o de salubridad, temas que tienen que ver con la gestión de residuos, la protección civil, etcétera. Una serie de competencias que a nosotros nos parecen importantes su asunción, además de la participación en aquellos aspectos de índole de la iniciativa económica. A su vez también tienen una serie de competencias delegadas que el propio Gobierno de Aragón puede ejercitar, la participación en los planes territoriales, la participación también en algunos aspectos de ordenación del propio territorio o la necesaria labor de asistencia y de cooperación con los municipios. De tal manera, señor Nolasco, que tenemos unas entidades locales que vertebran el territorio, que conocen el territorio, que muchas de ellas son la evolución natural de lo que antaño eran las mancomunidades, para poder aunar costes y para poder trabajar en armar servicios entre distintos municipios. Por tanto, ¿qué opinión le merecen a usted las comarcas? ¿Cree que hay que hacer algún tipo de reforma, algún tipo de condicionamiento a las mismas? ¿Cuál va a ser el presupuesto de la sección 26? Ya sabe que yo siempre le pregunto por el presupuesto porque soy una persona ansiosa con los números y me gusta conocer. Usted es consciente que había 67.311.114,89 euros en el pasado presupuesto, de los cuales 3.789.000 iban en una encomienda para el transporte sanitario urgente con el tema de los helicópteros y 63.521.435,89 eran transferencias directas precisamente para esos servicios de las propias comarcas. ¿Se van a incrementar esas transferencias? ¿No? ¿Qué le parece a usted introducir dentro de ese aumento que entendemos que habrá para las entidades comarcales el establecer algunos criterios que puedan trabajar o que puedan ir en la línea para la lucha contra la despoblación, es decir, la densidad por población, el número de municipios, el número de núcleos urbanos que puede haber? Sabe usted que tenemos comarcas que son muy distintas, no tiene nada que ver la orografía, la densidad o la idiosincrasia de la comarca central, que es el Anillo de Zaragoza, con la comarca de Calatayud, que tiene 67 municipios y que tiene una realidad totalmente distinta. ¿Qué idea lleva usted para potenciar las comarcas desde su responsabilidad? Y en tanto en cuanto se tienen materias, como decíamos, la protección civil, la gestión de residuos, las políticas de juventud, cultura, protección del turismo, pues bueno, ¿cuál es su idea, cuál es su opinión? Y respecto de la buena noticia que ya supimos por aquella rueda de prensa de que va a tener el Fondo de Cohesión Territorial 19 millones de euros, ¿va a haber alguna línea a la cual van a poder acceder las comarcas? ¿Qué opina usted del artículo 13 de la ley, del texto refundido de la Ley de Comarcalización, en la que se habla de que las comarcas puedan acabar gestionando algunos servicios autonómicos? Y pues esto, señor Nolasco, también se lo hacemos la pregunta, no solo como responsable y vicepresidente del Gobierno de Aragón, sino que ustedes, como formación política, creo recordar que tienen representación en 17 de las 33 comarcas. Por tanto, si nos puede arrojar luz y cuál es su papel, cuál es su opinión, cuáles son sus ideas y cómo cree que las comarcas tienen que trabajar en la lucha contra la despoblación, seguro que este debate es muy fructífero. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Villagrasa. Señor consejero, su turno de respuesta. Pues muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Yo le agradezco sinceramente el interés que tiene por este asunto, que además veo que conoce con profundidad, porque usted es alcalde de un municipio, y entonces entiendo que este tema le toca de cerca y se lo ha estudiado como es lógico, ¿no? Bueno, primero quiero decir que nuestro modelo está claro, y usted lo sabe, que nosotros nunca nos hemos escondido y siempre hemos dicho, por ejemplo, que queremos que haya una devolución de competencias, por ejemplo, como de sanidad, de educación, por ejemplo, al Gobierno central, ¿no? para un mayor reajuste y una mayor coordinación. Eso nunca nos hemos escondido y siempre lo hemos dicho, pero evidentemente pues, nosotros no estamos solos, gobernamos con otro partido y entonces, bueno, pues como siempre digo, hay que estar a lo pactado, que me parece que es lo lógico, ¿no? Yo creo también que el papel de las diputaciones es clave. Aquí tenemos personas, bueno, pues desde el presidente, desde el vicepresidente o exvicepresidente de la Diputación, que han tenido bueno, pues cargos importantes, y entendemos que ese papel es clave, y nosotros siempre hemos dicho que los entes
locales son importantísimos, pues muy bien, para esa lucha contra la despoblación también, ¿no? Pero también tengo que decir una cosa, y aquí permítanme que sea un poco, o demasiado sincero, quizás les cuente un relato de mi vida personal, pero yo fui consejero comarcal en la anterior legislatura, 4 años en la comarca Comunidad de Teruel. Y yo me di cuenta de una cosa, me di cuenta de que los profesionales, es decir, los funcionarios, los que están allí trabajando de manera continua, son excelentes, que realmente hay una prestación de servicios que está muy bien y que realmente es necesaria, pero me di cuenta que había mucha grasa política en ese sentido. Voy a contar un ejemplo. Nosotros éramos 35 consejeros. Nosotros cobrábamos una dieta de 35 euros por asistencia a cada reunión, ¿no? A cada comisión, perdón. Pero es que había comisiones que duraban 19 segundos y que no había nada, era todo, digamos, dispositivo, es decir, que no había nada que se votara, perdón, todo expositivo o informativo. Se decía, oye, pues tenemos estos campamentos o vamos a poner en marcha este tipo de cosas. Bueno, son cosas que se pueden hacer por mail y yo creo que todos ustedes y los que han estado también en la comarca como consejeros saben que es cierto que hay veces que hay excesivas comisiones, quizás sí que es cierto que tiene que haber un pleno, pero igual en lugar de cada 2 meses, cada 3 meses. Es decir, yo creo que es importante despolitizar la comarca como entidad de prestación de servicios que es, despolitizarla lo máximo posible y quitar grasa política a las comarcas. Esto por un lado. Pero nosotros, como ya le digo, acatamos el ordenamiento jurídico y lo vamos a utilizar siempre en beneficio de los ciudadanos. Yo sé que hay partidos que no acatan el ordenamiento jurídico y que se rebelan contra él y tenemos, bueno, pues noticia de los graves acontecimientos que están sucediendo en todo el Estado nacional, pero lo que les tengo que decir es que nosotros vamos a acatar eso y evidentemente nuestro modelo de comarcas pues es distinto. Es decir, pero tenemos el que tenemos y, como digo, no estamos solos y tenemos unos socios a los que respetamos y en el acuerdo no aparece nada de eso. Que no esté en el acuerdo no quiere decir que no haya otras cosas que podamos pactar con posterioridad, pero yo sí que me gustaría invitarles a todos ustedes a que hagamos una reflexión real sobre el tema de las comarcas, de la despolitización de esas comarcas, como ya digo, como entidad de prestación de servicios a los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque es importantísimo. Los entes locales, son importantísimos, los entes locales. ¿Y por qué? Porque son la administración más cercana al ciudadano, y usted lo sabe como alcalde. Es decir, siempre que hay un problema de cualquier tipo, pues primero van usted, ¿no? Después a la Diputación y quizás a veces a la comarca si entra en algún tipo de competencia. Yo había apuntado aquí una palabra en la que ponía que íbamos a exprimir a las comarcas en beneficio de los ciudadanos de Zaragoza, Huesca y Teruel, lo cual es cierto. Lo que yo quiero decir con esto es que vamos a trabajar con ellas a través de encomiendas de gestión, a través de convenios que me parece que son necesarios para ello. Pero yo sí que creo y lanzo aquí esta idea de que sería bueno darle una vuelta a cómo están organizadas las comarcas, sobre todo en el tema político. Yo creo que, ya digo, despolitizar las comarcas lo máximo posible sería una prioridad absoluta y quitar grasa también tiene que serlo. Así que, bueno, luego le puedo contar quizás con más profundidad algún asunto más que ha hecho hincapié antes, pero me reservo estos 5 minutos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Villagrasa, su turno de réplica. Gracias, señor vicepresidente. Pues discrepamos sobre las comarcas y creo que ustedes tienen una posición clara. Veo que lo del artículo 13 de encomendar más servicios a las comarcas, de momento ustedes no lo ven, pero claro, ustedes en el acuerdo no tienen ningún texto pactado con el Partido Popular, sí que lo tiene el Partido Aragonés, ese partido que virtuosamente con un diputado pues tiene la medalla de bronce y casi la plata en la gestión y en el número de responsabilidades en el propio Gobierno de Aragón. Con lo cual demuestra también su habilidad política de velocista. Apresúrense, señor Nolasco, apresúrense. Nosotros entendemos que es un discurso demasiado fácil y que no es justo el hablar únicamente en las comarcas con el aspecto peyorativo de la carga política o de la grasa política. ¿Sabe por qué, señor Nolasco? Porque ustedes tienen 17 comarcas con representación y ustedes, en todas donde han podido, han votado a los señores del Partido Popular, y le invito a que se vea el capítulo 1
1 y el capítulo 2 de esas comarcas, con lo cual yo creo que en esta vida también hay que ser coherentes y también tenemos entre todos que dignificar y que reconocer el trabajo que hacen los representantes, sean del Partido Socialista, del Partido Popular, del Partido Aragonés, que hacen trabajando por los demás. Si al final nos dedicamos únicamente a hablar en términos peyorativos, ¿sabe lo que pasará, señor Nolasco? Que vendrán de Madrid, nos pondrán un gerente y les daremos las llaves de toda la administración local de Aragón. Y eso el Partido Socialista no estamos dispuestos. Por tanto, yo pido también cierta mesura a la hora, cuando hablamos de las comarcas, de quienes gobiernan los órganos, que es una representación emanada de las elecciones municipales, como ustedes saben. Nos importaba el tema de las comarcas, cómo van a trabajar o qué ideas tienen ustedes para la lucha contra la despoblación. Nosotros hablábamos si va a haber algún tipo de competencias delegadas, si ustedes van a poner alguna de las líneas del Fondo de Cohesión Territorial que sea directamente para este tipo de administraciones o de entidades locales, si tienen pensada algún otro tipo de ayuda, de línea de trabajo, de cooperación. Es decir, como ve, las preguntas son totalmente abiertas y propositivas. También hemos preguntado por la sección 26. No sé, yo que soy un hombre de humanidades y que me gustan mucho las palabras, cuando usted ha hablado de exprimir, ¿a usted le gustan los Simpson? Pues me recordaba al capítulo en el que uno de los personajes decía exprimir cada centavo, y al final no quedaba ni centavo y las consecuencias eran perjudiciales para todas. Entonces, señor Nolasco, nosotros sí que le pedimos desde el Partido Socialista pues que también utilice esta administración ya existente en la Comunidad Autónoma de Aragón, porque lo primero está conformada por los municipios. Los representantes a los cuales yo defiendo, también a los suyos que usted tiene en 17 comarcas, creemos que están pegados al territorio, que conocen las necesidades, que conocen la idiosincrasia del territorio, que saben y son conscientes de la importancia también que tiene la prestación de servicios. Ustedes saben que si no fuera por la iniciativa comarcal, pues en muchos municipios no habría ningún tipo de políticas de deporte, del tema de gestión de residuos, la posibilidad de protección civil. Es decir, que no tiremos no tiremos a la basura lo que han sido 20 años de estas administraciones locales y, sobre todo, en tanto en cuanto estamos en una legislatura que comienza, pues es importante también que hagamos una declaración de intenciones, que veamos también cómo se consigna eso en el presupuesto, que seamos aragonesistas, que creamos en aquel modelo jurídico del que nos hemos dotado. Y para nosotros, señor Nolasco, nos parecería importante pues el que en este reto de lucha contra la despoblación, en el cual hay muchas iniciativas que tienen que ver con promoción del turismo, con trabajar de la mano de los artesanos, con políticas de juventud, con la cooperación en políticas de vivienda, con la asistencia directa a los municipios, pues ustedes de la responsabilidad que tiene, introdujera como uno de los agentes importantes a las entidades comarcales. Y además de todo ello, señor Nolasco, pues nosotros, ¿qué les pedimos también al Gobierno? Unidad de acción. Nosotros sabemos muy bien cuál es su posición respecto de las comarcas. La posición del Partido Aragonés es otra, la posición del Partido Popular. Y miren, si quieren ideas para cómo podemos involucrar a las comarcas en esa lucha contra la despoblación, insisto, el Grupo Socialista tenemos muchas, algunas incluso que son arriesgadas, que podrían sorprender hasta su propio director de despoblación. E insisto, lejos de exprimir cada centavo, lo que tiene que hacer, señor Nolasco, es aprovechar esa estructura y esas entidades locales y tirar para adelante, porque creemos que pueden jugar un papel importante en la lucha contra la despoblación. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero, su turno de dúplica. Muchas gracias, señora presidenta. Hombre, yo creo que he hablado con mesura. Lo que pasa es que he hecho una crítica que me parece que se puede hacer en esta Cámara, pero creo que lo he hablado con mesura. Yo creo que lo que he dicho simplemente es que quizás sería bueno abrir ese debate, para el que también quiero contar con ustedes, evidentemente, y con todos los demás grupos, sobre si realmente hay demasiada grasa política. Porque luego, en los corrillos que se forman después de las comisiones, como digo, algunas muy breves, muy relámpago, de 20 segundos llegó a ser una, 15 minutos, pues muchos consejeros de otros partidos, incluido el suyo,
estudio tal, decían, no, es que esto, joder, que nos hagan venir aquí para informarnos de un tema y nos dan 35, es que había algunos hasta que tenían esa valentía, decir, es que no quiero ni los 35 euros, porque es que al fin y al cabo, es decir, que me lo manden por un correo y ya está, ¿no? Aquí no estamos por dinero. Por eso digo que eso es una revisión y peyorativo. Yo en ese sentido, yo no he dicho nada porque lo que he dicho, cuando he dicho exprimir, que yo también veo los Simpsons, bueno, los veía porque ahora los echan poco, la verdad, pero cuando se habla de exprimir cada centavo, yo no me refería a eso, me refería a que vamos a intentar que la relación con las comarcas sea lo más fructífera posible. Eso es a lo que yo me refería, es decir, vamos a exprimir esa colaboración, no exprimir cada centavo como el señor Barnes, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿por qué no podemos hacer un debate sobre las comarcas? A mí me gustaría hacer ese debate sobre las comarcas, es decir, y sobre esa despolitización. Yo no estoy aquí hablando, insultando, sino que lo que quiero es que se revisen esas cosas, que se hablan de esas cosas y que se diga, pues quizás hay demasiada grasa en este sentido y podemos destinar pues este dinero a otros recursos. Yo soy plenamente consciente porque además hay un dato importante. Yo me abstuve, ya sabe que en la comarca Comunidad de Teruel estaba el PSOE, PP y Ciudadanos, no sé, creo que PP sí, votó en contra, yo voté, o sea, yo me abstuve porque incluso llegué a tener una colaboración, me refiero cercana, con el presidente de la comarca Comunidad de Teruel, por algo que era beneficioso para los ciudadanos. Y yo me abstuve en ese presupuesto, como digo, por el PSOE, porque parece que hay veces que hay que abstenerse, o sea, que hay que votar en contra siempre por sistema. Y en ese sentido me abstuve y tuve una responsabilidad, con lo cual puedo entender que en ese sentido yo le doy importancia a las comarcas. Bien, en la actualidad las comarcas yo sé que prestan servicios sociales que son importantísimos, yo eso lo entiendo, protección civil, extinción de incendios, culturales, de juventud, deportivos, promoción de turismo y de transportes. Y eso yo lo entiendo. Y que aparte son un ente, como ya digo, cercano, que nos va a permitir, por ejemplo, desarrollar ese fondo de cohesión. La pregunta que usted me preguntaba, vamos a colaborar, evidentemente, para expandir ese fondo de cohesión, para colaborar con ellos y para repartir ese fondo de cohesión también, como es lógico, entre entes locales, entre ayuntamientos, entre las diputaciones y entre las comarcas. ¿Por qué? Entre los servicios que prestan las comarcas, yo le tengo que reconocer, por eso digo que no hablo en sentido peyorativo para nada, que gracias a ellas a veces analizamos y conocemos mejor los problemas del territorio. Otra cosa es, como ya digo, estructuralmente cómo se puede hacer eso, ¿no? Funcionalmente cómo se puede hacer eso. También se planifica y se canaliza de forma mucho más efectiva y eficaz las medidas que queremos aplicar y, por tanto, le respondo que sí, que vamos a utilizar, como digo, todas las herramientas que estén a nuestra disposición, pero sobre todo para conseguir esa igualdad efectiva entre los ciudadanos de Zaragoza, de Teruel y de Huesca. Pero yo qué quiere que le diga, en ese sentido le tengo que decir, sobra andamiaje político, A mi juicio, a mi juicio, de nuestro partido, ¿no? No hay que hablar en singular, yo le digo que nuestro partido piensa que sobra el andamiaje político. Eso no quiere decir que yo no reconozca la labor inmensa que hacen los funcionarios que allí trabajan, los presidentes, los vicepresidentes, y que efectivamente pues tienen una carga de trabajo alta. Pero quizás sería bueno, en esa lectura que ha hecho usted antes de hablar sobre las mancomunidades y el papel que tenían las comunidades antes, quizás también pues dar una vuelta y que puedan darle un nuevo enfoque para que no sea, digamos, otro parlamento pequeño en el que también hay a veces mociones o PNLs, que no digo que sea bueno ni malo, pero bueno, que quizás hay que revisar ese modelo a fondo y que tenemos que intentar, como siempre, que es efectivo. Cuando uno está en política tiene que saber que se equivoca, que las cosas que hace a veces no son perfectas, que a veces hace falta pulir, mejorar algunas cosas, y para eso estamos. Es decir, estamos, como es lógico, para criticar las cosas que se hacen mal. Y cuando me pregunta cómo va a colaborar, pues ya le digo que están las encomiendas de gestión y los convenios, que evidentemente es importante. Nosotros vamos a tener que desarrollar un presupuesto cuantioso, como usted ha visto, ambicioso, en poco tiempo. Entonces, bueno, pues eso se va a hacer a través, como digo, de encomiendas de gestión y de convenios. ¿Qué criterios se van a seguir? Pues bueno, hay muchos, ¿no? Está el índice sintético, en fin, hay muchos criterios para saber a qué comarca, a qué municipio, a qué ayuntamiento hay que aportar más o menos ayudas, ¿no? Eso es importante también saberlo, porque ya sabe que está el índice de funcionalidad, de potencialidad, etcétera, etcétera. Hay muchos índices importantes en ese sentido. Como digo, también importante, y ya con esto termino, como digo, esa defensa de la administración local que nosotros hemos dicho siempre desde el inicio de nuestro partido,
porque además incide en una mayor calidad de vida de los ciudadanos, y nosotros estemos aquí, señor Villagrasa, no por venganza, no por protagonismo político en el sentido de que todo se ha hecho mal, todo se ha hecho bien, pero lo que sí que queremos es corregir las políticas que se han demostrado ineficaces o fracasadas en las legislaturas anteriores. Y, por tanto, en el centro de ese cambio, de ese rumbo, van a estar, como digo, los municipios, las comarcas y las diputaciones de nuestras provincias. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente punto del orden del día, interpelación número 3723, relativa a la política general en materia de transportes y movilidad, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística por el diputado señor Izquierdo Vicente, de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señora presidenta, discúlpeme, sí. El Grupo Parlamentario Popular habíamos solicitado, y así ya había acordado la letrado de la mesa, el cambio de orden de esta interpelación por la siguiente. Esta mañana yo misma lo he consultado con la señora letrado, ha habido un cambio y entonces entraría ahora la siguiente interpelación, que es la 38 del 23, cambiándola con esta. La letrado mayor me lo ha confirmado esta mañana. Cambiamos el orden, entonces Gracias, seguimos con el punto y retomamos el 17 después. Sí. Disculpe, señora presidenta, en tanto en cuanto ese cambio del orden del día que nuestro grupo no conocía, permítanos el conocer a qué se ha debido. Nuestro grupo no es claro. Sí, ¿Necesitan un receso para hablarlo? No es cuestión de hablar, es decir, nuestro grupo, así como ha ocurrido anteriormente, teníamos un cambio del orden notificado, que era que el vicepresidente comparecía antes que la consejera de Presidencia. Finalmente ha sido la propuesta original del orden del día, pero no teníamos conocimiento en este momento del cambio del consejero de Transporte por nuevamente la consejera de Presidencia. De tal manera que en virtud de eso, lo que comenta ahora la... Sí, señora Marín. Como está establecido, si el Grupo Parlamentario Socialista no tenía conocimiento de esta medida. Gracias. Sí. No, que no hay ningún problema. Nosotros... No pasa nada, no pasa nada. Pues, señora presidenta, atendiendo a la petición del Grupo Popular, si puede dar pie a la interpelación por parte del Grupo Socialista y de tal manera cumplimos la petición que han hecho ustedes, ¿no, señora Marín? ¿Es correcto? Sí, vale. Si usted es tan amable, le agradeceríamos mucho. Pues el señor Alastuey es el interpelante. Bien. Interpelación número 3823, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en relación con el modelo comarcal, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura por el diputado señor Alastuey, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Alastuey, su turno de exposición. Gracias, señora presidenta. Disculpen el aturullamiento en este momento, porque yo la verdad es que iba por el pasillo a prepararme otra cosa y no sé por qué se hacen las cosas a bote pronto, pero bueno, aquí estamos y vamos a plantear la interpelación. La interpelación, señora consejera, va de lo mismo que ha ido la anterior, va de saber qué pretenden hacer ustedes con las comarcas. Las comarcas tienen una historia que ha expresado mi compañero Darío Villagrasa. Usted no estaba en ese momento y no sé si ha escuchado todo el proceso. Las comarcas se inician con la primera ley de comarcalización, que es del año 1993. Posteriormente se ha modificado esa ley, pero realmente la primera ley es de 1993 y, por tanto, han pasado ya 30 años desde que en esta comunidad autónoma se tomó la iniciativa de tener una estructura comarcal. Posteriormente, sobre todo en la legislatura entre 1999 y 2003, se constituyeron la mayoría de las comarcas. En la pasada legislatura se constituyó la comarca central de Zaragoza y lo que queremos saber es qué piensan ustedes sobre el proceso comarcal y qué piensan hacer con las comarcas, porque en las entrevistas que usted ha concedido no es un tema en el que se haya prodigado. Realmente creo que tampoco le han preguntado demasiado, con lo cual no ha dicho gran cosa, pero sí que conocemos los programas
de Gobierno, conocemos los acuerdos a los que ha llegado el Partido Popular con dos partidos y lo que nos preguntamos es qué sale de ahí. Porque lo que tenemos es el programa del propio Partido Popular, donde se dice que las comarcas serán objeto de estudio, sobre todo en lo que se refiere a la transferencia de los bloques segundo y tercero de competencias a las comarcas. En segundo lugar, conocemos la trayectoria y lo que nos ha dicho ahora, por ejemplo, el señor vicepresidente acerca del pensamiento de Vox respecto a las comarcas y a gran parte de la organización administrativa de las comunidades autónomas, y conocemos el pacto que tienen ustedes con el PAR, en el que se habla de hacer, 20 años después de la puesta en marcha efectiva del proceso de comarcalización, una ponencia de estudio del funcionamiento de las comarcas. Bueno, de la interpelación anterior hemos sacado la conclusión de que hay que estudiar mucho. Usted está especializada en estudiar. Yo no sé si me va a decir que ha tomado decisiones, que tienen alguna línea de actuación, que tienen alguna línea de trabajo para las comarcas, pero esta interpelación es precisamente para empezar a aclararnos, antes de que llegue el presupuesto y nos enteremos de algunas cosas, cuál es la intención que tienen ustedes sobre una estructura política y administrativa que creo que es original de Aragón, que ha dado buen resultado y que nosotros creemos que hay que potenciar en el futuro. Gracias, señor Alastuey. Señora consejera, su turno para respuesta. Señora presidenta, señora Alastuey, quería darle en primer lugar las gracias por su generosidad, por dejar así tan precipitadamente el turno, se lo agradezco, pero es mi agenda la que me ha obligado a pedir este cambio, porque las personas a las que recibo no tienen otro día. Mil gracias. Hoy me mira usted con mejores ojos. Comparezco para responder a su interpelación relativa a la política general del Gobierno de Aragón sobre el modelo comarcal aragonés y si considera necesario el Gobierno una revisión sobre el papel que deben cumplir en la prestación de los servicios. Bueno, comenzaré por la primera de las preguntas. El Estatuto, como todos los aquí presentes sabemos, el Estatuto de Autonomía en su versión del 2007 se refiere a las comarcas en varios de sus artículos, en el título preliminar, en el 2 y en el 5, pero me parece más interesante el 83, que regula específicamente las comarcas y las considera fundamentales para la vertebración del territorio. Tienen a su cargo la prestación de funciones y servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal, representando los intereses de la población y territorios comarcales en defensa de una mayor solidaridad y equilibrio territorial. Si se quisiera cambiar esta regulación, si se quisiera cambiar hipotéticamente, esto requeriría mayoría de 2/3 en estas cámaras, más ley orgánica en las Cortes Generales. No es intención de este Gobierno modificar el marco normativo del Estatuto de Autonomía y ya de entrada le avanzo que el modelo comarcal aragonés no está en riesgo. Yo creo que el señor Nolasco también ha sido claro en este aspecto. Bien, es cierto que tenemos unos programa como partido, tenemos un pacto de gobierno con otros partidos que están en esta Cámara representados, y le puedo destacar, aunque ya lo sepan, los pactos que se han hecho en la que expresamente se nombra a las comarcas. El primero, con el Grupo Parlamentario Vox, dice dotar a Aragón de un gobierno estable y fuerte que defienda los intereses de los ciudadanos y tenga como ejes estratégicos la libertad, el desarrollo socioeconómico, la defensa de una fiscalidad justa, el impulso a nuestras administraciones locales, la cohesión de nuestro territorio, la igualdad de todos los aragoneses, vivan donde vivan, así como la mejora de los servicios sociales, la educación y la sanidad pública, la protección de la mujer y la familia, la seguridad de los ciudadanos y la potenciación de nuestra cultura y tradiciones. Esto con respecto al Grupo Parlamentario Vox. Con respecto al Grupo Parlamentario PAR, está el pacto que dice:
la identificación y planificación en cooperación con ayuntamientos, comarcas y diputaciones para la dotación a todos los núcleos habitados de Aragón de servicios básicos, energía, agua potable, accesos, que la red de puntos de tramitación telemática se extienda a todas las comarcas de Aragón, que el impulso y apoyo a la tramitación y al apoyo económico en colaboración con las diputaciones, comarcas y ayuntamientos a la creación de comunidades energéticas y autoconsumo y al autoconsumo, la creación de una ponencia de estudio en las Cortes de Aragón para la evaluación del funcionamiento de las comarcas durante sus primeros 20 años de existencia. Y, por último, la defensa y colaboración hacia las entidades locales en la prestación de servicios y proximidad de la Administración a la ciudadanía. Como puede comprobar, en ningún momento se hace ninguna referencia a revisión de la estructura administrativa, como dice su exposición de motivos. Me dejo los 5 minutos para el siguiente debate. Gracias, señora consejera. Señora Lastüe, su turno de réplica. Gracias, señora presidenta. Incluso con los antecedentes que ha dado la consejera, es decir, con el programa, lo que figura en los acuerdos, era pertinente la interpelación porque realmente las comarcas no han tenido un desarrollo pacífico. Las comarcas fueron una estructura que, como he dicho antes, su primera ley fue del año 93. No se empezaron a constituir las comarcas hasta el año 2003 y no había una unidad de criterio ni siquiera dentro de los propios partidos acerca del desarrollo de la estructura comarcal y de sus competencias. De hecho, había una mayor tradición, digamos, de cooperación comarcal en unas provincias que en otras, y eso se notó en el propio desarrollo del proceso de comarcalización. Ahí donde había una tradición de mancomunación de servicios entre ayuntamientos, se desarrolló más rápido, y ahí donde el impulso era más político, se desarrolló de una manera más lenta. Pero es cierto que al final el proceso ha cuajado y el proceso ha creado una estructura que tiene unas competencias determinadas. A mí me ha preocupado lo que ha dicho el señor Nolasco sobre la grasa, porque ese es precisamente el orín que puede ir corroyendo una estructura que funciona en el territorio. Está diciendo permanentemente que el ejercicio de competencias, el ejercicio de servicios para los ciudadanos, el ejercicio de la actividad política es algo superfluo, es algo que perjudica al sistema democrático y que perjudica la propia estructura de prestación de servicios de la comunidad autónoma. Deberíamos dejar de hablar de ese tipo de cosas. No hay grasa política en las comarcas, lo que hay es músculo político. Cuando una comunidad autónoma transfiere competencias a una estructura diseminada en el territorio, que conoce el territorio, enraizada en el territorio, lo que se produce es una posibilidad de que las gentes de ese territorio puedan autoadministrarse y gestionar esas competencias. Por tanto, lejos de hablar de grasa política, es decir, de algo que sobra, de algo molesto, lo que tendríamos que hablar sería de músculo político que permite ejercer más competencias. Y en ese sentido, yo cuando revisaba los acuerdos, el propio programa del Partido Popular, lo que estaba pensando era en eso. Era en si realmente lo que se estaba planteando el Gobierno era hacer una reflexión seria sobre la cesión de más competencias a las comarcas para que sean gestionadas en el territorio. Porque contra lo que algunos piensan, las comarcas no compiten con los municipios. Las comarcas no compiten dentro de la administración local. Las comarcas gestionan competencias transferidas por la comunidad autónoma. Y, por tanto, cuando se piensa en el futuro del proceso comarcal, debería pensarse en el futuro de unas competencias que pueden ser esas del segundo y tercer bloque que dice el programa del Partido Popular, transferidas a las comarcas para que se gestionen en el territorio. Y eso era lo que nosotros queríamos que nos explicitaran. Si realmente eso es solamente la expresión de un programa electoral o es una reflexión previa para ponerla después en común con el resto de las fuerzas políticas respecto a qué competencias de medio ambiente, de artesanía, de agricultura, de sanidad pública, que son las que, digamos, conforman el segundo y el tercer bloque, pueden ser compartidas entre la comunidad autónoma y las comarcas.
Las comarcas se constituyeron, además, incluso en su propio nacimiento ya tienen el pecado original de pensar en la grasa política. Hubo en aquel momento una reflexión acerca de si era posible la transferencia de trabajadores de la comunidad autónoma a las propias comarcas, que hubiera sido una de las vías. Realmente, cuando se producen las transferencias de las competencias del Estado a las comunidades autónomas, se produce transferencia de medios materiales y humanos. Cuando se produjo la transferencia de competencias de la comunidad autónoma a las comarcas, no se produjo esa transferencia de medios humanos porque era muy difícil. Lo que se creó fue un fondo de gastos de personal para que las comarcas pudieran tener su propio personal, y después se nutrieron de los trabajadores de los servicios sociales, de los servicios mancomunados de servicios sociales, etcétera. Pero realmente lo que pensamos o lo que queremos saber es si ustedes están planteando no solamente una reflexión sobre el funcionamiento hasta ahora de las comarcas, sino un nuevo salto en el proceso comarcal, y si ese salto va a implicar, qué competencias va a implicar ese salto y qué medios materiales y humanos va a implicar ese salto. Desde el Partido Socialista, desde el Grupo Socialista, estamos absolutamente convencidos de que la comarcalización ha sido buena para la comunidad autónoma. Creemos que, frente a algunas reticencias iniciales, realmente la gente en el territorio ha llegado a comprender que poder gestionar sus propias competencias cedidas por la comunidad autónoma, ha mejorado esas competencias y esos servicios públicos. Por tanto, nosotros vamos a estar dispuestos a lo largo de esta legislatura, en el momento en que el Gobierno lo ponga en marcha, a participar en cualquier tipo de debate. Y eso sí, también nos interesa muchísimo, y a ver si lo sabemos la semana que viene, yo creo que no tardaremos mucho más, según el calendario que se ha planteado el Gobierno, a saber qué chicha, qué músculo, qué grasa económica va a haber para el funcionamiento de la Administración local. Teníamos nuestras dudas respecto al fondo municipal y las seguimos teniendo, porque no nos las han aclarado todavía, y lo veremos en el papel, veremos cuánto dinero hay para los ayuntamientos, para los grandes, para los pequeños, para las capitales de provincia, para las que no lo son. Pero también advertimos en ese debate que nosotros no íbamos a aceptar que ese incremento supuesto, que ya comprobaremos, del fondo municipal sea a costa de los fondos que se transfieren a las comarcas. Es decir, no estamos hablando, y lo repito porque ese es un concepto que me gustaría repetir, no estamos hablando de competencia entre entes locales. Estamos hablando de entes locales, por un lado, y de una organización propia de la comunidad autónoma que gestiona competencias de la comunidad autónoma. Y en ese sentido me gustaría saber si han hecho ya un análisis del funcionamiento de las comarcas hasta ahora, de sus necesidades económicas, de su capacidad de gestión y, por tanto, si en el presupuesto nos vamos a encontrar con gratas novedades. Se supone que lo vamos a aprobar el día 22, eso va a ser con este aumento presupuestario, pues como la lotería, que le va a tocar a toda la comunidad autónoma, a ver si el día 22 las comarcas, los presidentes de las comarcas, todos esos consejeros comarcales que el señor Nolasco dice que a lo mejor trabajan poco, pues se pueden encontrar con que tienen más medios para gestionar sus competencias. Gracias. Gracias, señora Lastuey. Señora consejera, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Lastuey. Voy a leerle la réplica que había preparado, porque en 2 meses me está pidiendo que analice el funcionamiento de las comarcas. Entiendo que no, porque sé que es más generoso que eso. Usted ha presentado esta interpelación con una pregunta de carácter genérico sobre la política general del modelo comarcal aragonés. Para ello se ha basado en un supuesto planteamiento antagónico en materia de comarcas entre un partido que forma parte del Gobierno de Aragón y otro que lo apoya. Y digo supuesto porque al final de su exposición de motivos pareciese como si ambos coinciden en hablar de la revisión de la estructura de la Administración aragonesa, que también debemos interpretar que incluye a las comarcas.
Lo que le puedo decir es que el Estatuto de Aragón determina la estructura de la Administración local aragonesa y que dentro de esa estructura aparecen las comarcas como prestadoras de servicios transferidos por la propia Administración de la Comunidad Autónoma. Como le he transmitido en primera intervención, las comarcas gozan de buena salud, no corren ningún riesgo derivado de nuestros compromisos de Gobierno, porque se refieren a ellas como entidades consolidadas, no son inútiles, ni duplican prestaciones de servicios. También quiero decirle que hoy siguen vigentes aquellos objetivos que usted ha nombrado, que se plantearon con la creación de las comarcas, la descentralización de competencias, suplir las dificultades de los municipios para prestar algunos servicios, sobre todo los más pequeños, para acercar esos servicios a los ciudadanos con independencia de dónde viven. Podemos afirmar que las comarcas funcionan bien y que prestan los servicios directamente a los ciudadanos, principalmente en el mundo rural. Los servicios que prestan son reconocidos por los ciudadanos que acuden a la comarca, que solicitan la prestación. Quizás hay ineficiencias en las comarcas, pero ¿ello significa que haya que repensarlas? No, no. Sin duda hay que estudiar cómo se puede mejorar su labor. Partiendo de su planteamiento, en esta interpelación no encuentra su reflejo en las posturas de los partidos que forman parte del Gobierno de Aragón. He de decirle que el compromiso alcanzado es el impulso a nuestras administraciones locales. Y en los compromisos con el PAR, lo que se llega es a la creación, lo que se acuerda, es la creación de una ponencia de estudio en las Cortes, aquí, en esta casa, para la evaluación del funcionamiento de las comarcas en estos, como usted ha dicho, primeros 20 años de existencia. Esta propuesta ya se llegó a plantear en legislaturas pasadas, legislatura con el objetivo de conocer las distintas posiciones de los partidos políticos sobre cómo avanzar y mejorar las comarcas. Avanzar y mejorar. Ya llevan años de funcionamiento y no está de más que se pueda hacer una valoración. Si usted entiende que evaluar el funcionamiento es plantear una revisión del modelo respecto al papel que deben cumplir, nada más lejos de la realidad. Se trata de analizar, después de 20 años de funcionamiento, si están realizando correctamente las funciones y delegaciones que les fueron encomendadas. Prestan labores en materia de servicios sociales, en medio ambiente, en deporte, en turismo, juventud, cultura, protección civil. Este acuerdo es un pacto con el PAR. No veo al PAR que plantee ningún problema respecto a la revisión de las comarcas. No creo que levante celo o desconfianza. Aunque, como ya he podido comprobar en mi intervención, no hay intención de hacer una revisión del modelo comarcal, sino más bien estudiar y conocer las disfunciones que hayan ocurrido a lo largo de estos 20 años de funcionamiento, teniendo en cuenta la diversidad de las comarcas en cuanto a número de municipios, extensión territorial, que es muy diferente de unas a otras, distancias entre localidades, diversas necesidades debido a cuestiones como el número de núcleos de población que tengan, la orografía. En resumen, la intención del Gobierno de Aragón en materia comarcal es evidentemente cumplir la normativa, así como los compromisos adquiridos, donde las comarcas no son ni útiles ni superfluas, y plantear en su caso propuestas de mejora una vez realizadas. ¿Cuáles serían dichas propuestas? Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos a la interpelación anterior, que era la que se había cambiado el orden, a la interpelación número 37/23, relativa a la política general en materia de transportes y movilidad, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística por el diputado señor Izquierdo Vicente, de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo.
Gracias, señora vicepresidenta. Señor consejero, como quizá al que mejor conozco del Gobierno es a usted, he querido interpelarle precisamente porque creo que tenemos graves problemas endémicos en la movilidad en esta comunidad. Y voy a empezar por las infraestructuras de carreteras. Todos conocemos que hay un plan extraordinario de carreteras que, a juicio del Partido de Aragón, es pequeño en el tiempo y en el número de kilómetros que se van a ver afectados por él. Con usted hemos hablado en muchas ocasiones de que existe un problema importante en todo el territorio aragonés. Hay muchas vías de comunicación en Aragón que unen municipios, que son la única vía de acceso a municipios en todo Aragón, en el Alto Aragón, en la provincia de Zaragoza y en la provincia de Teruel, que no corresponden a ninguna administración. Es decir, no son titularidad autonómica, tampoco son titularidad provincial, y muchas de ellas pues son atendidas por los municipios. Le hablé en la última ocasión de la carretera que da acceso a Fallo. Hay muchas carreteras de ese tipo en el Sobrarbe, en la Ribagorza, en la zona del Maestrazgo, en las cuencas mineras, en el Jiloca, en la comarca Comunidad del Barracín, casi 100 kilómetros de vías que unen los municipios hoy no tienen titularidad, y eso es un problema para los ayuntamientos, que son los que se tienen que hacer cargo de su gestión, o en todo caso, por lo menos en lo que el que le habla conoce, en la provincia de Teruel, es muchas veces la Diputación, haciendo un sobreesfuerzo económico sin precedentes, la que intenta atender pues cosas tan simples como el bacheo, la limpieza de cunetas, el reasfaltado de esas vías, que no son las vías principales, que no son las vías que va a atender este plan extraordinario de carreteras, que debo reconocer que es completo y que atiende las necesidades fundamentales de las vías principales, pero toda esa red secundaria y, si me permite, terciaria que hoy existe en Aragón, pues tiene un problema de mantenimiento y de titularidad. Esa titularidad que muchas veces todos ustedes, los que son alcaldes o concejales, habrán tenido la oportunidad de vivir, pues que llega una nevada, por ejemplo, y no sabe muy bien quién se tiene que hacer cargo de esa vía, porque es una pista que en su momento fue una pista forestal de aquellas que pertenecían y construyó Ilicona. Después pasaron a ser pistas asfaltadas, propiedad de los municipios, no tienen, como digo, pues una vialidad invernal o un mantenimiento. Este es un problema que se lleva trabajando, en el que se lleva trabajando, por lo menos en la que fue mi anterior responsabilidad, con el anterior consejero, al que alabo y lo hago siempre, el trabajo que hizo, su buen hacer y el entendimiento, el señor Soro, porque siempre ha sido capaz, por lo menos, de poner negro sobre blanco los problemas que existen en este tema de la titularidad de las carreteras. Hemos vivido en años anteriores, no hace mucho tiempo, como un accidente de tráfico, un desgraciado accidente de tráfico, en un acceso a una estación de esquí, la de Valdereales concretamente, ponía luz sobre algo que era grave. Esa vía no tenía titularidad y la titularidad estaba entre el municipio, el Departamento de Medio Ambiente. Ahí es cuando nos dimos cuenta, muchos, seguro que otros ya lo sabían, que existía un problema. Yo le quiero preguntar, señor consejero, si va usted a reunirse, a sentarse con las 3 diputaciones provinciales, si quieren, para dirimir ese problema de titularidad. Alguien se tiene que hacer cargo de esas vías y no pueden ser los ayuntamientos. Un ayuntamiento de 100 habitantes, de 150, no puede hacerse cargo de la titularidad y el mantenimiento del acceso a su municipio. Hay municipios en Aragón, más de 40, que hoy no tienen un acceso por carretera que sea titularidad provincial o autonómica. Hay otros que ni siquiera tienen acceso por carretera, algunos en Teruel y sobre todo en la provincia de Huesca. Este problema, como le digo, para nosotros es importante. También le voy a preguntar por esa relación que usted va a tener que tener de forma obligatoria con el Ministerio para el cumplimiento de todas esas infraestructuras que nos llevan prometiendo, incluso a veces presupuestando. Una pena que no esté el señor Guitarte, porque él seguro que nos podría hablar de todo lo que le prometió el señor Sánchez y le presupuestó y no ha cumplido. Pero sabe usted que hay muchas partidas que están en este momento pendientes, hay muchas partidas que en este momento están pendientes de la 21, la 22, la 23, la 68, la Nacional 260, la 232. Todas esas partidas, todas esas infraestructuras tienen mucho que ver con la movilidad de los aragoneses y, sobre todo, con el futuro de los aragoneses. También hay otro tema que nos preocupa, el transporte de viajeros en Aragón. Sabe usted que tenemos ahí un problema, un contencioso tiene el Gobierno de Aragón. En este momento hay muchas mancomunidades, en este momento hay muchos municipios que están soportando económicamente las famosas líneas deficitarias. En este caso hay mancomunidades que aún existen simplemente con ese objetivo,
con el objetivo del mantenimiento de las líneas deficitarias, con autobuses o furgonetas en este momento muy antiguas, que ya no pueden financiar, por supuesto, los ayuntamientos su renovación, con líneas que todo está preparado y ya estaba preparado en el año 20, también estaba preparado en el 21, también en el 22. Incluso hay comarcas que hoy, como la del Jiloca, financian el transporte de viajeros sin ser su obligación. También me gustaría preguntarle en qué estado se encuentra esa situación, cómo vamos a ser capaces y si vamos a ser capaces de resolver ese problema que usted encontró. Sé que no es un problema suyo, pero es un problema que usted se encuentra. Ya sabe, cuando se accede a la Administración, tiene usted más experiencia que yo. Quizá no todo lo que te cuentan es lo que te encuentran, es lo que te encuentras, y no todo lo que te encuentras es lo que te gustaría. Pero este problema afecta a todo el territorio aragonés y por eso también me gustaría saber en qué estado se encuentra y qué visos de resolución tiene, sobre todo en el tema temporal, ya que los presidentes de mancomunidades, alcaldes, presidentes comarcales están preocupados porque están con los presupuestos y no saben si tendrán que volver a consignar una partida que a nuestro juicio es injusta o no. Me reservo el tiempo final para después volver a intervenir. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Izquierdo, vamos de frente y por derecho. A la pregunta que me hacía sobre las diputaciones provinciales, sí, me voy a reunir con los presidentes de las diputaciones provinciales y quiero analizar en profundidad con ellos todo lo que es el planteamiento de esas carreteras que usted analizaba, que efectivamente están un poco algunas en el limbo y que no están muy bien definidas su personalidad, su capacidad de actuación. Si me voy a reunir con el Ministerio, sí, esperando que tengamos gobierno pronto. Yo ya tengo preparadas algunas cartas para solicitar entrevistas con diferentes responsables del Gobierno central para hablar de todas esas infraestructuras que durante tantos años todos los partidos hemos entendido que eran importantísimas para vertebrar el territorio y para darle futuro a nuestra comunidad autónoma. Y sobre el transporte le contestaré luego, que creo que le voy a dar alguna buena noticia a usted y a la Cámara. Quería empezar, señor Izquierdo, agradeciéndole el tono de la interpelación, la forma de sustanciarla, su actitud, que es propositiva, y su espíritu constructivo en la línea de las materias que estamos hablando y de la colaboración que venimos teniendo desde hace ya algunos meses usted y yo. Y quiero dejar aquí en evidencia que las conversaciones con usted han sido siempre muy interesantes en beneficio de la comunidad autónoma, y que es una persona que ha antepuesto con responsabilidad los intereses globales de la comunidad a los propios intereses de partido. Eso quiero dejarlo bien claro en esta primera interpelación con usted. Hay algunas evidencias en Aragón que, por ser evidentes, no dejan de ser menos ciertas. Tenemos una comunidad autónoma de más de 50.000 kilómetros cuadrados, con unas distancias muy importantes, 732 municipios, de los cuales más de 500 tienen menos de 500 habitantes, y tenemos las peores carreteras de España. Desde el año 2014 el ritmo inversor ha descendido en un 43%. Zaragoza concentra el 53% de la población de la comunidad y los 25 municipios más poblados de Aragón tienen el 77% de la población. Después de más de 6 años, el retraso, vamos a contar con un nuevo mapa concesional. Conclusión, señor Izquierdo, necesitamos alinear y coordinar todas las políticas de infraestructuras con las relativas a la movilidad si queremos ser eficientes en la ejecución de inversiones y actuaciones que posibiliten fijar población, equilibrar nuestro territorio y conseguir igualar los servicios que disfrutan todos los aragoneses. Señor Izquierdo, hasta hace solo una semana nos preocupaba sobremanera la existencia de un recurso contencioso administrativo contra las adjudicaciones previas de los distintos sectores del mapa concesional del transporte de nuestra comunidad. Hoy puedo anunciarle a usted y a la Cámara que en sentencia firme, por tanto no recurrible, ha sido desestimado dicho recurso, por lo que el camino y el procedimiento sigue su curso, y también le comunico que habrá partidas presupuestarias suficientes en el presupuesto de 2024 para llevar a efecto dicho mapa concesional de Aragón. Es obvio, asimismo, que Aragón, sus comunicaciones y su transporte, algo que va siempre inexorablemente unido, tiene varios frentes abiertos, unos de carácter estructural,
y otros de carácter más coyuntural. Los estructurales a los que usted se refería son que todos los partidos estamos defendiendo hace muchísimo tiempo por el futuro de Aragón, la travesía central por el Pirineo, la reapertura del Canfranc, el eje cantábrico-mediterráneo, la segunda estación del AVE, la actualización del aeropuerto de Zaragoza o el eje ferroviario de Algeciras, Madrid, Zaragoza, Francia, entre otros, y unos más ordinarios que son solventar algunos asuntos que tenemos pendientes de las cercanías de diferentes zonas de Aragón y realizar un convenio con Renfe necesario que fue incumplido unilateralmente por el anterior Gobierno y del que hoy tenemos que responder por 1.600.000 euros de multa o de sanción en relación con un pago que no se produjo. No podemos, pues, llevar adelante acciones en materia de movilidad que no obedezcan a criterios de sostenibilidad ambiental, equilibrio territorial y una correcta vertebración de todas nuestras comarcas. Señor Izquierdo, este va a ser un principio inequívoco de nuestra política general en materia de transportes y movilidad. Acercar a los aragoneses más periféricos y a las poblaciones menos pobladas los servicios públicos de calidad, posibilitar vivienda, transporte y carreteras que permitan a otros ciudadanos vivir donde quieren, disfrutar de esos servicios, poder hacerlo en las condiciones más parecidas a los de las grandes ciudades y poblaciones de Aragón. Señor Izquierdo, esta es nuestra filosofía, este es nuestro modelo, que los aragoneses puedan elegir dónde vivir sin cortapisas, sin condicionantes y sin ataduras. Y para ello el transporte y las carreteras han de ser sostenibles, eficientes, rápidos. En mi segunda intervención le detallaré cuáles van a ser los ejes y las medidas más significativas que, por otra parte, han sido fundamentalmente pactadas, entre otros, con usted en beneficio de los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Izquierdo. Señor consejero, siempre es bueno escucharle. Alguna alegría me ha dado usted precisamente con el tema del Plan Extraordinario de Carreteras, que sabe que nos tenía muy preocupados en los territorios, porque es un plan que ha hecho, es cierto, se ha hecho un buen trabajo, pero ha hecho demorar las inversiones durante muchos años. Todos los alcaldes saben y todos ustedes que hay vías que estaban pendientes ya en el año 2009 de repararse y hoy siguen sin repararse, y precisamente esa sombra de un recurso era lo que nos preocupaba, lo que nos asustaba y desde luego lo que podía hacer lastrar otros 4 años ver que esas inversiones no se iban a realizar. Por lo tanto, como le digo, nos da usted una alegría y yo creo que es una noticia absolutamente positiva. Incido de nuevo, como le digo, en esa colaboración que usted ya ha anunciado con las diputaciones provinciales. Creo que es fundamental, creo que se inició un buen camino, por lo menos en la Diputación Provincial de Teruel, donde yo tenía responsabilidad la legislatura pasada. Creo que ese camino se tiene que extender. Soy consciente que quizá este problema de titularidad donde más importante es en la provincia de Huesca y quizá en la provincia de Teruel, concretamente en la Sierra del Albarracín, pero eso sigue lastrando la economía de los municipios. Por lo tanto, me alegra mucho escuchar que evidentemente y efectivamente se van a reunir. Creo que se tiene que poner negro sobre blanco que la titularidad de una vía no puede ser nunca municipal cuando da acceso a un municipio o une a 2 municipios. Eso es una locura administrativa y es una locura bajo el punto de vista de la responsabilidad patrimonial. El transporte no solo por carretera, sino también por ferrocarril. Sabe usted que hay una demanda histórica que usted conoce, que es esa mejora de la línea ferroviaria que une Sagunto, Zaragoza, atravesando Teruel. Se han hecho inversiones, es cierto, ha habido un empuje, pero seguimos estando al final en el vagón de cola. En el vagón de cola de las inversiones del Gobierno de España, más que de las que se pintan en el presupuesto, de las que al final se ejecutan. Hay que ver la ejecución presupuestaria en cuanto y mediante las inversiones que se pintan en el presupuesto. En un presupuesto se puede pintar cualquier cosa, luego hay que ver cuál es la ejecución. No sé si con esos 15.000 millones que va a perdonarle el señor Sánchez a Cataluña
por los cálculos que algunos han hecho y hoy he escuchado, serán 1.000 los nuestros. No sé si con esos 1.000 millones podemos darle un empujón a los temas ferroviarios. Evidentemente, lo importante en los servicios, lo vuelvo a defender hoy aquí, y también en las comunicaciones, no es la igualdad. Nosotros en el Partido Aragonés no defendemos la igualdad. La igualdad es lo que se ha ido practicando en los últimos años y es lo que no funciona. Nosotros defendemos la equidad. Hay que invertir más en aquellos lugares que más lo necesitan. Es mucho más cara una carretera en el Maestrazgo que en una zona plana, en una zona llana como pueda ser Los Monegros. Es mucho más difícil la vialidad invernal en una zona de alta montaña que en una zona en la que no nieva. Es mucho más difícil la gestión de los servicios y la gestión del transporte donde hay dificultades orográficas del terreno, de climatología, que donde no las hay. Y luego, señor consejero, en cuanto a la logística, yo creo que tenemos que ser capaces de aprovechar, no lo digo yo, lo decía el señor Mañueco, las energías renovables para acercarlas al territorio, para acercarlas en forma de autoconsumo industrial, para que esas plataformas logísticas tiren de una energía que dentro de muy pocos años será fundamental para la rentabilidad de las empresas, porque si no, sabe usted muy bien que las empresas tendrán que empezar a pagar impuestos porque no generan energía limpia. En Aragón somos líderes en la gestión y en la creación de energías renovables. Es un buen momento para que pensemos en ese autoconsumo industrial que tanta riqueza podría crear, sobre todo en el Departamento de la Logística en Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor consejero. Señora presidenta, en esta segunda intervención, señor Izquierdo, quiero hacerle una reflexión más global y trasladarle los retos que afrontamos en materia de movilidad, infraestructuras y transporte para los próximos 4 años, aunque sea de manera muy telegráfica para con su conocimiento y el de la Cámara. La reflexión que va unida al epígrafe que tiene esta consejería es que la logística genera riqueza, inversión y empleo, que la vivienda es un derecho fundamental de los ciudadanos y es esencial para la vida de las personas, y que la movilidad, las infraestructuras y los transportes es un elemento fundamental de la vertebración de nuestra comunidad autónoma. Todas estas cuestiones están en nuestra consejería y por eso es fundamental y por eso se han asignado y se han agrupado de esa manera. Todas esas cuestiones tienen relación, sentido global y han de ser desarrolladas en coordinación, equilibrio y sentido territorial. Y para ello también habrá una colaboración muy eficiente con la consejería del señor vicepresidente, porque no hay otro objetivo, como usted decía al final de su intervención, que la equidad y la igualdad también en el trato de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Y qué mejor manera de tratar a todos los ciudadanos por igual que dotándoles de la vivienda allí donde quieren residir, dotándoles de las carreteras necesarias para que sigan viviendo donde quieren vivir y trabajar y que tengan oportunidades allí donde quieren vivir y residir. Para ello, esta consejería es fundamental en la vertebración del territorio. Y entrando al detalle de propuestas importantes, voy a comentarle algunos puntos muy rápidos. En transporte de mercancía por carretera, vamos a intentar mejorar el acceso de las plataformas logísticas. Vamos a crear una red de aparcamientos para camiones, seis aparcamientos para camiones de más de 300 camiones, fomentar las flotas del transporte pesado menos contaminante y la conexión a Francia por Canfrán. En transporte de mercancías por ferrocarril, ampliaremos la capacidad intermodal en las terminales de carga, impulsaremos la conexión con Francia, impulsaremos los corredores ferroviarios del Cantábrico Mediterráneo Central y el de Algeciras, Sintra, Madrid, Zaragoza y Mediterráneo. Y en el transporte de viajeros por carretera pondremos en marcha el nuevo mapa concesional de transporte de autobuses, como bien le he indicado, ya liberado de ese problema, de ese recurso que teníamos en el horizonte, además como el pago único por todos los transportes públicos de los ciudadanos, residan donde residan, y de una mayor colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza en el área metropolitana. En el transporte de viajeros por ferrocarril mejoraremos las conexiones de trenes regionales y en el transporte aéreo potenciaremos el aeropuerto de Zaragoza como aeropuerto de carga y viajeros, el aeropuerto de Huesca como aeropuerto de formación y telemáticos y en el aeropuerto de Teruel seguiremos potenciando su actividad industrial y de mantenimiento de aviones, así como generaremos una red de vertipuertos para aterrizaje y despeje de drones y también seguiremos apoyando por la movilidad ciclista. Esto es de manera muy rápida, en el tiempo que tengo, lo que serían los titulares básicos de la movilidad para la apuesta para los próximos 4 años. Como puede comprobar, este Gobierno tiene un plan diseñado para el transporte y para la movilidad, sí, un plan que ha sido meditado, trabajado y pactado también con usted y con su partido, un plan ambicioso
pero cumplible, un plan sensato, un plan adecuado a las necesidades de Aragón, un plan que va a permitir hacer cada vez más iguales, más solidarios y más libres a todos los aragoneses, vivan donde vivan. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la interpelación número 39/23, relativa a las políticas del Gobierno de Aragón para mejorar la confianza empresarial, formulada a la consejera de Economía, Empleo e Industria por la diputada señora Gastón. Tiene la palabra, señora Gastón. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, vicepresidenta. Para conocer el tono, el pulso, la salud de la economía en general, de la aragonesa en particular, que es de la que toca hablar en esta Cámara, contamos con una serie de indicadores, como usted muy bien sabe. Hay una serie de variables que nos van midiendo la coyuntura, las exportaciones, la encuesta de población activa, el dato del paro registrado, que vamos conociendo, el del paro que hemos conocido hoy, pese a que ha subido y estando en un mes de octubre, no nos duelen prendas en reconocer que es un buen dato, el de la afiliación a la Seguridad Social, los que vamos conociendo y que parten, espero que compartamos, de un buen impulso tiempo atrás y aunque simplemente sea por inercia van manteniéndose en positivo. Hay otra medición oficial que se elabora y se publica por el Instituto Nacional de Estadística, a la que conviene llevar de forma continuada atención, prestar esta atención, y es el índice de confianza empresarial. Fue el pasado 19 de octubre cuando el INE hizo público el índice actualizado, el que corresponde para el cuarto trimestre de este año 2023. Cuando vemos el índice de confianza empresarial armonizado y lo vemos por comunidades autónomas, la foto fija que nos queda es que hay dos comunidades autónomas, hablamos de Madrid y Galicia, cuyo índice de confianza, cuya confianza empresarial respecto al anterior trimestre ha crecido, y en todo el resto de comunidades autónomas esa confianza empresarial ha caído respecto al trimestre anterior. Si bien hay algunas, entre las cuales está Aragón, que han sufrido una significativa caída de esa de confianza empresarial. Cierra ese ranking, tiene una mayor caída, en este caso Baleares, la mayor, una caída del 4,3%, y tendríamos ex aequo a la Comunidad Valenciana junto a Aragón con un 3,9%, si bien cabe reseñar que si aplicamos no un decimal, sino dos, nos deja Aragón en segunda posición por la cola. Numéricamente creo que no hay que andarse con ambajes, el dato es malo. Nos deja a una distancia de 1,9 puntos respecto a lo que corresponde al nivel de la media nacional y nos deja bastante distancia de lo que a lo largo de los años anteriores ha venido sucediendo con la confianza empresarial, puesto que desde el segundo trimestre de 2015 hasta el tercer trimestre del año 2023, en los años que corresponden a las legislaturas del presidente Lambán, la confianza empresarial se ha incrementado un 10,27%, estando mejor que la media nacional, en concreto en 4,17 puntos. Este indicador debe alertarnos a todos, debe alertarles al Gobierno autónomo, porque no solamente es que sea un mal dato numéricamente hablando, sino que además este indicador lo que recoge son las percepciones de los empresarios y los directivos de nuestra comunidad sobre su situación respecto al trimestre anterior y recoge sobre todo sus opiniones, sus pensamientos sobre las expectativas de cara al siguiente trimestre, de cara al cuarto que cierra este año 2023. Es un importante termómetro, cabe alertar y cabe tener en cuenta que en Aragón contamos afortunadamente con un excelente tejido productivo que es fuerte y es resiliente, que tenemos empresarios y directivos que son prescriptores de primer nivel para nuestro territorio, apoyan el posicionamiento de Aragón de cara a traer nuevas inversiones y al mismo tiempo generan aliento para la inversión, generación de empleo y, por tanto, para el crecimiento cuando su opinión es optimista. Pero cuando sus percepciones respecto a la situación y a sus expectativas sufren semejante caída,
Hay que analizar y hay que tratar de corregir este viraje y, sobre todo, la repercusión negativa en el ánimo empresarial. Hace apenas un mes debatíamos aquí en pleno y traíamos a debate una proposición no de ley acerca de la importancia de mantener los niveles de estabilidad y confianza alcanzados. Conocido el índice de confianza empresarial de este cuarto trimestre, cuanto queremos saber, consejera, es qué medidas van a llevar a cabo para mejorar esa confianza empresarial en nuestra comunidad. Gracias, presidenta. Gracias, señora Gastón. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Señora Gastón, efectivamente tenemos una serie de datos, ese barómetro del índice de confianza empresarial, que nos permite, como usted decía, analizar de forma global y especialmente en Aragón cuál es nuestra situación económica en relación con esa confianza empresarial. Pero sí que le tengo que decir que me ha extrañado que de ese análisis, tanto del trimestre pasado como de las expectativas hacia el trimestre próximo, usted no haya tenido en cuenta lo que en estos momentos, por lo menos este arco parlamentario, sí que está teniendo en cuenta y está viendo de forma muy preocupante y que nada más salir de la Aljafería también está siendo muy preocupante. Yo, además de ese baremo que usted me dice, le voy a leer simplemente titulares, testimonios de esos prescriptores que usted decía que son empresas, que son directivos, que son autónomos de Aragón y que han aparecido estos días en la prensa local y en la prensa también nacional. Le voy a leer titulares y es algo que usted ha obviado y que es el contexto en el cual nos encontramos. Mire, con respecto al plan de Sánchez, los empresarios avisan que el plan de Sánchez castigan el empleo. CEPIME acusa al Ejecutivo de ningunear y orillar al diálogo social. Es un atropello a los agentes sociales. Se van a cargar la competitividad del país. Otro hachazo fiscal a las empresas. Falta de consenso con agentes sociales, empresas y sindicatos. Es un Gobierno que legisla sin medir las consecuencias. Aquí en Aragón restará 1.237 millones al PIB aragonés. Va a aumentar más del 6% los costes a las empresas. Y lo que dicen autónomos, que tienen trabajadores también, problemas para sacar adelante el trabajo. No es asumible, tendría que subir las cuotas. No se puede contratar a más personas, serán muchos más gastos. Y usted ha obviado todos estos titulares que hemos podido leer durante todos estos días. Esto es lo que mina la confianza empresarial. Esto es lo que el acuerdo, el plan de Sánchez está consiguiendo, poner una etiqueta en la espalda de cada aragonés con un precio que canjear con sus socios de gobierno. Esto es lo que mina la confianza empresarial. Y este contexto es el que usted ha obviado. Y es muy preocupante que no haya tenido en cuenta la situación que en estos momentos este Gobierno va a tener que contrarrestar por ese círculo perverso en el que su partido está encapsulando a los empresarios, a los trabajadores aragoneses. Señora Gastón, mire, este Gobierno va a trabajar porque Aragón sea un territorio en el que confiar. Es un Gobierno estable, es un Gobierno que transmite optimismo, es un Gobierno amable, es un Gobierno experimentado, útil, eficaz. Es un Gobierno que trabaja coordinado en contra de otros gobiernos que, con su forma de trabajar a base de codazos y tensiones, deja fuera a muchos proyectos empresariales. Nuestro Gobierno, además de ser un Gobierno estable, quiere transmitir seguridad y certidumbre para apoyar el crecimiento económico, para apoyar la creación de empleo, para apoyar la atracción de empresas y con eso generar inversiones en los que se pueda llevar a cabo una mejora de los servicios públicos. Es un Gobierno que, entre las medidas que también está llevando a cabo, es una mejora fiscal,
para no penalizar a todas aquellas empresas que quieren crear riqueza, que quieren generar prosperidad y que quieren incrementar el número de trabajadores y las mejoras de esas cifras de desempleo. Es un Gobierno que, además, quiere seguir trabajando con el diálogo social que en esta comunidad ha sido ininterrumpido a lo largo de más de 30 años. Y quiere, señora Gastón, para seguir generando esa confianza empresarial en este contexto en el que tenemos que estar soportando a nivel nacional, y quiere hablar con todos los agentes sociales, quiere escuchar a todos los agentes sociales y quiere contar con todos los agentes sociales, señora Gastón. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera. Tiene la palabra señora Gastón. Gracias, señora presidenta. Tanto previsible la respuesta, por lo tanto, no me pilla de nuevas. Señora Vaquero, la caída del índice de confianza empresarial es significativa. Se interpreta como un buen número de empresarios y directivos pesimistas respecto a quienes tienen una percepción y una opinión con mayor optimismo. Situación actual, cuando les hicieron la encuesta, y expectativas para el cuarto trimestre. Poco análisis veo, señora Vaquero, que ha hecho y está dispuesta a hacer si se basa en los titulares, porque cabe analizar y cabe estar alertas, porque el pesimismo tiene repercusión, tendrá sus causas. Nadie discute que puedan coincidir con los titulares que me ha leído. Lo que ocurre es que el marco internacional, nacional, de inflación, todo lo que me quiera decir, es el mismo para todas las comunidades autónomas del país. El mismo. Hay dos comunidades autónomas, Madrid y Galicia, cuya confianza empresarial ha crecido. ¿Será que piensan todos los intervinientes de los titulares distintos en esas comunidades? Del resto, le recuerdo que Aragón tiene la segunda mayor caída de todo el país. Si el marco internacional es común, el marco nacional es común, algo habrá que analizar. ¿Hay algo que está diferenciando a nuestros empresarios, nuestros directivos y sus opiniones respecto del resto de comunidades? Y el pesimismo, el que están trasladando, el mayor peligro es que se contagia con facilidad, porque el estado de ánimo es la principal variable, la crucial de cara a las tomas de decisiones para invertir, para generar empleo y para, por tanto, crecer. Lo saben ustedes perfectamente, porque han estado un buen número de meses antes de las elecciones tratando de manejar estos estados de ánimo, anunciando que venía el apocalipsis, que por cierto no ha llegado, como podemos comprobar todos, y haciendo que ese fuera el escenario y el pensamiento. No fue así, ha sido en este trimestre cuando se ha dado esta caída tan significativa. Y este cambio tan brusco puede tener distintas causas. Con ese marco de incertidumbre, como le digo, internacional, con ese marco nacional común, analicemos qué pasa en Aragón para que sea la segunda comunidad con la mayor caída. Cuanto vemos es que, de nuevo, en su intervención ha trasladado que quieren, si nos parece bien, tiene un cúmulo de objetivos, como trasladó en la comparecencia que solicitamos para conocer sus líneas generales, pero el problema a lo mejor coincide para empresarios y directivos con lo que vemos en el Grupo Parlamentario Socialista y con lo que veo yo misma, señora Vaquero. Lo que no tienen es proyecto. Acabo de escuchar al consejero de Fomento y gustará más o gustará menos, pero yo le he escuchado un plan. Ha lanzado una hoja de ruta, ha lanzado una batería de medidas y de acciones, y respecto a economía, lo único que tenemos claro es que quieren llevar el programa Volveremos por toda la comunidad autónoma y que es una gran fan de la curva de Laffer. Que esos impuestos que va a bajar no sabemos exactamente en el caso de las empresas qué es lo que quieren bajar, ni tampoco lo saben las empresas, pese a todas las promesas que han escuchado, pero que esa cuestionada curva de Laffer la tiene como gran objetivo. Proyecto no vemos en economía. Ni siquiera sabemos, porque no han hecho público, si en algunas de las materias pretenden llevar continuidad respecto a lo que veníamos llevando a cabo en esta comunidad. Aparte de que no vemos proyecto,
no era cierto que llegara el apocalipsis, tampoco es cierto cuando están trasladando, no con mucho rigor, escenarios catastrofistas. No debieran seguir empeñados en ese escenario catastrofista y debieran confrontarlo con la realidad y con ese rigor. No debiera, señora Vaquero, decir en comparecencias públicas que hay datos oficiales los cuales no valora, cediéndonos un tanto un apagón informativo sobre la valoración política del Gobierno, y además diciendo que son datos, además de oficiales, maquillados. ¿Está usted en el Gobierno, señora Vaquero? Eso no aporta mucha confianza. No hacer esas valoraciones, debiéramos invitarle a que las haga, porque los datos son buenos, si funcionan por inercia, hasta ahora son buenos, y cuando sean malos tendrá nuestra colaboración para tratar de corregir la situación. Tarde, pero es cierto que han activado la mesa del diálogo social, un diálogo social que debiera continuamente poner en valor para ganar más confianza. Y para mejorar la confianza empresarial, aparte de ese proyecto, de esa continuidad en algunas materias como sectores, como a ver si tienen estrategias nuevas, nuevas apuestas, si seguirán con la economía social, si seguirán con la estrategia del talento, si seguirán con la estrategia Aragón circular. No nos quedó claro en su comparecencia de líneas generales absolutamente nada. Para finalizar, le digo, señora Vaquero, algo que desde luego a nuestros empresarios y directivos estoy plenamente convencida de que no les genera ninguna confianza, y es que usted y buena parte de su grupo parlamentario dedique esta tribuna, dedique sus discursos públicos a hablar tanto del ámbito nacional común para todas las comunidades, se lo recuerdo, y tampoco a lo que debiera ocuparle a la economía y al discurso regional. Gracias, señora presidenta. Señora Vaquero, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. Pues, señora Gastón, usted sigue empeñada en que obviemos la situación más grave que en estos momentos está sufriendo en toda la historia de la democracia. Y los testimonios que le he relatado son testimonios de empresarios, de directivos y de trabajadores aragoneses. Y se lo hemos dicho, desde este grupo parlamentario no vamos a dejar de reflejar cuál es la realidad que de forma pertinaz está amenazando la confianza empresarial. Porque esa es la gran amenaza de la confianza empresarial, la que está perpetrando en estos momentos un Gobierno de España que está lanzando el mayor ataque a nuestra democracia, el mayor ataque a nuestra el mayor ataque al Estado de Derecho, el mayor ataque al imperio de la ley, el mayor ataque a nuestras libertades, el mayor ataque a los principios como la libertad y como la igualdad. Y eso no lo podemos obviar. Por eso usted, si me pregunta qué es lo que vamos a hacer, y que se lo he detallado en mi primera intervención, le diré que coincide con todo lo contrario a la que en estos momentos está haciendo el señor Sánchez, y alejándonos además de las políticas económicas del anterior Gobierno, que usted se encarga de querer traer aquí como un legado y que ya le digo yo que han fracasado. Y no porque sea el argumentario del Partido Popular, se lo han dicho los aragoneses, señora Gastón. Mire, con respecto a las cuestiones que generan desconfianza empresarial, todas aquellas precisamente a las que usted no debe de haber atendido, y se las voy a volver a relatar. El barómetro del índice de confianza empresarial es muy importante, pero hay cuestiones que creo que es importante que todos tengamos en cuenta y de la que ustedes claramente se están revelando como cómplices. No genera confianza empresarial que se esté a punto de llevar a cabo un acuerdo con tripartito con proetarras, con golpistas, con independentistas y con corruptos. No genera confianza empresarial que ustedes estén dispuestos a romper el diálogo social. No genera confianza empresarial que ustedes están dispuestos a pegar el mayor hachazo fiscal nuevamente. No genera confianza empresarial que ustedes estén dispuestos a amnistiar y a condonar la deuda a golpistas, corruptos e independentistas. No genera confianza empresarial que ustedes, una vez más, pretendan ser cómplices por cobardía política, señora Gastón.
Eso no genera confianza empresarial para los aragoneses. Se lo he dicho, este Gobierno está empeñado en generar el liderazgo de Aragón en un clima optimista, con trabajo, sin codazos, señora Gastón. Usted tiene dos opciones, o venir aquí a trabajar o seguir mirando hacia atrás por un retrovisor, reivindicando un legado que no muestra sino desahogo y reconocimiento de su fracaso y que, como le he dicho, los aragoneses han descatalogado, señora Gastón. Los aragoneses han descatalogado ese legado porque han dicho que no lo quieren. Han preferido creer en un Gobierno que apuesta por las empresas aragonesas, que apuesta por impulsar su liderazgo, que apuesta por llevar a cabo medidas económicas que, lejos de penalizar la riqueza y el esfuerzo, incentiven a todos aquellos que estén dispuestos a apostar por Aragón, a llevar a cabo políticas que, en lugar de provocar el éxodo de empresas aragonesas hacia otras comunidades autónomas o que otras que pueden venir de otras comunidades autónomas pasen de largo por Aragón, consigamos atraer esas empresas, porque seamos competitivos, porque apoyemos al talento y por eso estamos también empeñados en retener y atraer talento, porque mejoremos nuestra productividad en un entorno en que ya se nos avisa de una desaceleración, pero confiando en ese músculo que tenemos industrial, consigamos remontar esas cifras, señora Gastón. Eso es lo que este Gobierno estable, que transmite certidumbre, que transmite seguridad por su experiencia, por su utilidad, por su eficiencia y por su colaboración interna, a través de esa unidad aceleradora de proyectos que ya ha puesto en marcha y que está dando tan buenos resultados ya, consiga llevar a Aragón a ese liderazgo. Usted, mientras tanto, puede seguir llorando por su legado que los aragoneses han descatalogado. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos al turno de preguntas, comenzando por la que tienen ustedes en el orden del día como última, como número 41. Pregunta número 273/23, relativa a la publicación de las agendas de actividad institucional, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, por el diputado señor Alastuey, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Alastuey. Gracias, presidenta. Señora consejera, la Ley 8/2015 de Transparencia de la Actividad Pública estipula que la Administración debe publicar las agendas de actividad institucional de los miembros del Gobierno y de los altos cargos y máximos responsables de todas las entidades comprendidas en el artículo 4 de esa ley, que se mantendrán públicas, etcétera, etcétera, porque supongo que conoce usted el texto. La pregunta era cuándo van a ser publicadas, porque el día 20 de octubre, cuando hicimos la pregunta, no se habían publicado. Si me permite, le voy a reformular la pregunta. ¿Por qué razón no se publicaron hasta el día 27 de octubre las agendas institucionales que se deberían haber publicado desde el primer día de toma de posesión del Gobierno? Gracias, señora Alastuey. Señora consejera. Señora Alastuey, el día que seguramente usted miró el portal ponía temporalmente no disponible por actualización. Eso es lo que estaba pasando. A día de hoy, yo conozco también esa ley porque le voy a decir por qué la conozco. Porque esta ley se hizo estando el Partido Popular en el Gobierno, en el 2015. Entró en vigor en julio de ese año, ¿vale? Pero se hizo. Por tanto, conozco su contenido y sé que el artículo 13 obliga a los miembros del Gobierno y a cargos, en total 93, a publicar sus agendas. Pero lo hemos hecho, señora Alastuey, en un tiempo récord. En 92 días está publicado prácticamente todas las agendas. Quedan residual. Espero que me conteste. Ya está publicado. Gracias, señora consejera. Señora Alastuey. Vamos a ver, es que
yo no sé por qué temporalmente no estaban habilitadas las agendas. Yo pensaba que me iba a hablar usted de alguna avería informática, de algún problema con algún programa, porque las agendas, cuando cesó el anterior Gobierno, estaban activas y deberían haber seguido activas al día siguiente, para que ustedes fueran rellenando con sus actos todo lo que iban haciendo. Estuvimos 2 meses sin saber lo que hacían ustedes. Tampoco es que tuviera mucho interés, porque por lo que les preguntábamos no hacían gran cosa. Pero, en cualquier caso, la obligación de la Ley de Transparencia ustedes no la estaban cumpliendo. Mire, en su comparecencia ante la Comisión Institucional, su director general de Relaciones Institucionales, Exterior y Transparencia se mostró muy satisfecho de la labor que había hecho el anterior Gobierno y de lo que se había encontrado. A mí no me cabe ninguna duda, los 2 últimos Gobiernos han hecho una gran labor en materia de transparencia y participación ciudadana. Nosotros sabemos, por su programa electoral, creo que son las medidas del programa de la 977 a la 988, que están ustedes absolutamente comprometidos con la transparencia y la participación ciudadana. Por tanto, esperamos que continúen la labor que hizo el anterior Gobierno, y por eso nos ha extrañado este apagón informativo. Por eso nos ha extrañado que tardaran tanto en ponerlas en marcha y que el día que las pusieron en marcha las pusieran parpadeando. Porque había direcciones generales que no estaban, había otras que sí, había unas que publicaban, había otras que no. Lo que queremos es que se comprometan de verdad con la transparencia para no tener que hacer más veces esta pregunta. Porque, señora consejera, a mí me han cambiado hoy el orden de una interpelación, me han cambiado el orden de esta pregunta. Y usted ha cambiado el orden de esta pregunta, o lo ha pedido, y yo no tengo ningún problema, porque tiene usted ahora una reunión. Me he enterado porque me lo ha contado usted, no por la agenda de transparencia. Gracias, señora Lastuey. Señora consejera. A ver, es que desconoce técnicamente los problemas que hay, pero pues hay. De hecho, han tenido que ir los informáticos, porque no es, como usted dice, una agenda de continuidad. No, porque no son las mismas personas y cada uno se tiene que dar de alta él, el gabinete, la dirección general, el cargo que sea, se tiene que dar de carga del alta él en el sistema. No vale una agenda de continuidad. Yo no continúo la agenda de la consejera anterior de Presidencia, ¿me entiende? Es evidente, es evidente. Yo solo le quiero hacer destacar que ha perdido usted el tono de simpatía conmigo. Entonces, le voy a decir que el Heraldo de Aragón, que creo que no es sospechoso, el 31 del 10 del 2017, mire el titular: el Gobierno de Lambán publica su liviana agenda con 2 años de retraso. Por favor, permítame que yo lo haga 82 días después. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, punto del orden del día número 20. Pregunta número 9523, relativa a las competencias del Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia. Señores diputados, silencio. Señores diputados, saben perfectamente que se les puede llamar al orden por alterar el orden del Pleno. Pregunta número 9523, relativa a las competencias del Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia en materia de lucha contra la despoblación, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia por el diputado de la agrupación parlamentaria Podemos, señor Corrales. Señor Corrales, su turno. Gracias, presidenta. Bueno, haciendo uso de sus competencias en materia de la lucha contra la despoblación, va a utilizar los instrumentos incluidos en la Ley 12/2023 del 24 de mayo por el derecho a la vivienda para intervenir en el precio de los alquileres en municipios en peligro de despoblación en zonas... Silencio, por favor. ¿No se escucha, señor Corrales? Señor Corrales, continúe. Bueno, eso, en peligro de despoblación en zonas tensionadas. Señor consejero. Muy bien, pues muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Corrales. Nosotros creemos que cualquier intervención que se haga en el mercado aumenta los precios, y esto es algo que se ha demostrado a lo largo del tiempo. Es decir, esto es así. Siempre que se interviene el mercado, aumentan los precios. Por tanto, no es una solución. Lo que sí que hay que hacer es intervenir en la oferta
que eso es lo realmente importante. Y para ello, como ya digo, hay que aumentar esa oferta rehabilitando vivienda. Como ustedes saben, vamos a pasar el fondo de cohesión de 3 millones a 19 millones, y esa es una de las cosas que vamos a hacer, y vamos a aumentar también ese parque de vivienda con estas ayudas, como digo, además también en colaboración con el Departamento de Fomento. Así que ya le digo que la apuesta no es por intervenir en los precios del mercado, en la demanda, sino intervenir en la oferta. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Corrales. Gracias, consejero, por la respuesta. Buenos días, que no le he dicho. Bueno, en una tierra como en Aragón, cuyo mal, el peor mal, es la despoblación, le han dado a usted una gran consejería, bueno, para hacerse fotos y salir anunciando cosas en prensa. Suponemos que usted lo tendrá tan claro como nosotros. Su consejería no tiene competencias. En la legislatura anterior, la consejería equivalente tenía, entre otros, infraestructuras, transportes, planificación y vivienda, los ejes más fundamentales para vertebrar el territorio. Lo que no entendemos es que también ya el señor Azcón, que ya que la ha vaciado de sus competencias, no entendemos cómo le ha hecho, no se las ha vaciado todas y le ha dado algo tan fundamental como es justicia, pero esto ya hablaremos más adelante. Aquí le traemos para hablar de sus no competencias en vivienda, porque no las tiene. Bueno, o sí. Esperemos que nos lo aclare. Estos días le hemos visto constantemente en prensa anunciando nuevos fondos y subvenciones dirigidos a vivienda, pero ¿realmente se siente cómodo anunciando cosas que usted no va a poder gestionar directamente? Ya le hemos visto de comparsa del consejero competente en las fotos en las que anuncia medidas de políticas para la vivienda. Esto nos da un poco la idea de la capacidad de actuación que tiene usted en el Gobierno de Aragón. Como máximo le dejan salir en la foto y salir en el titular. Bueno, vemos que en su acuerdo además de Gobierno la despoblación no es un tema que preocupe mucho, más bien es el ocupa quien le preocupa. Que aunque no es un problema con mucho peso específico en la sociedad aragonesa, parece que su política de vivienda se centra en él. Nosotros le queremos informar que recientemente el Estado nos ha dotado de una ley para el derecho a la vivienda que va a permitir intervenir en el precio de los alquileres en municipios en peligro de despoblación. Bueno, le sigo haciendo preguntas. ¿Va usted a trabajar para que se cumpla con esta herramienta que ofrece el Gobierno de España o la carencia de competencias en vivienda va a ser la excusa recurrente para no seguir las directrices de la legislación estatal? Le cedo la palabra, señor consejero. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. La que cede la palabra siempre es la presidenta, pero le agradezco el cumplido en este sentido. Yo no es que me sienta cómodo, es que me siento comodísimo, porque realmente no solo voy a gestionar mi área, sino también voy a gestionar el área con todos mis socios, porque tengo competencias para hacerlo y además ustedes lo van a ver bastante pronto. Pero como usted ha hecho otra pregunta y se ha ido a otro asunto, yo lo que le quiero decir, por ejemplo, es que nosotros, hablando de la pregunta inicial, que es la que está aquí, no otra pregunta que usted me quiere hacer ahora, hablando, como bien dice, de la intervención en el mercado. Ya sé que usted es partidario de la planificación central estalinista, es decir, del que manda y cartucho en el cañón, que es el Estado que tiene que decir, oiga, esto se hace así, esto sí, usted no ponga aquí un estanco porque este señor ya tiene un estanco arriba, es decir, la planificación central de Moscú. Mire, pues este no es el modelo que nosotros tenemos. Yo creo que está demostrado a lo largo de muchísimos años que realmente lo que funciona, como ya digo, es aumentar la oferta y aumentar el parque de viviendas. Así que en este sentido ya siento que tropiece usted una y otra vez en la misma piedra, pero ya le digo que va a ver con alegría cómo aumentamos esa vivienda, cómo se va a vivir mejor en Aragón y cómo voy a poder ser, se lo garantizo, muy efectivo con la ayuda de mis compañeros. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 146-23, relativa a la nueva Oficina contra la Ocupación Ilegal de Viviendas del Gobierno de Aragón, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia por el diputado señor Villagrasa, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor vicepresidente y consejero. No le vengo a hablar de Moscú, le vengo a hablar de Aragón, le vengo a hablar de un servicio, de una oficina que usted, en su primera comparecencia en la comisión, anunció de nueva creación. Por tanto, nuestra pregunta sería ¿cuándo se pondrá en funcionamiento? ¿Qué recursos va a destinar usted y qué servicios va a prestar a la ciudadanía aragonesa la recién anunciada Oficina de Asesoramiento contra la Ocupación Ilegal de Vivienda en Aragón? Gracias.
Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero. Pues muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor diputado. Agradezco además el interés que usted demuestra en este asunto, porque eso quiere decir implícitamente que usted reconoce que hay un problema de ocupación ilegal en Aragón, y eso es así. Pero voy a ceñirme a la pregunta lógica, la pregunta concreta en este asunto, que se va a poner en marcha a lo largo del año 2024 y que va a tener una dotación de 70.000 euros. Para más detalle, esta mañana la directora general de Justicia y yo hemos dado una rueda de prensa en la DGA, en la que hemos especificado partida por partida en cuanto a las cosas que van a consistir, cuál iba a ser el importe, ¿no?, de cada una de las partidas. Así que muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta. Pues yo, señor Nolasco, no soy tan hábil como usted, solo puedo estar en un sitio, estaba en el Parlamento, por tanto, desconozco lo que su directora general de Justicia y ustedes han dicho y han anunciado en la propia rueda de prensa. Nos habría gustado también que nos lo hubiera contado en la comisión, pero eso es otro tema. Dicho lo cual, señor Nolasco, nosotros entendemos, y sabe que la labor de la oposición, entre otras, además de construir, que es un verbo con el que nos sentimos muy cómodos, también es preguntar sobre aquellos anuncios, aquellas líneas de trabajo. A nosotros nos llama la atención que ustedes anuncien una nueva oficina contra la ocupación ilegal, cuando esa ya es una oficina que existe en el municipio de Zaragoza, que acoge, como bien saben, al 50% de la población y que en los datos del año 2021 y 2022, tal y como se reflejan, atendió en torno a unas 250 consultas, pero que en el año 2023, en el primer semestre, únicamente atendió 18 consultas. Este servicio estaba conveniado con el Colegio de Abogados, tenía un coste de 20.000 euros y, por tanto, se podían realizar las consultas de dos modos. De forma telefónica, que eran el 80% aproximadamente de la atención, o un 19-20% que eran mediante medios electrónicos, mediante el correo electrónico. Por tanto, nosotros, señor Nolasco, ustedes lo anunciaron en esa comisión como un elemento prioritario. Nosotros, si usted se va a la memoria anual de los delitos que nos pasa el Tribunal Superior de Justicia, compartirá conmigo que el problema de la ocupación ilegal no es para llenar titulares a 3 columnas, como en algunas ocasiones desde algunos partidos se ha intentado emular, pero claro, esta circunstancia que nosotros no estamos hablando de una duplicidad con un servicio que ya existe. Usted ya me ha dicho el coste, va a ser 70.000 euros, si nos puede ampliar el objeto de la cuestión y sobre todo también el cómo va a beneficiar esto a la ciudadanía aragonesa y si usted cree que tiene utilidad. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero. Pues muchísimas gracias. Tenía apuntada la respuesta porque sabía que iba a hablar de la duplicidad, entonces tenía apuntada la respuesta, lo cual quiere decir que tenemos ya tal grado de simbiosis que al fin y al cabo ya sabemos lo que me va a preguntar usted y yo sé lo que me va a preguntar, con lo cual la verdad es que es muy bonito. En este sentido, miren, yo no sé si ha habido este dato que usted me da de que ha habido antes de 200 llamadas y ahora hay 18, yo no sé si es verdad o no, es decir, usted me lo dice, yo no tengo por qué dudar de él, no sé si es así. Pero en cualquier caso, contarle que haya una sola llamada de una persona que legítimamente tiene una propiedad y se la han ocupado ilegalmente, yo entiendo que en este no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Es decir, no es que haya 18 ocupaciones ilegales o 200. Lo importante es que se ha de actuar para defender la propiedad privada, porque, como usted sabe, es uno de los elementos principales y que sostienen nuestro Estado de Derecho. La diferencia, no hay tal duplicidad, porque sí que es cierto que esa oficina que hay allí es una oficina de asistencia telefónica. En este caso va a ser también a través del mail y también con una persona, o sea, con atención personal. Y que además no solo, digamos, va a orientar a esa persona, sino que va a poner en marcha un protocolo de actuación, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con policía, guardia civil, con juzgados. Es decir, que va a ser una estrategia de coordinación mucho más ambiciosa, ya que nosotros, el Gobierno de Aragón, puede desplegar políticas más ambiciosas que el Ayuntamiento de Zaragoza por un tema de competencias y, por tanto, bueno, pues va a ser algo más ambicioso y más completo, que no es incompatible tampoco con la otra oficina, con la que, oye, pues se podría hablar para ver si se pueden unificar esos dos criterios. Pero en cualquier caso, ya digo que estamos aquí hablando de un protocolo integral, mucho más completo y mucho más ambicioso. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.
Siguiente pregunta, pregunta número 292/23, relativa a políticas antirracistas, formulada al consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia por el diputado de la agrupación parlamentaria Podemos, señor Corrales. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Bueno, este año se está viendo un frecuente aumento de denuncias por racismo, especialmente el institucional, frente a los discursos alarmistas, los datos. En Aragón acogemos al 5,25% de las personas acogidas en todo el territorio nacional. Madrid, donde Ayuso ha sido la abanderada del discurso xenófobo, acoge a 58 personas por cada 100.000 habitantes. Señor consejero, ¿qué políticas va a desarrollar para erradicar el racismo y la xenofobia en Aragón? Gracias, señor Corrales. Señor consejero. Pues gracias, señora presidenta. La verdad es que es una pregunta difícil, porque ¿cómo se erradica el tráfico de armas? ¿Cómo se erradica, por ejemplo, el terrorismo islámico? ¿Cómo se erradica, por ejemplo, el mal gusto, la mala educación, las ofensas? Es difícil, ¿no? Me hace usted una pregunta compleja, pero mire, yo la única herramienta que se me ocurre es defender con todo ahínco el artículo 14 de la Constitución, que dice que no puede haber ninguna discriminación por razón de raza, de sexo, de orientación personal o política. Por cierto, texto legal con el que ustedes quieren acabar. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Consejero, aunque la palabra inmigración no sea sinónima de pobreza, suele mezclarse. La incultura y el fascismo lo que rechazan es la pobreza, no la inmigración. Y además, eso lo sabemos todos, podemos además escuchar hace poco a un futbolista del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, diciendo que no le quieren por su dinero, no por su color de piel. También sabemos que las personas no huimos de nuestros países si estamos bien, si estamos a gusto, no huimos de nuestros países. Lo sabemos porque este país no hace tanto, y en mi familia pasó, que fue emigrante, cuando nos sometieron a la pobreza y a un régimen dictatorial que nos hizo huir. Ahora no huimos, ahora acogemos. Y también sabemos, consejeros, que hay quienes usan políticamente las desgracias de la gente que huye de su país para hacer política. Esto lo suele hacer la derecha y la ultraderecha. De hecho, la reacción racista de la derecha parlamentaria y mediática no solo no para, sino que está en aumento. Y voy a poner unos ejemplos. Un concejal del PP de Torrós propuso, controlar a las personas que llegan a nuestro país huyendo de la guerra y la miseria, controlándoles con una marca, como los animales se le pone una pulserita. PP de Torrós, siglo XXI. El alcalde de Miña del Campo, también del PP, señores de Vox, a solo mirar que le están pasando los del PP por la derecha. El alcalde de Miña del Campo, también de papá, dijo que la llegada de personas migrantes al municipio genera incertidumbre y miedo por la situación de alerta antiterrorista y pueden originar un brote de cualquier enfermedad. Pleno siglo XXI. Medina del Campo, también PP. Bueno, más cerquita, su propia bancada. Un diputado, el diputado del señor Arranz, decía el otro día, por aquí lo tenemos, que hace poco la acogida de las personas es entregarnos a la sustitución de poblacional y a la multiculturalidad. Nos vamos a su compañero, el señor Gallardo, vicepresidente sin funciones de Vox, ha dicho muchas barbaridades, muchas, y yo le selecciono una al azar casi, porque las tiene gordas. Acoger personas es una invasión migratoria. Señor consejero, usted tiene mucho en común con el señor Gallardo, pero no por declaraciones, lo digo por competencias. Así que... Termine, señor Corrales. Termino ya. ¿Comparte con ellos estas declaraciones, señor consejero de Justicia del Gobierno de Aragón? ¿Comparte y condena estas declaraciones? Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señor consejero. Perdón. ¿Se me oye ya? No solo no las condeno, sino que las apoyo. Como es lógico, hablamos con una sola voz y me parece que lo que dice el señor Arranz, aunque a usted no le guste, o el señor García Gallardo, es así y tal. Y además, fíjese, tenía apuntado justamente una cosa de la inmigración aquí, que parece, me ha pasado antes con el señor Villagrasa, que curiosamente tengo la respuesta, o sea que esto ya me empieza a preocupar en cierto sentido, de que ya sepa por dónde van a ir los tiros, porque yo no soy muy hábil políticamente, pero la verdad es que me estoy dando cuenta de que podemos leernos la mente. Está muy bien. Bueno, mire, yo realmente... Yo no soy fascista, yo no soy racista, no sé si usted lo es, no sé si algunos socios que tiene su partido separatista catalán o incluso algún partido, por ejemplo, como el PNV, que tenía a racistas, a xenófobos, que decían a maquetos, charnegos, en fin, todo este tipo de cosas que entiendo que son tal. Y luego me ha hablado de gente del PP que yo ni conozco, yo tampoco soy del PP, entonces yo no lo sé, es decir, que bueno, somos socios, pero tampoco sé estas personas concretas de no sé qué pueblo que han dicho no sé qué historia. Bueno, no sé, podríamos decirles ustedes a los de Podemos la cantidad de cosas que han dicho, incluso teniendo a gente
gente condenada por delitos graves en las listas, ¿no? En fin, yo, en ese sentido... Y ahora voy a ir al párrafo que tenía, que como le digo, gracias a esta simbiosis, que tenía preparado del tema de la inmigración. Es increíble, ¿eh? Dije, favoreciendo la inmigración ilegal y desordenada, tenga usted por seguro, y esto se lo garantizo, que no se fomenta la paz social real. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta. Pregunta número 9923, relativa a la rebaja del IRPF formulada al consejero de Hacienda y Administración Pública por el diputado señor Soro, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor consejero, el IRPF se puede bajar de dos maneras, bajando el tipo que se aplica en cada tramo, o sea, el porcentaje de la base liquidable que pagamos, que es progresivo, en cada tramo es más alto, o deflactando, incrementando los tramos en determinado porcentaje para adaptarlos a la inflación, pero sin tocar los tipos, simplificando mucho. Si se te sube el sueldo, no pasas al siguiente tramo y así no pagarás más impuestos, pero tampoco menos. Eso no es una bajada de impuestos. Esto es como el otro día en Halloween, tipo o tramo, y eso es lo que le pregunto, señor consejero, tipo o tramo, ¿cómo va a ser su reforma fiscal? ¿Bajada de tipos o incremento de los tramos? Y sobre todo, si va a ser para todos, incluidas las rentas más altas o solo para las bajas y medias. Gracias, señor Soro. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Soro, la verdad, esta mañana con el señor Galeano sí que hemos debatido este tema ya largo y tendido, y la verdad que tanto el presidente Azcón como yo no somos capaces de explicar esto, porque nos preguntan siempre lo mismo, pues lo vuelvo a reiterar. Vamos a deflactar un 5% el tramo autonómico. A deflactar un 5% el tramo autonómico. Gracias, señor consejero. Señor Soro. Pues me lo dirán siempre, pero nunca me responde. ¿El tramo autonómico entero o hasta los 50.000 euros? Señor Bermúdez de Castro, que esa es la clave y no lo acaba de decir usted. La clave es si lo hacen hasta los 50.000. En todo caso, señor Bermúdez, el infierno fiscal se ha enfriado. Qué cosas, qué rápido han conseguido que el infierno fiscal se quede helado. A la primera de cambio le hemos pillado ya a usted en varios renuncios, incluso antes de conocer el proyecto de presupuestos. El primero, van a incumplir el compromiso que asumió el candidato, señor Azcón, aquí en el debate de investidura. Él dijo que iba a bajar el IRPF, no lo van a hacer. Ahora dice que no lo van a bajar, que va a deflactar. Insisto, deflactar no es bajar el impuesto, es adaptarlo a la inflación, pero para pagar lo mismo en términos reales, pero tampoco, insisto, menos. Segundo renuncio. Van a incumplir lo que pactaron con Vox, literalmente con Vox, en el acuerdo de gobernabilidad que saben que conozco también. Pactaron literalmente rebajar medio punto los tramos del IRPF hasta 50.000 euros para estar en la media española. Tampoco lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos el anterior gobierno, ya bajamos ese medio punto hasta los 50.000, favoreciendo al 99% de los contribuyentes. El año que viene volveremos a pagar el impuesto con los tipos de IRPF que fijó el cuatripartito, porque no lo van a pagar y ya estamos en la media de las comunidades españolas. Como digo, el infierno se ha congelado, o mejor dicho, jamás hubo tal infierno. Y tercer renuncio. Tras aprobar el techo de gasto, en la rueda de prensa, según bien en un medio de comunicación, dijo usted que la bajada del IRPF que había aprobado el gobierno anterior había supuesto una caída de la recaudación de 40 millones. Eso dijo usted. La cifra me da igual, pero albricias, es la primera vez que oigo a alguien de las derechas, encima a un consejero de Hacienda, reconociendo que si se bajan los impuestos se recauda menos. Esto echa por tierra ese falso mantra liberal que siempre repiten ustedes. Es falso, que a menos impuestos, más recaudación. Esa es la prueba y usted lo ha comprobado. Gracias, señor Soro. Señor consejero, su turno. Es la primera vez, señor Soro, que le veo preocupado porque la derecha no baja impuestos. Yo le diría que bienvenido al club por bajar impuestos, y en eso vamos a estar. Mire, nuestro acuerdo de gobernabilidad no es un acuerdo de 3 meses, es un acuerdo de 4 años. Espere que ya acabemos la legislatura. Usted, sus compromisos eran para 4 años. Cuando no ejecutó vivienda, que lo dejó al 1% ejecutado, era un compromiso a 8 años que usted fue incapaz de ejecutar en 8 años. Mire, nosotros nos hemos comprometido en bajar el impuesto y deflactar los tramos es bajar los impuestos. Perdone, como al deflactar los tramos, el tipo definitivo de los aragoneses va a ser menor, porque muchos de ellos no van a saltar de tramo y, por tanto, van a pagar menos impuestos y, por tanto, va a haber más dinero en el bolsillo del ciudadano, señor Soro. Y eso así usted lo sabe. Usted no ha dicho la verdad. Su primer renuncio, la primera falsedad que ha dicho usted es que la deflactación del 5% no supone bajar impuestos. Luego, le diría otra cosa.
Nosotros estamos convencidos, y en otras comunidades y en otros países ha funcionado perfectamente, que cuando uno rebaja impuestos, ese dinero en manos del ciudadano se mueve y genera otros ingresos y otros impuestos. Oiga, usted bajó 40 millones de IRPF, ¿ha bajado la recaudación en el Gobierno de Aragón estos años o ha subido? ¿Sus entregas a cuentas del Gobierno de IRPF han bajado o han subido? Han subido. Lo que sucede, señor Soro, que yo le digo que, otra falsedad, que en este caso hubiera habido 40 millones de euros más, en el supuesto de que no hubiera habido esta bajada. Pero el dinero en manos de los ciudadanos supone un mayor consumo y un mayor movimiento del dinero. Esa es su diferencia. Nosotros preferimos que los ciudadanos paguen lo justo y ustedes prefieren lo justo y un poco más. Y lo último, nosotros hemos dicho por activa y por pasiva, esta mañana el señor Galeano, que nuestra deflactación va a ser en tramos hasta 50.000 euros. Lo dijo el presidente ayer, lo he dicho yo esta mañana, esta mañana usted no estaba y no se ha podido enterar, pero si llega a verlo por televisión se hubiera enterado, le he dicho hasta 50.000 euros. Y que estamos en contra de tocar los tipos superiores, porque a nuestro juicio se pierde la progresividad del impuesto. Y todos los ciudadanos, el 100% de los ciudadanos, tienen derecho a que su tramo sea deflactado. No los que ganan menos de 50.000 o los que ganan más de 50.000, todos. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 120/23, relativa a las plataformas logísticas, formulada al consejero de Fomento, Movilidad, Vivienda y Logística por la diputada señora Rodrigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Rodrigo, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Le reconozco que anteriormente ha sido usted especialmente generoso con el señor Izquierdo respecto a la información. Vamos a ver si este grupo consigue o tiene la misma suerte. En numerosas ocasiones y en diferentes intervenciones usted se ha referido a la logística como uno de los elementos clave de futuro para que Aragón siga creciendo. Es por eso que le hacemos la siguiente pregunta. ¿Va a seguir el Gobierno con la política de ampliación de plataformas logísticas en la que se venía trabajando desde el anterior Ejecutivo? Un trabajo que sin duda ha favorecido la atracción de empresas, sobre todo en aquellas en las que se hace necesario contar con más suelo. Gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señor consejero. Gracias, señora Rodrigo. La respuesta es sí. Se va a continuar con la ampliación de suelos y el estudio de posibles nuevas plataformas destinadas a la logística. Una actividad que cuenta con 5 plataformas, 535 empresas, genera más de 26.000 empleos, que factura más de 900 millones de euros al año y que representa casi el 6% del PIB en Aragón, merece esa búsqueda y definición de más suelo. Y en ello estamos implicados. Gracias, señor Galeano, por el copyright del otro día. Gracias, señor consejero. Señora Rodrigo. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero. Efectivamente, el anterior Ejecutivo trabajó durante años para convertir a Aragón en lo que es ahora mismo un referente europeo en el sector logístico, con esos datos que nos ha dado usted, pero además con 1,5 millones de metros cuadrados en total en plataformas logísticas públicas. Sus compañeros de bancada popular, cuando el Gobierno anterior acometió la ampliación de las plataformas logísticas de Plaza y su entorno, dijeron con una gran falta de responsabilidad que les preocupaba el furor urbanístico, así lo dijeron, furor urbanístico del señor Lambán. Desacreditaron, por lo tanto, Plaza y mostraron su preocupación por una supuesta operación dudosa sin precedentes. Bien, pues a pesar de las críticas de entonces y derivado del trabajo del anterior Ejecutivo, hoy nos encontramos con proyectos encima de la mesa como un gran complejo logístico de escala europea construido por Lidl, con una ocupación de más de 20 hectáreas y con una previsión de inversión de más de 100 millones, entre otros. Por cierto, usted habla repetidamente de la mejora de los accesos a dicha plataforma. ¿Ha convocado usted ya esa comisión mixta bilateral Gobierno de Aragón Ministerio que ya estaba trabajando en la anterior legislatura? También en otras declaraciones usted se refería al eje Zaragoza-Zuera-Huesca, considerando Plus como la locomotora logística de este eje. ¿Cuáles son, señor López, los planes concretos a los que usted se refiere en prensa para este eje? Respecto a otro eje, el eje este-oeste, hemos podido leer también que usted está valorando alguna alternativa de suelo en Calatayud. ¿Puede trasladarnos también alguna cuestión al respecto? También la semana pasada, en el acto organizado por el Clúster de Logística de Aragón, ofreció datos actualizados que constatan esa pujanza de Aragón. Nos gustaría conocer el detalle de esos datos, a poder ser en comisión, si pudiera ser, de primera mano y no solamente a través de la prensa o de diferentes eventos públicos. Coincidirá conmigo que estas serían unas buenas preguntas para dirigir a su directora general. Sin embargo, nos tememos que, dadas las fechas previstas
previsibles para trabajar en el presupuesto, no sé si vamos a tener la ocasión de hacerlo. Por eso le pido que nos informe usted. Finalice, señora Rodrigo. Finalizo ya. Hoy, señor López, no venimos a confrontar, le pedimos información, pero sobre todo le pedimos a que siga apostando por las ampliaciones en nuestras plataformas para la llegada de nuevas empresas, para que la logística Su siga tiempo, siendo señora uno de los Rodrigo, grandes gracias. motores. Muchas gracias, presidenta. Señor consejero. Señora Rodrigo, en materia logística, la gestión efectuada por diferentes gobiernos de distinto signo político durante los últimos 20 años ha sido positiva para nuestra comunidad. Lo dije, lo digo y lo diré en cualquier foro y lugar. Tan es así que en estos momentos contamos en Aragón Plataforma Logística con 5 plataformas, Plaza Plus, Plata, Platea y Fraga, con superficie de casi 20 millones de metros cuadrados. Contamos también con más de 8 millones de metros cuadrados de superficie en el PTR y con todavía suelo en la actuación de Épila. De estas superficies totales, Plaza está colmatada en más de un 95%, Plus en un 50% y Platea en más de un 60%. En estos momentos se están dando los pasos necesarios para poder tener a disposición 1,5 millones de metros en Zuera y 2,6 millones de metros en Plaza 4.0. Ambos proyectos podrían dar la luz en el año 2026. Es evidente que la constante demanda de suelo que se está produciendo en nuestra comunidad hace necesario no solo buscar y definir nuevos posibles emplazamientos logísticos que completen la oferta logística y estratégica de Aragón, sino también ampliándolos en las actuales plataformas en función de la demanda que se vaya produciendo. No tenga usted en duda, señora Rodrigo, ninguna duda, que estamos en ello y que tendrá usted y la Cámara información de las actuaciones que se puedan proponer en tiempo y forma, pues estamos hablando de un asunto estratégico para nuestra tierra que está siendo de éxito y que queremos siga siendo de todos. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta. Pregunta número 275/23, relativa al retraso en las obras en la carretera A1406, formulada al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística por la diputada señora Rodrigo, del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Rodrigo, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, señor consejero, ya veo que no tengo la misma suerte que el señor Izquierdo, pero bueno, cambiando de tema, la carretera A1406 que une Híjar con la Puebla de Híjar continúa en obras a pesar de tener un plazo de conclusión de los trabajos previsto para el pasado 19 de octubre. Dichos trabajos presentan, como usted sabe, un evidente retraso. Y la pregunta sería, ¿cuál es el motivo del retraso de las obras que une Híjar, de la carretera que une Híjar con la Puebla de Híjar, y cuándo se prevé que finalicen dichos trabajos? Gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señor consejero. Sí, presidenta. Señora Rodrigo, el día 19 de octubre del 22 tuvo lugar el acta de comprobación de replanteo de la obra de la que su señoría me habla. El plazo de ejecución previsto era de 8 meses. Durante la realización de las obras han sido solicitadas y autorizadas 2 ampliaciones de plazo por diferentes razones técnicas, de las que luego le ampliaré información. Gracias, señor consejero. Señora Rodrigo. Gracias, señor consejero. Bien, esta pregunta, señor consejero, viene elevada por la gente del territorio, la cual carece de información, de esta información que usted me está trasladando ahora mismo, sobre en qué punto se encuentran las obras, y es de ahí de donde nace esta pregunta. Inicialmente, como usted decía, la fecha de finalización se anunció para el 19 de octubre, posteriormente para finales de noviembre, y ahora se les traslada a los vecinos pues informaciones contradictorias, algunas de ellas afirmando que tampoco pudiera estar para esta fecha de finales de mes. Esta carretera, como usted bien sabe, es una vía muy transitada por vecinos de ambas poblaciones día a día, ya que las relaciones entre las dos localidades son muy estrechas en el desarrollo de las actividades cotidianas. Además, a lo largo de esta carretera, usted sabrá que hay diferentes entradas a huertas, a torres de campo habitadas todo el año o parte del año, y también a diferentes invernaderos. Estas obras de acondicionamiento, adjudicadas, usted lo sabe, por 1,2 millones de euros, iniciadas a principio de año, son obras
obras que sabemos que no han carecido de cierta complejidad, puesto que existen elementos como, por ejemplo, la creación de 2 tramos de muro de hormigón armado para sostener el desmonte, que hacen que la obra tenga unas características complejas. Por todo este tránsito que soportaba a diario, culminar la reforma de la carretera es ya una necesidad perentoria. Además de que esta es una de las obras más esperadas en los municipios desde hace años, especialmente desde que se acometió la primera parte. Siendo conscientes de que la ejecución de una obra civil no se escapa de diferentes cuestiones que la puedan afectar, desde cuestiones derivadas al propio proyecto de ejecución, modificaciones, como usted ha dicho, incluso cuestiones climatológicas que hacen que se tengan que ampliar esos plazos de ejecución, estará de acuerdo conmigo que es importante que la población esté correctamente informada. No es tanto la cuestión de esa modificación del proyecto como la cuestión de que, por favor, la gente del territorio esté informada, no es más. Agradezco cualquier tipo de información que nos pueda dar, no solamente para informarnos a nosotros, sino también para informar, como le decía, a la gente del territorio. Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señor consejero. Señoría, la carretera comarcal A1406 de Híjar a La Puebla ha sido acondicionada recientemente en el tramo siguiente a la actuación de la que estamos comentando hoy. El importe de la adjudicación fue de 1.198.000 euros a la UTE y de SER Trausia, y se está procediendo a la ampliación de la plataforma de 4 metros a 6 metros de anchura. El día 19 de octubre de 2022 tuvo lugar la comprobación del replanteo y el plazo inicialmente asignado era de 8 meses. Durante la ejecución se han solicitado y concedido 2 prórrogas, como le decía antes. El 19 de junio de 2023, por orden del consejero anterior, se aprobó la concesión de ampliación de plazo hasta el día 19 de octubre de este año, justificada en retrasos de servicios a terceros y afecciones a la red de riego y de abastecimiento. Y el día 17 de octubre, este consejero que le habla aprobó la concesión de ampliación del plazo de ejecución hasta el día 29 de diciembre de este año por causas relativas a inestabilidad del terreno durante la ejecución del muro de sostenimiento previsto. Razones estrictamente de seguridad. Estas situaciones han producido el retraso de la ejecución en la obra, que esperamos sea ejecutada en la fecha inicialmente prevista, que es la de 29 de diciembre. No dude, su señoría, que trasladaremos a los ayuntamientos afectados, si no se ha hecho ya, esta información de manera puntual, y repito que son 2 ampliaciones efectuadas por 2 consejeros distintos en una obra que técnicamente lo requería. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, pregunta número 172/23, relativa a los cambios en la PAC, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, señor Iglesias. Señor Iglesias. Muchas gracias, presidenta. Usted señaló en las comparecencias que tuvo al principio en la comisión que iba a trabajar para hacer cambios en la PAC. Yo creo que es público y notorio cuál era la posición del anterior Gobierno socialista sobre cuál debía ser esa PAC ideal para Aragón, a la que se sumaron muchas o las organizaciones agrarias mayoritarias y muchos de los partidos políticos de los que están aquí en esta Cámara y a la que ustedes no se sumaron. Lo que no conocemos es cuál es su propuesta de cambios para la PAC. Por tanto, le pregunto qué iniciativas va a promover para el cambio de la PAC y qué estrategia va a llevar a cabo para suscitar más apoyos y en qué es partidario de modificarla. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Sí, gracias, señor Iglesias. Hay 2 temas que queremos abordar. Uno propio y desde el propio departamento, que es simplificar los propios procedimientos de la PAC, porque entendemos que las comunicaciones que estamos teniendo no son las adecuadas, con lo cual un simple análisis, una frase, no es correcto que los propios agricultores no entiendan las comunicaciones que le están llegando. Esto es muy sencillo y vamos a intentar que haya claridad, porque esto también en torno al derecho y a poder resolver contra la propia Administración les da la oportunidad de saber a qué se pueden enfrentar con estas comunicaciones. Después también queremos mejorar los mecanismos de control, porque son muy complejos. No los entienden los propios agricultores y tampoco los entienden los propios técnicos que les hacen la PAC. Vamos a implementar las herramientas digitales propias de la Administración.
porque si la propia herramienta digital de la Administración colapsa, evidentemente tenemos un problema y no podemos exigir esa celeridad de respuesta al agricultor cuando es nuestra propia herramienta digital la que le está dando problemas al agricultor, al ganadero. Apoyaremos e incentivaremos también la digitalización del cuaderno de campo. Vamos a apoyar con ayudas el apoyo al cuaderno de campo. Excluiremos la solicitud de subvención autonómica del seguro de la declaración conjunta de la PAC. Esto lo vamos a hacer también y se descontará directamente de agroseguro en el momento de la contratación. Y mejoraremos la comunicación de la Consejería de Servicios Provinciales entre las OCAs, el agricultor y el ganadero. Esto en cuanto a lo propio. En cuanto a lo que podemos hacer conjuntamente, se lo detallo después. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor consejero. Yo creo que nosotros también podemos apoyar estas cosas que ha planteado usted aquí. Esperaba que fuese un poco más ambicioso en este sentido. Pero permítame que le diga una cosa, tiene que ver con la PAC también. Ayer usted aquí, canción mediante, dijo que este diputado mentía. Canción popular mediante. Respecto a las ayudas, a los casi 1 millón de euros, 950.000 euros de las ayudas a los apicultores aragoneses. Me planteó usted que me informase mejor y yo, que soy muy bien mandado, así lo hice. Tiene usted la modificación presupuestaria hecha del día 28 de junio. Está en el portal de transparencia del Gobierno de Aragón, en la que no consta ninguna modificación presupuestaria, por cierto, desde que están ustedes en el Gobierno. Pero está en el portal de transparencia del Gobierno de Aragón. Hay una cosa en que sí que le doy la razón. No era necesario hacer ningún tipo de convocatoria para esta ayuda, porque es una ayuda directa que se puede dar, como las que está dando el Gobierno de Pedro Sánchez, directamente a los perceptores de la PAC sin necesidad de hacer esa convocatoria. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Están entrando constantemente en confrontación con lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, en las cuestiones de la sequía, en la cuestión de la apicultura, en la cuestión de la ayuda de los ganaderos que tenían que recibir de cebo. Nosotros no vamos a entrar en confrontación de lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho, porque venimos a trabajar. Ayer les decíamos que la celeridad en estas órdenes, o porque no había presupuestos o porque no había órdenes, no se habían ejecutado. Y eso es lo que le vuelvo a decir. En unos casos no había órdenes y en otros casos no había presupuestos, en las tres cuestiones. Y no vamos a entrar porque yo entiendo la buena voluntad que había del consejero anterior y la que hay de este consejero. No vamos a entrar en confrontaciones gratuitas, porque nosotros estamos y hemos venido aquí a trabajar. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 279/23, relativa a medidas para apoyar a la ganadería extensiva, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Palacín. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. La ganadería extensiva es esencial para el territorio. Hay alrededor de 4.000 explotaciones en Aragón, un 70% en zonas de montaña. La ganadería extensiva compatibiliza la producción con la sostenibilidad del bienestar animal, es el método de ganadero tradicional y está fuertemente ligado al paisaje y a los usos y costumbres del territorio. Tiene muchos beneficios, fija la población en el medio rural, configura el paisaje y respeta el patrimonio natural. Es más fácil adaptarse con la ganadería extensiva que con la intensiva a las directrices europeas del agua, produce una carne de calidad, ayuda a prevenir la erosión y además también sirve para prevenir, entre otras cosas, un problema del que hemos debatido en muchas ocasiones, como son los incendios forestales. Por eso me gustaría preguntarle, dada la importancia que tiene y los problemas que sufre la ganadería extensiva, sobre qué medidas concretas va a tomar el Gobierno de Aragón para apoyar a la ganadería extensiva. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero.
Gracias, señor Palacín. Le agradezco mucho el interés por la ganadería extensiva porque efectivamente es un problema que tenemos que abordar y tenemos que abordar de una forma integral. Necesitamos un plan integral de la ganadería extensiva con el paisaje y con el territorio. Necesitamos un plus en lo que es las concurrencias públicas para abordar este problema, sobre todo en materia de pastos. Necesitamos un plan forestal coordinado con la ganadería extensiva. Necesitamos un trabajo ímprobo. ¿Por qué? Porque no es posible que a través de únicamente soluciones aportadas por las comunidades autónomas dar solución al enorme problema que supone para todos lo que es la necesidad de ayuda que necesita la ganadería extensiva. ¿Qué ayudas vamos a aportar? Va a haber ayuda compensatoria que vamos a elevar extraordinariamente. Vamos a aportar a través de la promoción ayudas a las ADS, una aportación sustancial, ayuda al préstamo de sequía, a las razas autóctonas, ayuda a la apicultura, que consideramos también ganadería extensiva, apicultura, y la metemos dentro del lote, y le voy a terminar detallando algo que es muy importante, que creo que incide en la gravedad del problema que tenemos. Gracias, señor consejero. Señor Palacín. Gracias, presidenta. Gracias, señor consejero. La verdad es que coincidimos. La ganadería extensiva tiene muchos problemas, lleva años en dificultades, con reducciones del censo, sobre todo en el ovino. Estas dificultades conllevan problemas para la conservación del territorio. Tiene problemas como los bajos precios que obligan a gestionar más animales por explotación. La falta de rentabilidad no puede abordarse con más animales, con mayores producciones en las explotaciones, sino que también tiene que haber esos apoyos públicos y esas medidas concretas de las que le hablaba anteriormente. Hay otro problema que es la falta de relevo generacional, también sabemos que está allí. Por eso es tan importante la PAC, los derechos históricos, que le pregunto siempre que no puede ser que haya quien está cobrando la PAC sin tener el rebaño y el que tiene el rebaño de ovejas no esté cobrando la PAC. Eso es algo que no entendemos y que creemos que hay que cambiar o intentar cambiar esa reforma de la PAC. Sabemos que es muy complicado. ¿Y por qué le hemos hecho esta pregunta y por qué le pedimos estas medidas concretas? Porque al final hablamos y hablamos de la ganadería extensiva. Siempre sabemos que se habla de lo mal que está, de los problemas que tiene, que los problemas no se resuelven y por eso son necesarias esas medidas concretas que realmente vayan a apoyar al ganadero y vaya a que realmente se pueda ganar la vida de una forma adecuada y a mejorar la renta de esas explotaciones. Por eso esta pregunta. Gracias, señor. Gracias, señor Palacín. Señor consejero. Le agradezco mucho, señor Palacín. Le voy a dar un detalle porque ha nombrado la PAC y en el que creo que vamos a estar de acuerdo. En el año 2001, una oveja cobraba, por poner un ejemplo, 21 euros. Había 24 millones de ovejas. En este momento hay 12 millones de ovejas. Si el dinero de las ovejas hubieran quedado en las ovejas, en este momento en la PAC estarían cobrando 42 euros. Para sobrevivir, que en la ganadería extensiva sobreviva una oveja, tiene que percibir, y este estudio está hecho, 90 euros. Venta de cordero, 60-70 euros vía apoyo público. Si esos 40 euros hubieran permanecido en las ovejas a través de las comunidades autónomas, con esos 20 euros adicionales, hoy estaría prácticamente resuelto. Como esos 20 euros que se deberían haber permanecido en cada una de las ovejas y se han diluido en la PAC, pues se han diluido en la tierra, en otras cuestiones, pues tenemos hoy el problema que tenemos. Por eso digo que necesitamos colaboración entre la parte del Ministerio y las ayudas de las comunidades autónomas, porque si no, no es posible solucionar el grave problema que hoy tiene la ganadería extensiva. Muchas gracias, señor Palacín. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 280/23, relativa a la adaptación del sector agrícola y ganadero al cambio climático, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el diputado señor Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Iglesias. Gracias, señora presidenta. La agricultura, la ganadería y la apicultura son actividades humanas especialmente sensibles a las variaciones climáticas. La mitigación y la adaptación al cambio climático del sector agrícola son prioridades establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Por ello, señor consejero, le pregunto, ¿tiene previsto el Departamento adoptar medidas específicas para ayudar al sector primario aragonés en su adaptación al cambio climático? Y en caso de que así sea, ¿cuáles van a ser esas medidas? Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Gracias, señor Iglesias. Pues tenemos previsto el apoyo a la investigación y la innovación en materia de agricultura sostenible para, con nuevas tecnologías, mejorar cuestiones que están afectas precisamente al cuidado del suelo, del agua, de la tierra. La creación de modernización de regadíos y la mejora de los regadíos van a incidir en ello. Los planes que hay sobre las energías renovables, las concentraciones parcelarias inciden directamente en los menos costos y en la economía en esta cuestión. La propia ganadería extensiva que acaba de apuntar, la correcta utilización de los estiércoles y purines, la utilización de los fertilizantes y algunas otras cuestiones que le voy a apuntar posteriormente. Gracias, señor consejero. Señor Iglesias. Muchas gracias, señor consejero. Bueno, creo que también algunas de las cuestiones que hace desde la consejería se relacionan con esa creo que adaptación tan necesaria que necesita el sector primario al cambio climático, porque desde luego yo creo que es uno de los sectores que se puede ver más afectado. Pero a mí me resultó curiosa una argumentación que hizo usted alguna vez, que decía algo así como: con ética y moral el respeto al agua, al aire y al suelo está asegurado. Y desde luego me resulta difícil de rebatir, porque tiene usted bastante razón, ¿no? Llevamos, yo creo que en este mundo, la gran mayoría de la población mundial, yo diría, la gran mayoría, más del 90% de la población mundial, bajo tres sistemas de valores: sistema de valor mediterráneo, occidental, que se extiende por todo el mundo, el pensamiento socrático, el cristianismo, las religiones monoteístas, el confucianismo, toda la zona oriental, y el budismo, que se basan básicamente en lo que está usted diciendo. Si cada uno lo hacemos todo bien, la sociedad lo hará todo bien. Yo creo que eso nos lo podemos aplicar, pero hace 2500 años que vivieron Sócrates, Buda y Confucio, y seguimos teniendo guerras, seguimos teniendo asesinatos, seguimos teniendo comportamientos inmorales. Por tanto, yo creo que algo más allá deberíamos hacer. Por tanto, yo creo que la pregunta ya no es qué hacemos cada uno como individuo, que yo creo que lo debemos hacer, sino qué van a hacer ustedes desde el Gobierno de Aragón para ayudar a que nuestros ganaderos se puedan enfrentar a un clima cada vez más caliente, a unos fenómenos meteorológicos más extremos, a unas lluvias más torrenciales y a unas sequías más largas. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señor consejero. Señor Iglesias, pues me voy a circunscribir a algo tan elemental como es el rigor científico. El rigor científico es al que tenemos que obedecer. Yo he denunciado que en esta cuestión hay un cariz ideológico extraordinario que hace algo muy perverso al no seguir el rigor científico. Le voy a poner un ejemplo: la prohibición del glifosato. Científicamente no hay elementos de juicio para prohibir el glifosato, que traslada un problema gravísimo a la producción agrícola, pero no a la producción agrícola, sino al consumo de alimentos. Por falta de rigor científico, estos alimentos van a hacer que el consumidor, determinados consumidores más frágiles, tengan que elegir por otros alimentos, porque aquí vivimos el mundo yuppie, señor Iglesias, y el mundo yuppie hace que alguien o algunos, los que estamos aquí posiblemente, no tengamos ningún problema para adquirir unos alimentos u otros, pero dependiendo de lo que hagamos por no obedecer a los rigores científicos, sí que hace que determinadas familias tengan que elegir entre unos productos u otros, porque ideológicamente hemos dicho que, bueno, el glifosato es malo, cuando los científicos dicen que el glifosato no da ningún problema. Eso es a lo que apunto yo cuando decimos que hay que tener ética y moral y hay que cuidar muy bien todo lo que hacemos, pero siempre teniendo en cuenta el rigor científico, que no lo estamos teniendo en cuenta. Y hay una ideologización extrema en lo que es
la reducción de fitosanitarios, la demonización de los estiércoles y purines, que es una gran bondad, porque dependemos de los abonos orgánicos que tienen Señor consejero, vaya concluyendo, por favor. Y una gran contaminación, y resulta que los abonos orgánicos, que es una bendición que tenemos aquí, no los utilizamos por esa ideologización que estamos demonizando el porcino. Y esto es malo y nocivo para todos y especialmente para los consumidores y para las familias más frágiles, señor Iglesias. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos a la pregunta número 184/23 relativa a los auxiliares de educación especial en el Matarraña, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el diputado señor Urquizu. Señor Urquizu. Muchas gracias, señora presidenta. Miren, en el Matarraña hay 8 CRAS y las solicitudes que hicieron a la consejería fue en La Portellada, solicitan un auxiliar de educación especial por 20 horas, en Calaceite 15 horas, en Mazaleón 15 horas, en Valdetormo 15 horas, en Beceite 20 horas, Cretas Lledó 15 horas, en Fuentespalda Peñarroya 15 horas y Monroyo Peñarroya 15 horas. Esto suma un total de 130 horas para poder asistir a todos los niños que tienen estas necesidades de educación especial. Y ustedes, en la convocatoria que han hecho, de 8 auxiliares que se reclamaban y que el año pasado había 7, es decir, que de 8 que se reclaman y que ya había 7, ustedes les han concedido 4, es decir, prácticamente la mitad, y las horas concedidas suman 110 horas, 20 horas menos de las que demandaban estos niños. Por lo tanto, los datos son evidentes, menos horas y menos auxiliares de educación especial. ¿Qué es lo que piensan hacer ustedes para poder cubrir las necesidades que tiene ahora mismo el Matarraña? Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Urquizu. Es un clásico estas conversaciones entre su señoría y la consejera de Educación acerca de los auxiliares de educación especial. Usted sabe por qué hemos tenido que contratar de una forma diferente, porque ustedes llegaron a un acuerdo en las mesas de negociación con las auxiliares y no nos permiten la flexibilidad que teníamos antes. No podemos ahora tener en una dotación un auxiliar que cubra 20 horas o 10 horas o 15 horas como se podía hacer hasta hace unos meses, en los que ustedes en las mesas de negociación impusieron que esas auxiliares tuvieran como mínimo contratos de 27 horas y media. De ahí que el cómputo a usted les haga 130 y a nosotros 110 horas. Ahora bien, hemos dado respuesta en la comarca del Matarraña y creemos que están cubiertas. Estamos seguros de que están cubiertas o en proceso, porque seguimos haciendo llamamientos hoy en día hasta telefónicamente, en Calaceite, en Mazaleón, en Valdetormo, en Cretas, Lledó, Fuentespalda, Peñarroya y Monroyo Peñarroya. Por lo tanto, donde no han sido todavía cubiertas y a falta de hacer papeleo en el servicio provincial, se están haciendo los llamamientos de forma telefónica para hacerlo de una forma más inmediata y más rápida. Gracias, señora consejera. Señor Urquizu. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, es un clásico, ya le digo, seguiremos. Y seguiremos porque no están cubriendo el servicio. Y es que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de niños autistas, de niños que tienen grandes dificultades para aprender y que si ustedes no se lo toman en serio, estos niños se van a quedar atrás. Y cada hora que pasa y cada día que pasa es importante para ellos. Por lo tanto, claro que vamos a seguir insistiendo. Y no mezcle cosas. ¿Nosotros hemos mejorado las condiciones laborales de estos trabajadores? Sí, las hemos mejorado. Trabajan más horas para la administración y, por lo tanto, tienen una mejor remuneración y una mejor condición. ¿Sabe lo que no hemos decidido nosotros? ¿Cuántas contrata usted? Usted podría contratar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las que hiciera falta. Eso es lo que decide usted. Y usted también decide cuántas horas se contratan. Si se contratan 110, 120, 140 o 150 horas en el Matarraña. Con que contrataran una más, ya habrían seguramente cubierto el servicio. Le digo que en Fuentespalda aún no ha llegado ese auxiliar y la están esperando y estamos en noviembre. Por lo tanto, no mezcle cosas. Yo creo que los auxiliares de educación especial están contentos con que tengan unas mejores condiciones laborales, que estaban lo que ellos pedían. Creo que en los colegios están contentos porque disponen más horas de este servicio. Lo que están haciendo ustedes es quitar auxiliares y quitar horas, quitar personal que atiende a estos niños. Así que no mezcle las cosas y, de nuevo, tómense en serio este servicio. No estamos hablando de una cosa cualquiera, sino que es uno de los pilares más fundamentales a la hora de conseguir la igualdad dentro de la educación para los niños que más lo necesitan, y por eso vamos a seguir insistiendo en ello. Yo sé que a ustedes les preocupan seguramente otros alumnos ACNAE, más seguramente los que están en la parte alta,
y no los que están en la parte baja, y por eso nosotros lo que estamos ahí intentando es que esa igualdad para los que más lo necesitan, ustedes se preocupen por ello. Gracias, señor Urquizu. Señora consejera. Sí, gracias, señora presidenta. Señor Urquizu, lo de la parte alta de la tabla es feo. Pero bueno, vamos a continuar con el clásico porque no es cierto, usted lo sabe. Lo que hemos hecho, que no nos lo hemos tomado en serio, es hacer una ampliación de crédito, ahí está el consejero de Hacienda, que lo sabe bien, de 927.000 euros para contratar a 104 personas más. Porque ustedes el 9 de agosto no contaban bien, no sabían contar, y solo hicieron un llamamiento de 322 personas, cuando el año anterior habían tenido como 497 contratadas. O sea, que no fueron capaces, antes de abandonar el Gobierno, de computar y de contar las auxiliares que se necesitaban. Claro que ustedes en las mesas de negociación han puesto la obligatoriedad de las 27 horas y media, pero eso no quita a que suponga una merma en la flexibilidad a la hora de contratar. Si yo no tengo por qué contratar a 27 horas y media, si yo contrato a 40 o a 37 y media, las que hagan falta, pero eso sí que permite en el mundo rural, que es donde tenemos mayores problemas, y usted lo sabe porque usted y yo hablamos de estas cosas fuera de aquí, nos quita flexibilidad. Y la flexibilidad en el mundo rural, tan importante y donde tenemos tanto problema para encontrar auxiliares de educación especial, es una buena arma de la que ahora no disponemos gracias a lo que ustedes llevaron a cabo en las mesas de negociación. Y le vuelvo a... Señora consejera, vaya concluyendo, por favor. Sí, concluyo. Que sí que nos tomamos esto en serio, que nos lo hemos tomado con 1 millón de euros, que nos lo vamos a tomar con otro llamamiento nuevo y que nuestro interés, por supuesto, es como el suyo, el cuidar a estos niños. Mejor que a ninguno, no, a todos los tenemos que cuidar igual, pero a estos especialmente. Gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos a la pregunta 247/23 relativa a la Escuela Infantil Municipal de Monzón, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el diputado señor Burrell. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Pérez. Un placer poder debatir con usted hoy. Estoy seguro que tendremos ocasión de hacerlo más veces en temas educativos, especialmente de mi provincia y de mi comarca, del Cinca Medio. Mire, como usted sabe, Monzón cuenta con 2 escuelas infantiles públicas y sería tal vez un buen debate y constructivo pues, de cara al futuro analizar cómo deben confluir estas diferentes líneas de actuación. Pero vamos, esto es un tema muy profundo que no es el tema que nos ocupa hoy. Mi pregunta es muy concreta y le agradezco que obviara el error de transcripción en el que hablaba de Escuela Municipal de Gestión Autonómica, que todos sabíamos que no era así, y se lo agradezco y por eso hemos mantenido la pregunta. Respecto a las obras de ampliación que están en marcha, ¿pueden indicarnos la fecha prevista de finalización de las obras de mejora de la Escuela Infantil de Monzón y si los alumnos disfrutarán de la instalación reformada ya este curso? Gracias, señor Burrell. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Burrell. Nada que agradecer en absoluto. Las obras de la Escuela Infantil Nuestra Señora de la Alegría de Monzón estarán finalizadas el 25 de enero de 2024. Existe un retraso porque la primera fecha que teníamos era del 19 de diciembre. Esperamos que esos 45 días de retraso nos aseguran que el constructor que el 25 de enero estarán. ¿Para cuándo podrán hacer uso los niños de la escuela, que es lo que nos interesa? Nos dicen que como tarde esperamos que un poquito antes para Semana Santa. Es decir, la escuela podrá dar servicio con normalidad en el último trimestre del curso 23-24. Eso es lo que le puedo contar. Gracias. Gracias, consejera. Señor Burrell. Gracias, señora presidenta. Gracias por su explicación. Bueno, al final nosotros siempre trasladamos inquietudes y dudas que tienen las familias, que son las que nos las trasladan. Bueno, es de agradecer saber que va a estar este curso. Simplemente pues hay que lamentar un poco el retraso, que se perdiera la posibilidad de trabajar en verano, que es cuando ponemos parte del verano, la escuela está cerrada. Y desde luego, pues hombre, me hubiera gustado saber algún detalle más de si usted sabe por qué se ha producido este retraso. Porque claro, a mí me consta que el Gobierno de Aragón ya llevaba más de un año hablando con el Ayuntamiento para tramitar estas obras
obras y que ha habido pues, cierto retraso en la tramitación pues, de planes, de modificaciones, etcétera. En cualquier caso, pues, bueno, yo creo que podremos trasladarles a las familias esa sensación positiva de que van a ver pronto el final de este túnel, porque al final, bueno, las familias se planifican desplazamientos a una escuela infantil, a otro hermano que va al centro o incluso otros al instituto. En cualquier caso, insisto, si puede darme algún detalle más de si sabe cuáles son los motivos por los que no se ha podido actuar antes, cuando me consta que el Gobierno de Aragón lleva más de un año intentando empezar a hacer esta obra. Muchas gracias, señora consejera. Gracias, señor Burrell. Señora consejera. Sí, señoría. Le puedo dar algún dato más y nosotros estamos aquí para recoger la sensibilidad, como usted me ha trasladado, porque lo importante son los niños y las familias y los padres y que se organicen y a nosotros también nos preocupa y nos ocupa que no haya podido disfrutarse de la escuela desde el comienzo del curso, pero ya hemos visto que ha sido imposible. Mire, el coste de la reforma de la escuela va a ser de 800.000 euros aproximadamente y el objetivo fundamental es la supresión de barreras arquitectónicas, que tenía muchas, por lo que me cuentan, y variadas. Las 5 aulas a las que acuden 66 niños de edades comprendidas entre 0 y 3 años se van a trasladar a la planta calle, como es normal en los colegios de niños tan pequeñitos. Los datos que le puedo dar es que a fecha de hoy en la ampliación se ha realizado la cimentación, la estructura, encontrándose ya en elaboración los cerramientos verticales, exteriores y la cubierta. Y en la zona a reformar restan los revestimientos e instalaciones. Las causas del retraso que a mí me trasladan en la finalización de las obras se localizan fundamentalmente y esencialmente en los plazos de suministro de materiales y equipos que se producen sobre todo en la época estival, en el verano. Es lo que, unido a la dificultad de disponer de suficiente personal cualificado para llevar la obra, lo que nos trasladan las dos causas fundamentales del retraso. Gracias, señoría. Gracias, consejera. Pasamos a la pregunta número 289/23, relativa al IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidad por la diputada señora Las Obras del Grupo Xunta Aragonesista. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. Ante el incremento del alumnado del Instituto de Secundaria de Martina Bescós de Cuarte de Huerva, se ha procedido a la instalación de 6 aulas prefabricadas mientras se terminan las obras de ejecución de ampliación de este edificio, que supone una inversión de 7,7 millones de euros, y nos gustaría conocer si se tiene pensado ampliar el personal de servicios centrales y provinciales. Me refiero en concreto a limpieza y administración, sobre todo ante la instalación de estas 6 aulas y además ante la ampliación del nuevo edificio de bachillerato. Gracias, señora Las Obras. Señora consejera. Sí, señora Las Obras. Las necesidades de personal de Administración y Servicios, que es lo que usted me está preguntando, surgen habitualmente en los centros y lo hacen llegar a los servicios provinciales. Hasta el momento eso no ha ocurrido en relación a las 6 aulas prefabricadas que se acaban de las han terminado de montar hace pocos días. Eso no quiere decir que no se esté trabajando conjuntamente para ver lo que vamos a hacer a futuro y, sobre todo, cuando nos entreguen las obras de ampliación del Instituto Martina Bescós. Gracias. Gracias, consejera. Señora Las Obras. Señora consejera, es una reivindicación que nos llega desde la AMPA. Estuvimos reunidos con ellos. Ya conocemos que están ultimando la instalación eléctrica en las aulas prefabricadas y que van a llevar el mobiliario de manera inmediata. Pero, claro, al instalar estas 6 aulas prefabricadas se necesita más personal de limpieza, sobre todo porque hay que añadir también la suciedad y el polvo que generan las obras de ampliación del nuevo edificio de bachillerato, y que a día de hoy solamente hay 2 personas para la limpieza
limpieza de tanto de las aulas como del antiguo y el nuevo edificio. Y lo mismo ocurre también, nos comentan, con la dotación de personal administrativo, que solo hay una persona para todo el alumnado y profesorado, con lo cual el equipo directivo en ocasiones tiene que ejercer labores administrativas en detrimento de las que les corresponden a ellos. Si esto es así, es evidente que hay un déficit de personal, en concreto de limpieza y administración, en un centro que estaba diseñado para 500 personas y que ahora alberga 850. Ayer ya lo decíamos, poníamos en valor el trabajo de todas estas personas que desarrollan un trabajo imprescindible y todas las acciones necesarias para que las clases puedan transcurrir con normalidad y que se puedan hacer de una manera adecuada. Sin este personal sería imprescindible. Por eso únicamente le queríamos preguntar qué intención llevaba el Departamento de Educación respecto a este personal, porque nos lo han trasladado desde el AMPA Martina Vescos de Cuarte de Huerva. Y ahora no es una pregunta lo que le voy a decir, es únicamente un ruego, una apreciación. Nos han manifestado su inquietud también el AMPA en cuanto a los temas de seguridad, porque parece ser que con las nuevas obras han vallado un espacio que bloquean una salida de emergencia, que lógicamente es un tema que es importante, sobre todo porque es un instituto que tiene mucha saturación. Únicamente le transmito esta preocupación para que si la puede tener en cuenta y que se pueda informar y solucionar. Yo no lo he visto, pero es algo que nos han transmitido. O sea, no es que se lo pregunte, simplemente para que lo tenga en cuenta por si se puede hacer algo al respecto. Gracias, presidenta. Gracias, señora Lasobra. Señora consejera. Gracias. Sí, señora Lasobra, me tomo nota de su preocupación, que es la mía, pero sí que le digo que se está trabajando en la apertura de una nueva puerta hacia otro terreno con el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Somos conscientes de que es un instituto con muchos alumnos y que había que darle esta solución. Eso lo llevaremos a cabo muy pronto. Además, volviendo sobre las 6 aulas prefabricadas, que me decía que están poniendo la luz, el mobiliario ya está entrando, o sea, ya hemos conseguido que cuando llegamos a la consejería el 14 de agosto, a finales de agosto nos encontramos con que estas aulas prefabricadas iban a colocarse a partir del 15 de noviembre. Entonces, bueno, hemos conseguido, por lo menos con mucha premura y con mucho esfuerzo, que estas aulas prefabricadas estuvieran colocadas unos 20 o 25 días antes para dar solución a los alumnos que están dentro del instituto hasta que ocupen las obras de ampliación que estamos acometiendo ahora. Se está trabajando conjuntamente entre la Dirección General de Personal y los servicios provinciales para la dotación de ese personal, que a usted le parece importante y a mí muy, muy importante, porque sin personal de administración y servicios los centros no funcionan, tanto de limpieza como de auxiliares administrativos o de otro tipo de personal de administración y servicios. Resulta clave y fundamental para el desarrollo de nuestros colegios y de nuestras escuelas. Así que, como le digo, sí que están trabajando tanto la Dirección General como los servicios provinciales para, una vez que concluyan las actuaciones sobre las aulas prefabricadas y luego la ampliación del colegio, tenerlo en cuenta y dotar al centro de lo necesario. Gracias, señora consejera. Pasamos a la pregunta 301/23, relativa a los auxiliares de educación especial en el Colegio Rural Agrupado Cinca-Cinqueta, formulada a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades por el diputado señor Urquizu Sancho. Señor Urquizu. Muchas gracias, señora presidenta. Como yo insisto mucho, va a insistir ahora una madre. Y le voy a leer el escrito que nos ha hecho llegar. Mi hijo es uno de los 800 alumnos ACNAE residentes en Aragón. Vive en Bielsa, en el Pirineo aragonés. Según su evaluación psicopedagógica y las necesidades que ha tenido desde su nacimiento, cuenta con un personal auxiliar de educación especial desde los 3 años. Ahora va a cumplir 10. Tuvimos suerte porque se cubrió con celeridad y hasta el curso pasado tuvimos a la misma persona, aunque cada año la lotería era cuántas horas dispone mi hijo. De esa ayuda, unos años 20, otros 25. Mi hijo se llama Víctor, tiene una discapacidad del 49%, derivada seguramente de su prematuridad en el embarazo difícil y de secuelas que le acompañarán de por vida. Su mayor hándicap es en este momento no su discapacidad, es vivir en Bielsa y estar escolarizado en el CRA Cinca-Cinqueta.
Vivir en el mundo rural es maravilloso para crecer, para correr por el monte, para tener el colegio muy cerca de tu casa, para poder ir en bici, andando o corriendo, sin casi peligro. Tener buenas vistas, mucha y buena tranquilidad, pero vivir en el medio rural también es no disponer de los servicios que se disponen en la ciudad o cerca de ella, como por ejemplo carecer de pediatra, entre otros. La vida de mi hijo empezó así en el medio rural. De bebé, la rehabilitación por su falta de movilidad y su discapacidad motora nos hacía desplazarnos al hospital más cercano a recibirla. 95 kilómetros de ida y vuelta y otros tantos para un niño con 4 kilos con oxígeno y con una hermana gemela que había que dejar en casa con alguien que la cuidara. Eso también es vivir en el medio rural y esto es convivir con la discapacidad desde el nacimiento. Luchando desde que él nació por sobrevivir y toda la familia porque las desigualdades fueron menores. Desde servicios sociales llegó la primera buena noticia, la valoración, atención temprana, comenzamos en Barbastro hasta que seguimos cerca al servicio hasta Voltaña, con ayuda de las instituciones. A sus casi 4 añitos, por fin llegó la esperada escolaridad inclusiva, recursos de la educación pública que iban a estar al servicio de mi hijo. Duró poco, hasta los 6 años que finalizó la educación temprana. Suma y sigue kilómetros y terapias para que esta estimulación de tu hijo y su potencial sean exprimidos al máximo. La educación pública dotaba de forma satisfactoria de los recursos que mi hijo necesitaba, pudiendo estar con sus compañeros de edad hasta la actualidad, lo que no solo beneficia su maduración, sino que además ayuda a sus compañeros a ser más tolerantes e inclusivos y que entiendan y atiendan a las personas con diversidad funcional. Comienza el curso 23-24. Empieza nuestra desesperación, ya no solo la nuestra, como padres, de no ser atendidas las necesidades de nuestro hijo, sino de la tutora que tiene que atender a niños de 4 o 6 años en un aula multinivel. A la vez, atender las necesidades de mi hijo con adaptaciones de educación infantil por su déficit cognitivo y con su déficit de atención y hiperactividad. Mis hijos son gemelos. Mi hija está en su misma clase con 4 años, con un nivel de cuarto de primaria y, por supuesto, su nivel se verá mermado porque la profesora no puede atender sus necesidades educativas, dado que su hermano tiene una necesidad mucho mayor de atención dependencia por otros niveles. La situación no es fácil. Para el resto de profesores especialistas tampoco lo es dar inglés, lenguaje oral. De mi hijo castellano es muy justo, no sabe seguir las reglas de casi ningún juego, además puede hacerse daño por las dificultades motrices y su falta de equilibrio. A mí como madre me gustaría saber en primer lugar cómo se decide qué niños sí y qué niños no han entrado en este llamamiento de vacantes y cuándo ese Sanedrín va a conceder la venia a mi hijo para que pueda estar en su clase no solo atendido, sino que se den las condiciones para poder lograr por lo menos intentar un objetivo educativo claro. ¿Qué solución propone para mí? ¿Dejarla como un mueble más en clase, que no moleste? Necesitamos, acabo ya, señora Vaya presidenta. Finalizando, ha agotado todo su tiempo. Necesitamos urgentemente un cuarto llamamiento, no estamos pidiendo nada que no nos pertenezca por ley y por derecho, hay que empezar a trabajar desde la Asociación de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales en Huesca, lo estamos haciendo. Así que lo que le pide es que no solo una necesidad, es una obligación y auxiliares de educación especial ya. Gracias, señor Urquizu. Ha agotado todo su tiempo de las 2 intervenciones, con lo cual, señora consejera, puede hacer una única intervención con lo que le queda. Sí, señor Urquizu, mire, si a usted le duele esto que acaba de expresar y leer en la Cámara, a mí me duele por lo menos lo mismo que a usted, exactamente igual. Lo que pasa es que es mi responsabilidad resolver el problema. Y en ello, ahora podré hablar yo, creo. Y en ello estoy y lo resolveremos, pero da igual porque a esa madre no le valen excusas, en absoluto. Porque lo importante no es ni que gobierne usted ni que gobierne yo, es resolver el problema de ese niño. Yo le contestaría con una pregunta. Después de todo lo que nos ha leído, ¿y qué criterio utilizó su Gobierno para no convocar esta plaza en el llamamiento del 9 de agosto de 2023? Nosotros ya la hemos convocado. Tenemos graves problemas para que la persona que se ha hecho cargo se vuelva a hacer cargo, porque tenemos que seguir el llamamiento de forma escrupulosa, como usted bien sabe, con los procedimientos de la Administración pública. No podemos poner a quien nosotros queramos, pero estamos pendientes de ese llamamiento y espero resolver la situación de Víctor muy pronto. Gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos a la pregunta número 195/23, relativa a la residencia Ríosol de Monzón, formulada a la consejera de Bienestar Social y Familia por el diputado señor Burrell Bustos, del Grupo Socialista. Señor Burrell. Buenos días, señora Susín, señora consejera. Un placer poder debatir con usted en este periodo
en esta legislatura, en este caso pues desde el otro lado de la barrera. Le he formulado esta pregunta dentro de la normalidad de funcionamiento de nuestro Parlamento, no tanto como un control de la acción de Gobierno, sino simplemente como información. Como usted sabe, señora Susín, la residencia Riosol de Monzón nace en el año 1986 y han sido casi 40 años de gestión municipal en las que el edificio original, diseñado como hotel, ha tenido que irse ampliando, transformando, adaptándose a necesidades, cambios normativos y, sobre todo, de mejora de los cuidados de nuestros mayores. En definitiva, 4 décadas casi de transformación. En esa línea, hace más de un año conocimos la noticia de la concesión de una subvención por parte del Gobierno de Aragón para la reforma de unos espacios comunes en la primera planta de esta residencia. Por cierto, señora Susín, un Gobierno de Aragón socialista dando una subvención a un ayuntamiento del Partido Popular. Lo digo para que lo tengamos en cuenta. A día de hoy no han comenzado las obras y por ello, señora Susín, le pregunto ¿en qué estado se encuentra la obra subvencionada relativa a la residencia Riosol de Monzón? Gracias. Gracias, señor Burrell. Señora consejera. Gracias, señor Burrell. En primer lugar, agradecerle que permitiera que trasladáramos la pregunta al Pleno de hoy. Y la situación exactamente en este momento es que la obra está adjudicada, firmado el contrato, presentado el plan de seguridad y hecho el replanteo. Y, de hecho, hoy mismo había una reunión entre el patronato y la empresa para el inicio de la obra. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Burrell. Como me ha dicho a mí la señora Pérez, nada que agradecer. Yo creo que todos entendemos los problemas de agenda y las circunstancias. Bueno, igual que le he dicho a la señora Pérez, es un tema de cuestión de sensibilidades. Quiero decir, las familias, antes nos preocupábamos por los más pequeños, ahora nos preocupamos por los más mayores. Las familias tienen dudas, tienen incertidumbres. En este caso, evidentemente, no es una obra que afecte directamente al servicio, pero que sí que es una obra importante en la residencia que va a mejorar. Y claro, el concejal, el presidente del patronato de Riosol dijo que no se iba a obrar en Navidad y que se dejaba el periodo navideño sin obras y se empezarían las obras después de enero. Pero es que esto lo dijo hace un año. Entonces, estamos ya un año más tarde, las obras no han empezado, por el medio ha habido un concurso desierto, por el medio ha habido varios aplazamientos de esa posibilidad de justificar la subvención, que como no hemos dicho, comento ahora, pues viene de fondos Next Generation. Entonces, nuestra preocupación, en este caso el Partido Socialista de Monzón me lo traslada, es si hay algún peligro de que esa subvención se pueda perder y, en cualquier caso, pues agradecerle que ponga todo su empeño en que esa subvención no se pierda y que esas obras, que seguro se van a hacer, pero que no se pierda esa subvención, que es un ayuntamiento pues que necesita, porque son muchas las obras en marcha y muchas pendientes de financiación de este tipo. Muchas gracias, señora Susín. Gracias, señor Burrell. Señora consejera. Gracias, presidenta. Efectivamente, señor Burrell, la obra ha sufrido un retraso, pero luego le comentaré alguna cosa. En primer lugar, decirle que yo estoy encantada de darle toda la información, pero es competencia del Ayuntamiento de Monzón y me consta además que el presidente del patronato les ha mantenido constantemente informados. Pero bueno, voy a hacer un repaso cronológico. Efectivamente, la obra se convoca una orden de subvenciones el 4 de noviembre del 21. El 4 de noviembre del 21 se resuelve la convocatoria de subvenciones por la que esta residencia recibe una subvención por un importe de 229.716 euros. El Ayuntamiento de Monzón, una vez concedida la subvención, decide cambiar no el objeto, sino el emplazamiento y, por lo tanto, se pide una ampliación del plazo de ejecución que se concede hasta el 14 de abril. Posteriormente, se vuelve a pedir otra ampliación porque se ha declarado desierto el procedimiento de licitación, algo que ha pasado con muchas más de las obras de los fondos Next Generation, concretamente, además, con la residencia de Fons que gestiona la comarca del Cinca Medio y que in extremis hemos podido salvar para que empezara a ejecutarse. Y luego hubo otro problema, que es un problema que ha sucedido con muchas de las obras y que además ha sucedido a nivel nacional, y es los problemas que ha dado la plataforma COFEC para poder evaluar los riesgos del conflicto de intereses de las empresas que concursan a estas obras. Por lo tanto, se procedió a otra ampliación de plazo y definitivamente el día 29 de septiembre concedimos otro plazo hasta el día 15 de marzo. El día 3 de octubre se adjudicó definitivamente la obra, como le decía, ya está el contrato firmado.
y en 4 meses esa obra estará finalizada. De todas formas, fíjese, esto le ha pasado, y aquí podrá también ver el porcentaje de ayuntamientos del PP y de ayuntamientos del Partido Socialista, al Ayuntamiento de Pina de Ebro, de Cella, de San Esteban de Litera, de Zaragoza, de Sariñena, de Cariñena, la comarca de la Litera, al Ayuntamiento de Barbastro, al de Monzón, al de Sabiñánigo, al de la Muela, a la comarca del Sobrarbe, al Torricón, a Egea de los Caballeros y a Morata de Jalón, para que vea que el problema es general, que los plazos de prórroga se siguen concluyendo. Señora consejera. Señora presidenta, para que vea la proporción también de ayuntamientos del Partido Socialista y del Partido Popular. Y de todas formas, señor Borrell, no se preocupe, que si el alcalde de Monzón tiene a bien, usted y yo acudiremos dentro de 4 meses a inaugurar esa obra. Gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos a la pregunta número 201/23, relativa a la revisión de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Palacín El Toro, del Grupo Xunta Aragonesista. Señor Palacín. Sí, gracias, señora presidenta. Buenos días, consejero. La Estrategia Aragonesa de Cambio Climático define las prioridades políticas que se derivan de la Cumbre de París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030, que por cierto sus socios niegan día a día, de las Naciones Unidas, que tienen como objetivo el reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la contribución de las renovables, integrar el cambio climático en todos los niveles de la gobernanza y potenciar una economía baja en carbono. Usted ha dicho que iban a modificar esta Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y por eso le pregunto en qué va a consistir y quién va a participar en la revisión de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero. Sí, buenos días, señorías. Señor Palacín, contesté a esta pregunta hace 2 semanas o 3 a pregunta de otro grupo parlamentario. Creo que usted también ha registrado esta pregunta por escrito y tendrá contestación detallada. Han pasado escasamente, como digo, 1 mes y mi respuesta pues, va a ser muy similar a la de entonces. En cualquier caso, como dice usted, la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Horizonte 2030 la aprobó el anterior Gobierno de Aragón el 12 de febrero de 2019 y estamos en noviembre del 23. Han pasado casi 5 años y es necesaria una revisión o actualización de esa estrategia que ahora le comentaré. Gracias, señor consejero. Señor Palacín. Sin duda es necesario una revisión. Estamos de acuerdo. En 5 años las cosas cambian mucho, la legislación se modifica, vemos cómo la situación a nivel mundial ha cambiado, pero el cambio climático es algo que tenemos aquí, que hay que tomárselo en serio y siempre nos surgen dudas porque, como le decía, la estrategia aragonesa se basa en la Agenda 2030 y sus socios todo el día están negando la Agenda 2030. Ayer mismo en estas Cortes veíamos como uno de los diputados de Vox negaba el propio cambio climático. Por lo tanto, nos gustaría saber e insistir en este tema porque creemos que el Gobierno de Aragón tiene una obligación, tiene una responsabilidad y también tiene un desafío que tiene el Gobierno de Aragón y, desde luego, tenemos toda la sociedad. Pensamos, y lo he dicho ya en estas Cortes, que el cambio climático no es ni de izquierdas ni de derechas, es una responsabilidad de todas y de todos. Se tiene que afrontar de forma transversal porque, como decía, es un problema que va a condicionar nuestro futuro y desde todos los aspectos de la sociedad, todos los ámbitos económicos, se tienen que tomar medidas y allí, desde luego, el Gobierno de Aragón tiene mucho que hacer. Pero por eso es muy importante de qué forma se desarrolla esta estrategia aragonesa del cambio climático. Llevan poco tiempo, es un trabajo a medio plazo probablemente, pero es necesario saber quién va a participar para ver qué aspectos va a contener esta estrategia, porque desde luego nos preocupa cuando, como decía al principio, sus socios día a día, cada vez que pueden en estas Cortes, niegan la Agenda 2030 y niegan el cambio climático. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor consejero. Señor Palacín, pues como decía, llevamos 2 meses y ustedes siempre que intervienen intentan confrontar o enfrentar al Partido Popular con Vox. Conmigo
creo que lo va a tener difícil, porque dos no discuten si uno no quiere, y yo sobre este asunto no voy a debatir con usted. Yo no tengo por costumbre analizar lo que hace mi compañero de gabinete, el consejero de Agricultura, y él creo que tampoco se mete en mis áreas de gobierno. Por tanto, vamos a seguir avanzando, que es lo que nos interesa. Comparto con usted que han cambiado mucho las cosas desde 2019 aquí, han cambiado muchísimo. Hablamos con naturalidad de la economía circular, que hace 5 años se hablaba mucho menos. Al Gobierno anterior, que empezó en el año 2015, tardó 4 años en desarrollar la estrategia de cambio climático. Nosotros llevamos 2 meses y vamos a seguir trabajando en ello. Le contestará detalladamente la directora general, o más detalladamente la directora general, en su comparecencia en la comisión. Pero, como decimos, han cambiado mucho las cosas. El transporte eléctrico, los vehículos eléctricos, los puntos de recarga, las industrias que están solicitando en el Gobierno de Aragón energías renovables. La central térmica de Andorra ya no existe. Se ha avanzado mucho en la descarbonización. Y termino diciéndole que incluiremos 2 cosas en la estrategia de cambio climático: la gestión forestal, de la que he hablado aquí más detalladamente, y el plan de reforestación. Y obviamente invitaremos a todas las asociaciones que tienen algo que decir en el sector del clima y de la descarbonización, y obviamente a todos los partidos políticos representados en esta Cámara. Gracias. Gracias, consejero. Pasamos a la pregunta 274/23, relativa a la suspensión de los campeonatos deportivos en el Pirineo, formulada al consejero de Hacienda por el diputado señor Guitarte Jimeno, del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Señor Guitarte. Buenos días, señor consejero. El Grupo Aramón ha comunicado a los clubes organizadores que no cede parte de sus instalaciones para celebrar los campeonatos de España de esquí de montaña que habían solicitado. Los organizadores, la Federación Aragonesa de Montañismo y la Federación Española de Montaña y Escalada, han lamentado esta negativa que impide la celebración de unos campeonatos de esquí de montaña en Aragón. El esquí de montaña, como bien sabe, es una de las modalidades deportivas de nieve que mejor se adapta a las condiciones del Pirineo aragonés. ¿Por qué razones Aramón impide estos campeonatos? ¿Qué responsabilidades va a adoptar el Gobierno de Aragón como accionista al 50% del Grupo Aramón tras la suspensión y la consecuente oportunidad perdida de proyección del Pirineo aragonés? Gracias, señor Guitarte. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Mire, el Grupo Aramón este año organiza los siguientes torneos: el Trofeo Villa de Sallén, el Trofeo Dual Open, el Trofeo Sergio Belío, el Trofeo Paco el Maestro, el Freeride Open en Formigal, el Trofeo Yeti, el Trofeo Panticosa, el Terrain Fast Festival, la segunda fase de la Copa de España, la Copa del Mundo del Kilómetro Lanzado, la Social Free Rides de la Federación Española de Montaña, el Campeonato de España, el Campeonato de España Máster, el Campeonato de España Absoluto, el Social en Cerler, el Slalom Center, el Free Ride, la famosa Pitarroy, el Freestyle Pollinas Tribu, el Gran Premio de Aramón, el Trofeo de Niños, el Sub-18, el Sub-16, el Sub-15 y trofeos sociales en todas las estaciones de esquí. Aramón bloquea 4 fines de semana al año: Navidad, Nochevieja, Carnaval y Semana Santa. Y Aramón le dijo a la Federación Española de Montaña: monta el campeonato cualquier fin de semana menos ese. Y el señor Ayora se negó. Yo con el señor Ayora me junté la semana pasada y le dije: tienes las montañas de Aramón, que es el 3% del Pirineo, a tu disposición. Todos los fines de semana menos eso. Todo lo demás son bulos en contra de la nieve y en contra de la montaña, por una serie de personas que quieren denostar al anterior consejo de la señora Gastón, que no ha hecho nada en contra de esto, y al actual consejo, que no ha hecho nada en contra de esto. Yo diría, menos bulos, y pediría responsabilidad a los grupos que están detrás de estas plataformas, que no tienen representación en el territorio y solamente quieren exterminar el mundo de la nieve y el mundo del turismo en esta tierra, que por cierto los tiene usted detrás. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Guitarte.
Bueno, nuestra intención, como hemos dicho, era trasladar una petición que efectivamente sí que está en el territorio. Aramón es una empresa con importante participación pública que debería ser un motor para el desarrollo del deporte de las montañas de Aragón e incentivar actividad social y económica en el medio rural en el que actúa, que, como usted ha bien dicho, lo hace, porque ha habido una buena relación de actividades. A partir del turismo de montaña, del turismo de nieve y de la naturaleza, tanto en los valles pirenaicos como en la ibérica turolense y durante todas las estaciones del año. No es una buena imagen para una empresa de la cual el Gobierno de Aragón es propietario al 50% impedir o dificultar la realización de un campeonato. Nuestra pregunta buscaba conocer las causas de esa no autorización. Estos campeonatos de esquí de montaña llevan deportistas, seguidores, medios de comunicación y visitantes a la hostelería de los valles. Son una plataforma para impulsar la proyección para Aragón de los deportes de montaña y de la imagen turística. Fomenta la diversificación del deporte de invierno y el último extremo es una estrategia de marketing que el territorio necesita. Estas pruebas se realizan en temporada media y baja y suponen un revulsivo para los pueblos y valles del Pirineo que reciben visitantes para los eventos. No sé si han tenido en cuenta esta realidad, una realidad que también queremos que tengan en cuenta en el anunciado Plan Pirineos. El Gobierno de Aragón debería, creemos, siempre que pueda, en el futuro subsanar este error, corregir la visión y enfoque de la empresa y, en su caso, intentar que no vuelvan a suspenderse campeonatos de esta importancia. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Perdón. Señor consejero, su turno. Gracias, señora presidenta. Yo sé... ¿Me quedan solo 20 segundos? Ese era el tiempo del señor Guitarte, ¿no? ¿Es el mío? ¿Perdone? Ese es mi tiempo. Ese no es el del señor Guitarte. Vale, vale. No había dicho lo suficiente, no se preocupe. Yo, señor Guitarte, sé que esta pregunta iba con buena fe. Yo pienso que el problema que está teniendo la nieve es que hay gente que está dispuesto a hacer todo por reventarla y no es usted. Y se están lanzando bulos como este que el Gobierno de Aragón, el anterior Gobierno y este ha vetado esta carrera por Canal Roya. Eso es mentira. Y hay multitud de cartas escritas en los medios por 4 personas que se van a manifestar a Montanui, luego se bajan a Zaragoza y los de Montanui se quedan tirados, que están haciendo esto. Le digo lo último, la última ocurrencia de un diputado nacional. Ni se ha mirado el Plan Pirineos, ni se ha mirado las actuaciones que hemos hecho. Ha dicho que hay que abrir un proceso participativo en Montanui. Mire, el mejor proceso participativo fue el pasado mes de mayo en las elecciones. ¿Sabe cuántos concejales tiene esta gente en Sallén, en Panticosa, en Aísa, en Montanui? 0. Todos los concejales que hay allí concluya, señor consejero, o son del Partido Popular. Gente que defiende la montaña y el Pirineo y una forma de vida que no se puede erradicar. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 303/23, relativa al expediente del macroproyecto de energía renovable que cruza la provincia de Teruel de este a oeste, formulada al consejero de Medio Ambiente y Turismo por el diputado señor Guitarte, del Grupo Parlamentario Aragón. Teruel existe, señor Guitarte. Sí, buenos días, señor consejero. ¿Cuándo va a responder el INAGA? Es una pregunta muy concreta porque es sobre un informe. ¿Cuándo va a responder el INAGA con un nuevo informe preceptivo que ha demandado el Ministerio, el MITECO, con fecha 6 de junio del 23, al expediente del macroproyecto de las centrales eólicas del Matarraña con la línea de muy alta tensión a Garraf? Informe producido por la adenda del promotor que ha presentado un trazado alternativo para la línea de evacuación. Como bien sabe, la aprobación de la DIA por parte del MITECO está motivada básicamente por los informes positivos que ha realizado el Gobierno de Aragón. Nos gustaría saber cuándo va a mandar ese informe el INAGA. Gracias, señor Guitarte. Señor consejero. Buenos días, señor Guitarte. Si no tengo mala información, a pregunta concreta, respuesta concreta. Se envió el 4 de julio de 2023, un mes después de haberlo pedido el Ministerio. Gracias, señor consejero. Señor Guitarte. Esta línea es una parte del megaproyecto Sputnik de Forestalia que cruza la provincia de Teruel de este a oeste con una línea de muy alta tensión privada que va desde la Sierra de Cucalón hasta Begués, en Barcelona, con la implantación de centrales eólicas en 38 pueblos turolenses, incluyendo el Matarraña y varios de la provincia de Zaragoza.
Es asombroso que todos los proyectos con líneas de alta tensión de cientos de kilómetros que cruzan Aragón de norte a sur y de este a oeste, que evidentemente son líneas de transporte que en cumplimiento de la legislación son competencia de la red eléctrica española y, sin embargo, en esta situación se plantean como privadas, tengan informes positivos desde el Gobierno de Aragón. Y, en cambio, todas las comunidades autónomas colindantes a donde va la energía los consideran una aberración y están reclamando su paralización y emitiendo informes negativos. La comunidad, nosotros, que más impacto tiene es la que hace los informes favorables. Las demás los hacen negativos. Es un claro ejemplo de cómo en Aragón se ha estado tolerando todo sin límites. En el Matarraña, más del 55% de la economía y del empleo depende del turismo de calidad. Usted lo ha valorado como un modelo a seguir por otras comarcas. Y, en cambio, el Gobierno anterior ha permitido, con sus informes positivos, que se vaya a producir la destrucción de sus paisajes y su economía, porque si se construye lo ahora autorizado, vendrán muchas más centrales. Esto es irresponsable, entendemos, y es fomentar la destrucción de empleo, de inversiones públicas y privadas. Si el Gobierno de Aragón hubiese cumplido con sus competencias de ordenación territorial para la implantación de renovables, protegiendo zonas como el Matarraña, no estaríamos en esta situación y por eso es absurdo echar las culpas al Miteco. La competencia legislativa es de Aragón. Esperamos que ese informe que se demanda al INAGA se entregue urgentemente y me congratula saber que lo han entregado y que el nuevo Gobierno de Aragón sea más objetivo con el impacto medioambiental, económico y social en una zona como el Matarraña, donde la ciudadanía se ha mostrado rotundamente en contra de esta transformación. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor consejero, su turno. Sí, bueno, al ser una línea de muy alta tensión que afecta a varias provincias y varias comunidades autónomas, el órgano competente es el Ministerio. Curiosamente, el Ministerio que informa el proyecto inicialmente es el de Transición Ecológica y el que evalúa el impacto ambiental es el mismo Ministerio. Como le he dicho antes, sí, preceptivo informe previo del Gobierno o del INAGA aragonés. Se emitió, como le decía, en fecha 4 de julio y automáticamente se envió al Ministerio. Antes, como un mes y pico antes de que tomara posesión este Gobierno que estamos ahora en el Gobierno. El informe tiene 8 folios, es un informe muy extenso, pero que propone una serie de alternativas, de medidas correctoras. Por ejemplo, una de las primeras alternativas que acepta es el soterramiento de una parte de la línea como medida que presenta la empresa de carácter positivo. Luego está de acuerdo con muchas medidas que propone la empresa y en otras dice que el análisis puede ser, que el impacto puede ser relevante o significativo, y me llama la atención fundamentalmente los informes o la parte del informe que habla del paisaje y sobre todo del impacto acumulativo al territorio de los impactos parciales, donde dice que el impacto final sobre el paisaje será significativo y relevante. Eso es lo que dice el informe que el INAGA emitió al Ministerio de Transición Ecológica. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 210/23, relativa a la detección en atención primaria de las enfermedades profesionales, formulada al consejero de Sanidad por el diputado señor Carpi, del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Carpi, su turno. Gracias, presidenta. Señor Bancalero, buenos días. La vicepresidenta segunda anunció en este pleno un sistema de detección y diagnóstico precoz de las enfermedades profesionales, que se estaba trabajando en ello. Entonces, la pregunta que nosotros le planteamos es qué planes tiene el Gobierno de Aragón respecto a la implantación de un sistema de detección de enfermedades profesionales en atención primaria y si se ha tenido en cuenta la opinión de los profesionales a ese respecto. Gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Carpi. Está previsto implantar este sistema en varias fases, comenzando en 2024 con un pequeño grupo de enfermedades profesionales y un pequeño grupo de centros de salud.
para ir extendiéndolo progresivamente a todo el territorio. Y sí tendremos en cuenta a los profesionales. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Carpi. Muchas gracias de nuevo. Bueno, pues, como usted bien sabe, la detección precoz de las enfermedades profesionales es una cuestión muy importante para luego su tratamiento y que verdaderamente ese tratamiento sea efectivo y que pues, produzca los menores efectos en la salud de los ciudadanos posible. El año pasado, en Aragón, nos dice el ISLA que se diagnosticaron 1.144 enfermedades profesionales, con lo cual es un importante acúmulo de trabajo. Los profesionales de la atención primaria, como todos aquí en este pleno sabemos, pues son profesionales que tienen un acúmulo y una carga de trabajo importante y, bueno, pues yo, por lo que he podido pulsar, no parece que esta carga de trabajo extraordinaria sea la mejor recibida en ese colectivo. Esperemos que las cuestiones que tengan que plantear se tengan en cuenta pues, todas las opiniones de los profesionales, como bien decíamos, y también la relación con las mutuas que bueno, pues, se debe de algún modo pues también tener en cuenta y aplicar desde el Gobierno de Aragón pues todo el cumplimiento de sus responsabilidades en esta cuestión y en todas las relativas con las enfermedades del trabajo, la siniestralidad laboral, además, por supuesto, de las empresas con las que obviamente pues hay que colaborar y hay que tener bueno, pues esa complicidad a la hora de combatir estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Muchas gracias. Señor Carpi, para este Gobierno la salud de los trabajadores es muy importante. Los profesionales en el ámbito sanitario se quejan de lo que es la burocracia ineficaz, de la burocracia inútil. No se quejan de trabajar, ellos trabajan y si es por la salud de los ciudadanos, mucho más. Los cambios que tienen lugar en el entorno laboral repercuten en la naturaleza de las enfermedades profesionales, planteando cada vez más desafíos. El concepto de enfermedad profesional tiene un carácter mucho más legal que médico. Y, por supuesto, vamos a contar con los profesionales porque, según el Real Decreto del año 2006 sobre el cuadro de enfermedades profesionales, dice literalmente: cuando los facultativos del Sistema Nacional de Salud, con ocasión de sus actuaciones profesionales, tuvieran conocimiento de la existencia de una enfermedad profesional, de las incluidas en el anexo 1, que podrían ser calificadas como profesional, o bien de las recogidas en el anexo 2 y cuyo origen profesional se sospecha, lo comunicarán a los oportunos efectos. Además de preocuparnos la salud de nuestros trabajadores, somos cumplidores de la legislación vigente. Las nuevas patologías y las enfermedades emergentes, las enfermedades profesionales con largos periodos de latencia, las posibles causas de las enfermedades profesionales son incluso más complejas que la propia definición, porque en muchos casos los factores relacionados con el trabajo aumentan el riesgo de sufrir una enfermedad. Es precisamente el conocimiento del origen de las posibles enfermedades profesionales las que no solo dificultan su reconocimiento y registro, sino también su prevención y aseguramiento. Así que debemos abundar en la puesta en marcha de las prácticas adecuadas para proponer estrategias que aborden los nuevos retos para la detección de esas enfermedades profesionales en el ámbito de la atención primaria. El modelo es una aplicación que facilitará esta detección y que, por supuesto, no va a suponer una sobrecarga en el ámbito de la actuación profesional. Gracias. Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, número 286/23, relativa al Centro de Salud Perpetuo Socorro de Huesca, formulada al consejero de Sanidad por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras. Señora Las Obras, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. El nuevo Centro de Salud de Perpetuo Socorro de Huesca por fin se va a convertir en una realidad. Un centro que dará servicio a 17.600 personas de los barrios de Perpetuo Socorro, Santo Domingo y San Martín y Casco Antiguo, y que va a contar con una inversión aproximada de 7,5 millones. Más que una pregunta, es una solicitud de información para saber cuándo tienen previsto la adjudicación y cuándo se tiene previsto el inicio de obras del nuevo Centro de Salud de Perpetuo Socorro. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero. Gracias. Buenos días, señora Las Obras.
Siguiendo los trámites previstos en la legislación de los contratos públicos, en el mes de septiembre se procedieron a calificar y valorar las ofertas de 8 empresas interesadas en las diferentes sesiones por parte de la mesa de contratación. Hasta la última mesa se celebró con fecha 24 de octubre de 2023 y en esta se ha propuesto ya como adjudicatario, no podía ser de otra forma, al primer clasificado. En el momento en que esté presente la documentación justificativa y se cumplan los plazos para posibles recursos, se podrán formalizar el contrato. Todo esto será previsiblemente entre final de noviembre y principios de diciembre. El acta de inicio se debe firmar a continuación en el plazo máximo de un mes. Y una vez iniciadas las obras, el plazo de ejecución estimado es de 18 meses. Gracias. Gracias, señor consejero. Señora Las Obras. Gracias, consejero. Le agradezco la información. Este centro de salud del Perpetuo Socorro es una reivindicación histórica de estos barrios que he nombrado antes, porque cuentan con un centro de salud que se hizo de manera provisional hace 36 años en los bajos de un local y que estaba obsoleto y, desde luego, era necesaria una nueva construcción. Conocemos que durante muchos viernes y durante muchos años ha habido reivindicaciones vecinales y de profesionales sanitarios, pero que el pasado 22 de septiembre representantes de estos barrios decidieron no volver a hacerlas porque conocían que había 8 empresas que habían presentado ofertas y, como usted ya ha dicho, se ha adjudicado a la número 1. Estos vecinos querían conocer cuándo se iban a iniciar las obras. Le agradezco todas las explicaciones que nos ha dado y, como le digo, es más una necesidad de información que nos han trasladado que una pregunta, y desde luego le agradezco la información y ojalá pronto podamos ver el inicio de este centro de salud tan demandado. Gracias. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero. Muchas gracias. Les voy a dar en esta breve intervención muchos más datos que seguro que se lo transmitirá a la población y estará muy contenta de tenerlo, porque la verdad es que va a quedar un centro de salud estupendo. El nuevo centro de salud del Perpetuo Socorro de Huesca debería comenzar a construirse a finales de este año y el importe es por 7,1 millones de euros. El futuro centro se ubicará en una parcela de 900 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Huesca y tendrá una superficie construida de casi 4.000 metros cuadrados, incluyendo hasta 4 plantas, además del sótano. Según establece el Plan Funcional del Perpetuo Socorro, este centro podrá alcanzar una población asignada de más de 17.000 personas y contará con 39 consultas, incorporando una unidad de rehabilitación o de fisioterapia. En la planta baja se dispondrán las zonas de recepción y acogida, rehabilitación, diagnóstico y tratamiento. En las 3 plantas superiores se encontrarán las consultas de medicina de familia, pediatría y salud mental. De esta manera, en la planta baja, la zona de diagnósticos y tratamiento tendrá una sala de cirugía menor ambulatoria, una sala de urgencias, una sala de extracciones y otra de pruebas funcionales, que compartirán sala de espera. La zona para rehabilitación básica dispondrá de una sala de fisioterapia que incluirá 4 boxes, una destinada a consulta, 2 vestuarios y una sala de espera. También está la zona administrativa con espacios diferenciados para citaciones, atención al paciente y zona de trabajo administrativo. Podría extenderme mucho más, pero le puedo decir que habrá 14 consultas de medicina de familia, 14 consultas de enfermería y un espacio también para sala de terapia, despacho y sala de espera común. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 287/23, relativa al Centro de Salud de Barbastro, formulada al consejero de Sanidad por la diputada del Grupo Chunta Aragonesista, señora Las Obras. Su turno. Gracias, presidenta. Señor Bancalero, pues en el mismo sentido que la información anterior, a principios de enero del 2023 se llevó a cabo la firma del inicio de las obras del Centro de Salud de Barbastro, trabajos que fueron adjudicados por 8,6 millones de euros, con un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que debería de ser una realidad a finales del 2024. No sé si ha habido algún impedimento para que estas obras no sigan avanzando. Por eso, atendiendo también a los vecinos y vecinas de Barbastro, nos gustaría que nos informase cuándo está previsto que se finalicen estas obras del centro de salud. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señora Las Obras, el nuevo centro de salud de Barbastro será una realidad en 2024, con una inversión, como ha dicho usted, de 8,6 millones de euros.
La entrega total de la obra la esperamos a finales de 2024 o máximo a principios de 2025. Los trabajos se van a ir desarrollando en 2 fases, dado que la actuación implica la reforma integral del edificio actual, que tiene una antigüedad de más de 45 años, y la ampliación con otro inmueble de nueva planta que dispondrá de planta baja, planta primera y planta sótano, con una superficie total construida de casi 5.000 metros cuadrados. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Las Obras. Le agradecemos la información, señor Bancalero. Por la prensa conocíamos que este proyecto iban a ser 5 fases, no desconocíamos en qué fase se encontraba. Y al igual que hemos hablado del anterior centro del Perpetuo Socorro, este centro también ha tenido reivindicaciones de vecinos y vecinas de Barbastro que al final tuvieron que construirse en una plataforma ciudadana para este nuevo centro de salud, un ejemplo de implicación democrática en unos tiempos donde apostar por estos valores tiene un mérito, y desde luego quería hacer constar el valor de esta plataforma y todo lo que han luchado, porque el centro de salud presentaba deficiencias en el espacio desde hacía décadas y, como usted ha dicho, es un ambulatorio el más antiguo de Aragón y cuyas instalaciones estaban totalmente desfasadas y ahora por fin van a ser una realidad. Desde el año 2006, debido a la falta de espacio, se comenzaron a alquilar diferentes locales y esta situación había que revertirlo. Pero también es verdad que los procesos a veces son lentos y tediosos porque estamos en un Estado de Derecho de garantía y todos los procesos deben de ser rigurosos y exquisitos, ya que estamos hablando en este caso de suelos públicos que fueron cedidos al Gobierno de Aragón, que cambian de propiedad, por lo cual es necesario abordar todos los procesos dentro del punto de vista administrativo con todas las garantías de la ley. Por eso, atendiendo a los vecinos y vecinas de Barbastro, también queríamos solicitarle información sobre este centro de salud únicamente para conocer cómo iban las obras. Gracias, consejero. Gracias, señora Las Obras. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Pues bien, señora Las Obras, lo que es de reconocer es el empuje que ha tenido la ciudadanía y la paciencia, porque después de 45 años esperando un centro nuevo de salud, pues la verdad es que al final va a llegar, y es verdad que es muy importante toda la presión que realizaron los ciudadanos. En estos momentos está en marcha la primera fase de la obra. Esta se va a desarrollar a lo largo de 15 meses y se acometen exclusivamente las obras del nuevo edificio. Mientras tanto, se mantiene la actividad asistencial en el edificio existente en la actualidad. Una vez finalizada la obra, se recepcionará este nuevo inmueble y en el mes de abril de 2024 esperamos la entrega de este nuevo edificio de ampliación. A continuación, durante un plazo de un mes, se deberá realizar el traslado y puesta en marcha del nuevo edificio con su plan de montaje y traslado del personal. En la segunda fase, que se prolongará durante aproximadamente 8 meses, una vez vaciado el edificio que ocupa el actual centro de salud, se realizarán los trabajos de reforma integral en el edificio existente, mientras la actividad asistencial se realizará ya en el nuevo edificio. El centro atenderá a más de 20.000 usuarios del Somontano y el Sobrarbe. Durante la pandemia quedaron manifiestas las deficiencias de este centro de salud. Se tuvo que alquilar módulos prefabricados para prestar la atención sanitaria acorde a los protocolos del COVID, así como usar dependencias municipales cedidas por el Ayuntamiento, al cual hoy día también tenemos que agradecerle la buena disposición que tuvo. La distribución de los espacios será: la zona destinada al equipo de atención primaria tendrá 30 consultas de medicina y enfermería, 6 de pediatría y enfermería pediátrica, un área de trabajo social y una sala de urgencia. Respecto al diagnóstico y tratamiento, dispondrá de una sala de cirugía menor, un espacio para telemedicina, una consulta de extracciones y una sala de pruebas funcionales. Podría darle mucho más datos, pero me gustaría destacar que el equipo de soporte de atención a domicilio, es decir, los ESAT, dispondrán de 2 consultas y el centro dispondrá además de 4 consultas para la atención continuada, incluyendo una sala de curas, además de una ubicación para la base del 061. Y el inmueble además contará con un aparcamiento subterráneo. Gracias, presidenta. Gracias, señor consejero. Pasamos a la última pregunta, número 302-23, relativa a cirugía robótica, formulada al consejero de Sanidad por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, señor Carpi. Gracias de nuevo, presidenta. Bueno, pues como usted sabe, los especialistas médicos, los especialistas en cirugía, insisten en la importancia que supone impulsar la cirugía robótica, en este caso los Da Vinci, en los diferentes hospitales de nuestra comunidad. Usted mismo alguna vez ha elogiado
esa técnica y, bueno, en la comisión hablamos de esta cuestión y usted puso alguna excusa que no nos quedó del todo clara, así que la pregunta de hoy es ¿qué previsiones tiene el Gobierno respecto a la puesta en marcha de los nuevos robots Da Vinci en los centros hospitalarios de Aragón y cuándo prevé el funcionamiento de los mismos? Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Carpi, luego le voy a decir la excusa cuál era. Con cargo al presupuesto de 2024 está prevista la tramitación de un expediente de arrendamiento financiero de 2 equipos de cirugía robótica de la marca Da Vinci para los hospitales Clínico Universitario Lozano Blesa y Rollo Villanova. Gracias. Gracias, señor Carpi. Perdón, señor consejero. Señor Carpi. Gracias de nuevo. Le veo crítico. Le fiche Netflix, que igual le hace una serie de estas que va guardando el misterio hasta el final. Igual así se salva la plataforma. Bueno, pues como usted sabe, pues, hablamos de cirugía de precisión, de mínima invasión y de una absoluta seguridad en la operación, en la intervención. Así que, bueno, pues creemos muy importante que se sume esos aparatos al ya existente en el Miguel Servet y que, bueno, pues como digo, los profesionales insisten y temen, como siempre de ustedes, los profesionales sanitarios tememos mucho de su actividad, pues en este caso lo que temen es que acaben comprando o alquilando unos robots que son de marca blanca, que como usted sabe, no vamos a citar las marcas comerciales, pero como usted sabe, pues no tienen la misma fiabilidad y, bueno, pues los profesionales sobre todo insisten en que se hagan las cosas bien y no se escatime en una cuestión que nos parece capital, como usted bien sabe, pues para afrontar cirugía de colon, cirugía prostática, etcétera, como decíamos antes, con esas características en las que hoy en día pues ya se está exigiendo en todos los quirófanos de nuestra comunidad. Así que, bueno, pues espero que ahora me conteste el resto de la pregunta, pero sí que espero que, sobre todo, se pongan a trabajar y que lo que consigan es que pronto tengamos esa técnica implementada en todos los quirófanos de nuestra comunidad. Gracias. Gracias, señor Carpi. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Carpi, le voy a decir lo que teme la población y la ciudadanía. ¿Sabe lo que teme? La falta de transparencia siempre que hay el Partido Socialista está detrás. Créame. Y se lo voy a explicar ahora. Sí. Igual que ustedes no han contado a la población y a la ciudadanía lo que iban a hacer con la amnistía, tampoco contaron lo que iban a hacer. Sí, sí. Tampoco fueron sinceros. Sinceros. ¿No se lo esperaba? Pues esto tampoco, seguramente esto tampoco se lo va a esperar. El gobierno anterior anunció 3 robots. Anunció 3 robots. ¿Sabe usted cuántos aprobaron? 1. Anunciaron 3 y aprobaron 1. No dejaron más financiación. De esta forma solo se implantó en el Hospital Miguel Servet, pero no en el Hospital Rollo Villanova ni en el Clínico Universitario. Pero en nuestro anteproyecto de presupuesto hemos incluido crédito suficiente para la tramitación de un nuevo expediente plurianual de arrendamiento financiero con opción de compra para la adquisición de 2 equipos de cirugía robótica marca Da Vinci, y no existen marcas blancas en la cirugía robótica. Ya me lo apunto para otro tema de los que le tengo que ir formando, siendo la anualidad correspondiente de más de 677.000 euros. La incorporación de nuevos avances tecnológicos, como la cirugía robótica a nivel mundial, abre las puertas a alternativas terapéuticas menos invasivas y más precisas para el paciente. La incorporación y aumento del número de operaciones bajo esta técnica va aumentando día a día, pues se necesita formación y práctica para los médicos que van a llevarlo a cabo. El modelo de formación actual, que es el que puso el Gobierno anterior, no es el más recomendado para adquirir una buena curva de aprendizaje. Pero corría mucha prisa hacerse la foto y llevaron el aparato, sí señor Carpi, al Miguel Servet para hacerse la foto sin haber formado primero a los profesionales. Este modelo tiene una curva de aprendizaje muy lenta, cuando existen modelos de formación en centros, por ejemplo en Andalucía, donde se hace formación a todos los especialistas que vienen desde todo el mundo, de Canadá, de Chile, de Alemania, de Francia, y nosotros dejamos aquí el aparato y le decimos a nuestros profesionales, cójalo usted y póngase a trabajar. Así nos hacen las cosas, señor Carpi. Y creo, señor Carpi, creo que esta respuesta que le doy, que le estoy dando ahora mismo, le da información suficiente para otra pregunta que registró usted el 9 de octubre sobre
la que vuelve a insistir en lo mismo. Gracias, señor consejero. Seguiremos avanzando por apostar en el avance de tratamientos con estas técnicas para mejorar la salud de todos nuestros aragoneses. Gracias, muchas gracias. Gracias, señor consejero. Se levanta la sesión. Les recuerdo a los señores portavoces que tenemos reunión ahora en la sala de comisiones B y que tengan un feliz fin de semana.